Psicología de la transferencia. Parte primera. Consideraciones preliminares al problema de la transferencia. No extrañará que la idea de la unión mística haya desempeñado un papel tan importante en la alquimia, si se considera que la expresión tan frecuentemente empleada para designarla, conjunctio, se refiere a lo que hoy se llama combinación química, y que aquello que reúne los cuerpos combinados lleva actualmente el nombre de afinidad. Pero antiguamente se utilizaban diversas denominaciones, todas las cuales expresaban relaciones humanas y particularmente eróticas, como nuptiae, nupcias, matrimonium y conjugium, matrimonio, amicitia, amistad, attractio, atracción y adulatio, caricia. Correspondientemente se caracterizaba a los cuerpos que debían unirse como agens et patiens, activo y pasivo, como vir, hombre, o masculus, masculino, y como femina, mulier, femineus, mujer, femenino, o bien de un modo más pintoresco aún, como perro y perra, caballo, yegua y asno, gallo y gallina, como dragón alado y sin alas. Cuanto más antropomórficas y teriomórficas aparecen las designaciones, tanto más claramente se manifiestan el juego de la fantasía y la intervención de lo inconsciente, y tanto más evidente resulta que el pensamiento investigador de los antiguos filósofos de la naturaleza se haya expuesto a la tentación de apartarse de la consideración de las propiedades de la materia, para ellos tan oscuras. Es necesariamente un perjuicio en la medida en que la representación sustitutiva de lo desconocido ofrezca una analogía que, aunque arcaica, no resulte del todo inadecuada. Así, aquella visión de la pareja danzante que condujo a Kekelú a descubrir la estructura de ciertas combinaciones del carbono, o sea, el anillo de benzol, no es otra cosa que la representación de la conjunctio, del apareamiento, tal como ocupó la mente de los alquimistas durante 1700 años. Sin embargo, fue justamente esta representación que durante largo tiempo desvió el pensamiento del investigador del problema químico, retrotrayéndolo al mito originario de las nupcias reales o divinas, la que alcanzó finalmente, con la visión de Kekulé, su objetivo científico, y al proporcionar la explicación de las combinaciones orgánicas, aportó tan enorme contribución al extraordinario desenvolvimiento posterior de la química sintética. Echando una mirada retrospectiva, puede decirse, por lo tanto, que los alquimistas tuvieron buen olfato cuando elevaron, por así decir, a finalidad central de su trabajo, este arcanum alcorum, misterio de los misterios, este donum Dei et secretum altissimi, don de Dios y misterio de los excelsos, este verdadero misterio de la obtención del oro. Con el triunfo tardío de esta idea de los alquimistas, se suele vincular justamente la confirmación de otro pensamiento central en la obtención del oro, que es la transmutación de los elementos químicos. De la significación primordial de este pensamiento, significación por un lado práctica y por otro teórica, fue posible derivar la conclusión de que actuaban aquí intuiciones anticipadas, cuyo fascinosum sería explicado por desarrollos ulteriores. Pero sabemos ahora que la alquimia no sólo se convirtió en química a medida que fue logrando separarse poco a poco, en forma cada vez más radical, de las suposiciones mitológicas, sino que también se tornó en una suerte de filosofía mística, si es que no lo había sido siempre. Con la idea de la conjuncción se logró, por una parte, esclarecer el misterio de la combinación química y por otra expresar mitológicamente el arquetipo de la unión de los opuestos, es decir, la imagen de la unio mística. Los arquetipos no representan ya algo externo, ajeno al alma, aunque
Desde luego, solo las impresiones del mundo circundante proporcionan las formas en que se nos manifiestan, sino que independientemente de sus formas exteriores, trasuntan más bien la esencia y la vida de un alma no individual, si bien innata en todo individuo y no susceptible de ser modificada por su personalidad, ni de ser poseída como algo exclusivamente suyo. Esta alma es en cada individuo singular, un alma común a muchos y en definitiva a todos. Constituye la condición previa de cada psique individual, tal como el mar es el portador de cada una de sus olas. Así como la conjunctio representa para la alquimia una imagen significativa, y su importancia práctica se ha comprobado en el estado posterior de su desarrollo, hay que reconocerle también un correspondiente valor psicológico, es decir, que desempeña para el conocimiento de las tinieblas interiores del alma el mismo papel que tuvo para esclarecer los enigmas de la materia. Más aún, jamás habría alcanzado tal eficacia en el mundo de la materia si no hubiese poseído un poder fascinante, gracias al cual lograba mantener firmemente dentro de sus líneas el espíritu del investigador. La conjunctio es una imagen a priori que, desde tiempo inmemorial, ocupa un lugar preponderante en el desarrollo espiritual del hombre. Si buscamos en el pasado las huellas de esta idea, encontraremos en la alquimia dos de sus fuentes originarias, la una cristiana y la otra pagana. La fuente cristiana es inequívocamente la doctrina de Cristo y la Iglesia, del sponsus y sponsa, en que a Cristo le corresponde el papel del sol y a la Iglesia el de la luna. La fuente pagana es, como por una parte, la hierogamia y por otra la unión matrimonial de los místicos con la divinidad. Estas vivencias anímicas y su persistencia en la tradición proyectan una amplia luz sobre las concepciones singulares de los alquimistas y su idioma secreto, los que sin esta vinculación serían de todo punto incomprensibles. Como se ha dicho más arriba, la imagen de la conjunctio aparece siempre en un estado avanzado de la evolución espiritual del hombre. El desarrollo moderno de la psicología médica ha conducido necesariamente a través de la observación de los fenómenos espirituales en psicóticos a una investigación cada vez más profunda de los procesos psíquicos y abisales que se designan comúnmente con el nombre de lo inconsciente. Fue justamente la psicoterapia la que requería tales investigaciones, pues es ya innegable el hecho de que los trastornos psíquicos no se pueden explicar exclusivamente ni por alteraciones somáticas ni por los fenómenos conscientes, sino que es preciso tomar en cuenta un tercer factor, o sea, los hipotéticos fenómenos inconscientes. En los análisis prácticos se ha comprobado que los contenidos inconscientes aparecen siempre en primer lugar como proyectados sobre personas y circunstancias exteriores. Muchas de esas proyecciones se integran totalmente en el individuo, merced al conocimiento de sus vinculaciones subjetivas. Integrar totalmente este complejo, puesto que casi siempre el médico es colocado en el lugar del padre, del hermano e incluso de la madre. Y ya que, como lo enseña la experiencia, esta proyección se produce con su intensidad originaria, que Freud interpretó etiológicamente, se efectúa una vinculación que corresponde enteramente a las relaciones infantiles primarias y muestra la tendencia a reproducir, con respecto al médico, todas las experiencias de la niñez, o sea, que la adaptación turbada por la neurosis se transfiere a éste con fuerza cada vez mayor. Freud, que fue el primero en conocer y describir estos fenómenos, ha acuñado para designarlos la expresión neurosis de transferencia. Esta vinculación alcanza a veces tal intensidad que se ha podido hablar de una combinación. Cuando dos cuerpos químicos se combinan, ambos quedan modificados. Lo mismo acontece en la transferencia.
Freud ha visto bien que esta vinculación posee un alto valor terapéutico, en razón de que gracias a ella se origina un mixtum compositum de la salud mental del médico con el equilibrio trastornado del enfermo. La técnica de Freud está encaminada sin duda a alejarse en lo posible de esta consecuencia, cosa perfectamente razonable, pero perjudica notablemente el efecto terapéutico en los casos concretos. Es inevitable que se produzca cierto influjo del médico, así como cierta perturbación o alteración de su salud. La verdad es que recoge el padecimiento del enfermo y lo comparte. Ahí está principalmente el peligro y es necesario afrontarlo. Pude apreciar claramente durante nuestro primer encuentro personal, en el año 1907, la alta significación que Freud atribuía a los fenómenos de la transferencia. Después de una conversación de muchas horas se produjo una pausa. De pronto Freud preguntó, inopinadamente, ¿y qué piensa usted de la transferencia? Respondí con la más honda convicción que era el alfa y omega del método analítico, a lo cual él repuso, entonces ha comprendido usted lo principal. La gran importancia de la transferencia suele llevar al error de creerla absolutamente indispensable para la curación, por lo que muchos consideran que debe ser, por así decir, provocada. Pero la transferencia es tan poco susceptible de ser provocada como un credo. Un credo solo tiene valor cuando subsiste por sí mismo. Una fe impuesta no es más que una ficción. Quien se figura que debe provocar la transferencia, olvida que este fenómeno no es más que uno de los factores de la terapéutica, y que aparte de eso el término transferencia es el que corresponde en alemán al de proyección, que no es un fenómeno susceptible de ser provocado. Por mi parte, siempre me siento feliz cuando la transferencia transcurre sosegada o pasa prácticamente inadvertida. Entonces uno mismo está menos envuelto en el cabo y puede ocuparse de otros factores terapéuticos eficaces. Entre ellos desempeña un papel importante la comprensión del paciente, así como su buena voluntad, la autoridad del médico, la sugestión, el buen consejo, el entendimiento, la participación, el estímulo, etc. Desde luego, cuando no se trata de casos difíciles. Un análisis detenido de los fenómenos transferenciales da por resultado un cuadro de alta complejidad, con rasgos tan pronunciados que muy fácilmente se siente uno tentado a otorgar a uno de ellos la importancia principal y dictaminar. Esto no es más que, lo digo sobre todo en lo que atañe al aspecto erótico o sexual de la fantasía transferencial. La existencia de este aspecto es indiscutible, pero no obstante no es siempre el único ni el esencial. Otro es sin duda la voluntad de poderío, descrito por Adler, que coexiste con la sexualidad, por lo que a menudo resulta difícil precisar cuál de ambos impulsos predomina. Ya con la existencia de estos dos aspectos se da una posibilidad de atenuar el conflicto. Pero hay también otra forma de concupiscencia instintiva, que más que en el apetito, estas se basan en el afán de poseer. Otras también que dimanan de la instintiva negación de los deseos, con lo que la vida aparece anclada en la angustia o la autoaniquilación. Cierto abaissement du niveau mental, es decir, una debilidad en el orden jerárquico del yo, basta para poner en movimiento estas tendencias y deseos determinados instintivamente y ocasionar así una disociación de la personalidad, o sea, una multiplicación de los centros de gravedad de la persona. En la esquizofrenia se produce incluso una fragmentación múltiple de la personalidad. Según el grado de su preponderancia, estos componentes dinámicos
pueden considerarse como propios o impropios, como vitalmente determinantes o meramente sindrómicos. Aunque los impulsos fuertes exigen, indudablemente, por lo común hasta la imponen, una aplicación concreta, no pueden apreciarse desde un punto de vista exclusivamente biológico, cuando su realización concreta se halla expuesta a grandes modificaciones por parte de la personalidad. En una actitud predominantemente espiritual, la impulsividad concreta adopta también cierto carácter simbólico. Ya no es la pura satisfacción de impulsos ciegos, Hawa, Eva, Helena, de Troya, María, Sofía, una serie que se repite significativamente en el Fausto de Goethe, en las figuras de Margarita, como personificación de una relación puramente impulsiva, Eva, de Helena como figuración del ánima, de María como personificación de la relación celeste, esto es, religioso-cristiana, y del eterno femenino como expresión de la sapientia alquimista. Como se infiere de la denominación, se trata de 4 etapas del eros heterosexual, o sea de la figura del ánima, y con ello también de las 4 etapas de la cultura del eros. La primera etapa de Hawa, Eva, tierra, es meramente biológica, en la que la esposa madre solo representa la mujer que debe ser preñada. La segunda se refiere a un eros todavía predominantemente sexual, pero en un nivel estético y romántico, en el que la mujer ya posee algunos valores individuales. La tercera etapa eleva el eros a la más alta estimación y a la devoción religiosa, y con ello lo espiritualiza. En contraste con la Yawa, se trata aquí de una maternidad espiritual. La cuarta etapa, por fin, ilustra algo que excede sorpresivamente aún a la etapa tercera, que se diría insuperable, es la sapientia. Pero, ¿cómo puede aventajar la sabiduría a lo más puro y sagrado? Es de suponer que solamente por la circunstancia de que algo menos significa no pocas veces algo más. Esta etapa representa una espiritualización de Helena, es decir, del eros. Por ello, la sapientia, emparangonada con la sulamita del Cantar de los Cantares. No solo existen diversos impulsos que no es posible reducir, sin violencia, los unos a los otros, sino que estos pueden desarrollarse también en distintos planos. En tal situación, nada simple, por cierto, no es de extrañar que la transferencia, que en parte pertenece también a los fenómenos impulsivos, resulte un fenómeno o estado sumamente difícil de apreciar y de definir. Pues de igual manera que los impulsos y sus contenidos fantásticos, específicos, son en parte concretos, en parte simbólicos, es decir, impropios, o ya de una manera, ya de otra, también su proyección posee el mismo carácter paradojal. La transferencia está lejos de constituir un fenómeno unívoco y nunca se puede decidir de antemano lo que ha de significar. Lo mismo vale también, naturalmente, para su contenido específico, lo que se llama incesto. El contenido fantástico del impulso es susceptible, como se sabe, de ser interpretado reductiva, es decir, semióticamente, como autorrepresentación del mismo, o bien, simbólicamente, como sentido espiritual del instinto natural. En el primer caso, el fenómeno impulsivo se considera como propio, en el segundo, como impropio. En los casos concretos muchas veces resulta casi imposible afirmar qué es impulso y qué espíritu. Se da una mezcla inseparable de ambos, un verdadero magma en las profundidades remotas del caos original. Cuando se topa uno en tales contenidos, comprende inmediatamente la causa de que esté perturbado el equilibrio mental de los neuróticos y por qué estalla en pedazos el sistema anímico de los esquizofrénicos. Estos contenidos irradian una fascinación que no solo alcanza al paciente, al que ya tienen afectado,
sino que asimismo pueden ejercer una influencia inductiva sobre lo inconsciente del espectador, primitivamente ajeno, es decir, del médico. El enfermo soporta durante el peso de estos contenidos inconscientes y caóticos, que si bien existen por doquier, solo en él se han vuelto activos, condenándolo a un aislamiento interior incomprendido e incomprensible por lo común mal interpretado. Demasiado fácil es, por desgracia, desentenderse indiferentemente de semejante estado con algún juicio desde afuera, o encauzarlo hacia una falsa salida. Esto lo hace ya desde mucho antes el paciente mismo, proporcionando por cuenta propia bastantes motivos para interpretaciones erróneas. En un principio supone que el misterio radica en sus padres, pero cuando se interrumpe este nexo o proyección, todo el peso recae sobre el médico, y a éste se le formula entonces la pregunta: ¿qué haces tú con la transferencia? Cuando el médico acoge con benévola comprensión la angustia anímica del paciente, descubre los contenidos apremiantes del inconsciente y se expone a los efectos inductivos. El caso empieza a ocuparlo. Otra vez se deja reducir esto fácil y justamente a la atracción o repulsión personal, y pasa inadvertido que se explica ignotum per ignotius. En realidad, estos sentimientos personales, si es que intervienen de un modo decisivo, son regidos por los contenidos inconscientes activados. Ha surgido una vinculación inconsciente que en la fantasía del paciente adopta todas esas formas y dimensiones profusamente descritas en la bibliografía. A causa de que el paciente traslada al médico un contenido activante de lo inconsciente, la influencia inductiva, que siempre dimana en mayor o menor medida de proyecciones, fija también en este último el correspondiente material inconsciente. En consecuencia, médico y paciente se encuentran en una relación fundada en un estado inconsciente común. Se comprende que no resulte nada fácil para el médico hacerse consciente de esa posibilidad. Por el contrario, experimenta una resistencia natural a admitir que pueda haber sentido una atracción personal hacia cualquiera de sus pacientes. Y cuanto más realmente se verifique esto de manera inconsciente, tanto más tentado se hallará el médico de adoptar respecto a ello una actitud apotropéyica, esto es, de rechazo, en cuyo caso la persona medici, detrás de la cual uno se oculta, puede resultar, o más aún parece ser, un magnífico instrumento. Inseparables de la persona son la rutina y aquel «ya lo sé», que forman parte del equipo favorito del profesional experto, lo mismo que de toda autoridad infalible. Pero la falta de comprensión de lo ocurrido lleva a un camino equivocado porque en el contagio inconsciente se ofrece una posibilidad terapéutica inestimable, la de que mediante aquel se opere la transferencia de la enfermedad al que la trata. En tal caso, es obvio suponer que el médico posee mayores posibilidades de tornar conscientes los contenidos constelizados. De lo contrario, surge un aprisionamiento bilateral en el mismo estado inconsciente. La mayor dificultad estriba aquí en que con no poca frecuencia son activados en el médico contenidos que normalmente podrían permanecer siempre en estado latente. ¿Acaso sea tan normal que no necesite de tales posiciones inconscientes para compensar su estado consciente? Al menos suele parecer así con frecuencia. Pero que también en un sentido más hondo ocurra de la misma manera es harto problemático. No en vano ha abrazado esa persona la profesión de psiquiatra, interesándose en especial en el tratamiento de la psiconeurosis. No podría hacer debidamente tal cosa sin alguna penetración previa en los procesos de su propio inconsciente. Y esta compenetración de la vida inconsciente no se dejará reducir exclusivamente a un mero interés escogido con entera libertad, sino a una predisposición fatal que ya originariamente había inclinado al individuo hacia la profesión médica. Cuanto más destinos humanos se ha podido observar,
penetrando en los misterios de sus motivaciones, tanto más impresionante aparece la fuerza con que obran los factores inconscientes, y tanto más limitados la libertad y los propósitos de nuestra elección. El médico sabe, o al menos debería saberlo, que no ha escogido su profesión por casualidad, y el psicoterapeuta sobre todo debe tener presente que los contagios psíquicos, aun cuando se le antojen inocuos, constituyen en el fondo los fenómenos fatalmente concomitantes de su labor y corresponden por lo mismo a una disposición instintiva de su vida. Tal criterio implica a la vez la adecuada posición frente al paciente. Este significa entonces para el médico algo que le toca en lo más vivo, y con este conocimiento se han creado las bases más favorables para el tratamiento. Ya en la antigua psicoterapia preanalítica, que se remonta a los médicos románticos, se conocía la transferencia con el nombre de rapport. Constituía la base de la práctica terapéutica, una vez suprimidas las proyecciones primitivas del paciente. En esta labor se comprobaba que el juicio del médico puede también hallarse turbado por las proyecciones, aunque desde luego en medida más reducida, pues de otro modo sería imposible ejercer la terapéutica. Si bien ha de esperarse con razón que el médico tenga pleno conocimiento, por lo menos, de los influjos de lo inconsciente sobre su propia persona, y por lo mismo debe exigírsele a todo aquel que pretenda aplicar la psicoterapia que se someta previamente a un análisis didáctico, lo cierto es que aún la mejor preparación sería incapaz de instruirlo sobre la totalidad de lo inconsciente. Un vaciamiento total del inconsciente no es posible, por la misma razón de que sus fuerzas creadoras tienen la virtud de suscitar siempre representaciones nuevas. La conciencia, por más dilatada que aparezca su esfera, el más amplio de lo inconsciente, la isla rodeada del océano, y lo es, y continúa siendo siempre, el círculo más pequeño contenido en mismo que el mar también lo inconsciente engendra, incesantemente una multitud incontable y siempre renovada de criaturas vivas en indomeñable profusión. Por más que se esté ilustrado desde largo tiempo atrás respecto de la significación, los efectos y las propiedades de los contenidos inconscientes, jamás se llega a penetrar su profundidad y abarcar sus posibilidades, pues son susceptibles de variación infinita y no es posible privarlos totalmente de su potencia. El único medio de dominarlos en la práctica consiste en colocar a la conciencia en una postura tal que permita que lo inconsciente coopere en lugar de perturbar. El más experimentado psicoterapeuta vuelve a descubrir siempre que se halla afectado por una relación y vinculación fundadas en un inconsciente común. Y cuando cree estar ya al tanto de todos los conceptos y conocimientos necesarios respecto de los arquetipos constelizados, advierte sin embargo al final que hay muchas cosas aún que ni remotamente había soñado su sabiduría. Cada nuevo caso que requiere un tratamiento radical implica un trabajo pionero, y toda senda rutinaria se revela como un camino errado. Los procedimientos más profundos de la psicoterapia constituyen por lo tanto una tarea en extremo delicada e imponen en cada caso una colaboración, no sólo del entendimiento y la simpatía, sino del hombre total. El médico se sentirá inclinado a exigir esta entrega total del paciente, pero debe tener presente que tal exigencia sólo es eficaz cuando sabe que al mismo tiempo se le formula también a él. Los contenidos que se presentan en la transferencia han sido proyectados originariamente sobre los padres u otros miembros de la familia. Debido a la circunstancia de que en esos contenidos raras veces o nunca falta el aspecto erótico o la sustancia propiamente sexual, ocurre que se hallan afectados de un indudable carácter incestuoso, circunstancia que dio lugar a la doctrina freudiana del incesto.
Su transferencia exógama sobre el médico no modifica el vacío, pues se trata de hechos empíricamente comprobables y hasta tal punto confirmados que sólo los ignorantes pueden ponerlos en duda. Sin embargo, su valoración, debido a su naturaleza, es sumamente discutible. ¿Se trata de un impulso genuinamente incestuoso o de una variación patológica? ¿No será el incesto uno de los arrangements Adler de la voluntad de poderío? ¿O se trata quizá de una regresión de la libido normal sobre anteriores etapas infantiles, originada por el temor de afrontar una tarea vital cuyo cumplimiento parece imposible? ¿O es la fantasía incestuosa no más que simbólica y se trata aquí de la reactivación del arquetipo incestuoso, que desempeña un papel tan importante en la historia del espíritu? Todos estos puntos de vista tan fundamentalmente divergentes pueden invocar en su favor argumentos relativamente satisfactorios. Quizá la interpretación que mayor oposición suscita sea la que considera el incesto como un impulso genuino. Pero reflexiónese en la difusión, por así decir, universal del tabú contra el incesto. Es lícito observar también que por lo corriente aquello que no constituye objeto de deseo o de aspiración tampoco necesita de prohibiciones. En mi opinión, cada una de estas interpretaciones está en cierta medida justificada, ya que en los casos concretos podría decirse que se comprueban con una intensidad ciertamente variable todos los matices respectivos de significación y ya es uno, ya otro de los aspectos el que más relieve tomó. Por lo demás, de ninguna manera me atreveré a afirmar que mi precedente criterio no sea susceptible de superación mediante nuevos puntos de vista. En el caso concreto reviste, sin embargo, suma importancia el modo en que se interpreta el aspecto incestuoso. La explicación debe variar según la índole del caso, el estado del tratamiento y las dotes intelectuales o madurez de juicio del paciente. La presencia del aspecto incestuoso no solo implica una dificultad intelectual, sino ante todo una obstaculización afectiva de la situación terapéutica. En ese aspecto se ocultan los sentimientos más secretos, penosos, intensos, delicados, vergonzosos, angustiosos, agresivos, inmorales y al mismo tiempo más sagrados, que configuran y proveen de fuerza invencible la multiplicidad indescriptible e inexplicable de las relaciones humanas. Como los tentáculos de un pulpo, enlazan invisiblemente a padres e hijos y por medio de la transferencia al médico y al paciente. Esta constricción se pone de manifiesto en la incontrastabilidad y pertinacia de los síntomas neuróticos y en el aferramiento desesperado al mundo infantil o a la persona del médico. La palabra obsesión define de un modo insuperable este estado. Estos efectos tan importantes de los contenidos inconscientes permiten proyectar una luz sobre la energía que poseen. Si bien todos los contenidos inconscientes, en tanto que son activados, esto es, se tornan visibles, poseen una energía, por así decirlo, específica, gracias a la cual pueden manifestarse en forma universal, verbigracia precisamente el tema incestuoso. Esta energía, sin embargo, no logra por lo común elevar el contenido hasta la conciencia. Interviene aquí cierta condición de ésta en la que ha de haber alguna deficiencia, alguna disminución de la energía. La energía aquí perdida exalta en lo inconsciente la valoración psíquica de ciertos contenidos compensadores. El abaissement du niveau mental, la disminución energética de la conciencia, es un fenómeno que se muestra de un modo muy patente en la pérdida del alma, de los primitivos, los que disponen también de interesantes métodos psicoterapéuticos para reconquistar el alma así perdida.
No siendo este el sitio adecuado para examinar más de cerca este fenómeno, me limitaré a una indicación bibliográfica. En el hombre civilizado se comprueban manifestaciones similares. También a él le ocurre encontrarse repentinamente falto de ímpetu, sin que vea siempre un motivo que lo justifique. El descubrimiento del verdadero motivo constituye con frecuencia una tarea nada fácil y conduce por lo general a una discusión bastante ardua sobre los fundamentos, mediante omisiones de toda índole, incumplimiento de obligaciones, postergación de tareas, deliberada obstinación, etc. La actividad vital puede ser reprimida de tal manera que ciertos cúmulos de energía, que ya no encuentran ninguna aplicación en la conciencia, refluyen hacia lo inconsciente, activando allí hasta tal punto ciertos contenidos compensadores, que éstos comienzan a ejercer un influjo coercitivo sobre la conciencia. De ahí la frecuente concomitancia de las neurosis obsesiva con un exagerado abandono de las obligaciones. Esta es una de las posibles maneras como se origina la pérdida de energía. Otra consiste ya no en un mal funcionamiento de la conciencia, sino en una activación espontánea de los contenidos inconscientes que la conciencia afecta por modo secundario en la vida humana a instantes en que se abre una nueva página. Aparecen nuevos intereses y tendencias, hasta entonces no conocidos, o bien surge una imperiosa modificación de la personalidad, lo que se llama una modificación del carácter. En el período de incubación de tal mudanza se observa con frecuencia una pérdida energética por parte de la conciencia. Es que el nuevo desarrollo ha tomado de ella la energía necesaria. Con especial claridad se observa esta merma de la energía en cierta psicosis, así como en la tranquilidad y el vacío que precede a nuevas formaciones creadoras. Por ello, la vigorización considerable de los contenidos inconscientes siempre va acompañada de una correspondiente debilitación de la conciencia y sus funciones. En cierto modo, la conciencia queda amenazada de impotencia. Este peligro constituye entre los primitivos uno de los sucesos mágicos más temidos. Es comprensible, por lo tanto, que esa secreta angustia se manifieste también en los hombres de cultura. En los casos más graves se trata de la angustia secreta ante una posible enfermedad mental. En los menos pronunciados el temor a lo inconsciente, que también deja entrever el hombre normal en su oposición a los puntos de vista y explicaciones psicológicos. Sobremanera grotesca se torna la oposición en el rechazo de las tentativas de explicación psicológica cuando se trata de problemas artísticos, filosóficos o religiosos, como si el alma humana no tuviera o no debiera tener ninguna relación con estas cosas precisamente. El médico conoce por experiencia estas zonas tan estimadas. Recuerdan el punto de vista insular desde el cual se defiende el neurótico contra el pulpo. Happy Neurosis Island, como calificó su estado consciente uno de mis pacientes. Pero sabe muy bien igualmente que el enfermo necesita una isla, sin la cual se sentiría perdido. Esa isla sirve a su conciencia de refugio y de último asilo contra el amenazador abrazo de lo inconsciente. Lo mismo vale para los sectores tabúes de los normales, que no deben ser tocados por la psicología. Mas como con la sola defensa no es posible ganar ninguna guerra, es preciso, a fin de poner fin al estado bélico, entrar en negociaciones con el enemigo para ver cuáles son, en definitiva, las condiciones que imponen. Este es el objetivo del médico, quien ofrece para ello su mediación. De ningún modo es su propósito turbar el un tanto problemático idilio insular y menos aún derribar los muros protectores. Por el contrario, su éxito depende de que Angustias fue despertado al menos de su sueño.
Sabe también que la bestia aparentemente amenazadora tiene una vinculación misteriosa, compensatoria con la isla, y es capaz de procurar todo aquello que allí falta. Pero mediante la transferencia se modifica la estructura anímica del médico, sin que él mismo se dé cuenta al principio. Al quedar también él afectado, el paciente le resulta, tal como lo es para sí mismo, difícilmente distinguible de aquello que lo posee. De eso se origina una confrontación inmediata y bilateral con la oscuridad que oculta a lo demoníaco. Este entrecruzamiento paradojal de lo positivo y lo negativo, de confianza y angustia, de esperanza y recelo, de afecto y resistencia, es lo que caracteriza el comienzo de la relación. Es el amor y odio de los elementos que los alquimistas parangonaron en el caos original del mundo. Lo inconsciente activado aparece como una confusión de contrastes desencadenados, y ello suscita la tentativa de conciliar los contrarios, de la cual nace, según los alquimistas, el gran remedio universal, la medicina católica. Debe destacarse que en alquimia el oscuro estado inicial, llamado nigredo, aparece con frecuencia como producto de una operación previa y no representa por lo tanto el comienzo absoluto. Así también el correspondiente psíquico de la nigredo se da como resultado de una conversación preliminar e introductiva que en cierto momento, a menudo largo tiempo esperado, toca lo inconsciente y establece la identidad inconsciente entre paciente y médico. Este instante puede ser percibido y registrado conscientemente, pero a menudo acontece fuera de la conciencia y la vinculación sobreviniente se advierte solo después en forma indirecta por sus efectos. En ocasiones surgen hacia esa época sueños que señalan la aparición de la transferencia. El enfermo sueña, por ejemplo, que estalló un incendio en el sótano, o que se ha introducido un ladrón, o que ha fallecido el padre, o que hay una situación erótica o de alguna otra especie de significación ambigua. El momento en que se producen tales sueños inicia a veces una particular cronología inconsciente que puede extenderse a meses enteros y periodos aún más largos. Expondré a continuación un ejemplo práctico de este fenómeno que he podido observar con frecuencia. Durante el tratamiento de una señora sexagenaria, me llamó la atención en un sueño acaecido el 21 de octubre de 1938 el siguiente pasaje. Una criatura hermosa, una niña de 6 meses, juega en la cocina junto a sus abuelos y a mí, su madre. Los abuelos se hallan a la izquierda, la niña está sobre la mesa cuadrangular, en el centro de la cocina. Yo estoy delante de la mesa y juego con ella. La anciana dice: resulta increíble que solo hace 6 meses conozcamos a la niña. Yo digo: no es algo tan extraño, puesto que ya mucho antes de su nacimiento la conocíamos y amábamos. Es de todo punto evidente que se trataba de una niña peculiar, de una hija de Dios o de héroe. El padre no se menciona, circunstancia propia del cuadro. La cocina como sitio de los acontecimientos representa lo inconsciente. La mesa cuadrangular es la cuaternidad, que constituye el fundamento clásico de esta niña peculiar. Como sabemos, esa es un símbolo del sí mismo, del que la cuaternidad es una representación simbólica. El sí mismo, en cuanto tal, aparece como intemporal y existente, desde antes de todo nacimiento. La soñadora se halla influida sin duda por las ideas de la India y resulta buena conocedora de los Upanishad, pero no de la simbólica cristiano medieval aquí predominante. La edad determinada de la niña me llevó a estudiar a la soñadora a través de sus anotaciones, para ver qué había ocurrido en su inconsciente 6 meses antes. Con fecha 20 de abril de 1938, encontré el sueño siguiente.
Contemplo en compañía de otras mujeres una tela cuadrada con formas simbólicas. Inmediatamente después nos encontramos sentadas, yo y algunas mujeres más, ante un árbol maravilloso que se ha desarrollado magníficamente. En un principio me parece una especie de conífera. Luego pienso en el sueño que es una araucaria, cuyas ramas se elevan hacia lo alto como cirios. Confusión con el cactus candelábrico. Dentro de este árbol hay un pino de Navidad, incluido de tal modo que a primera vista solo se percibe un árbol y no dos. Mientras la soñadora anotaba el sueño inmediatamente después del despertar, representándose al mismo tiempo el árbol de modo muy vivo, tuvo de súbito la visión de un niño muy pequeño, de oro, que yacía al pie de aquel, tema del nacimiento del árbol. Había continuado, pues, el sueño de manera consecuente, con una clara referencia al nacimiento del niño divino, de oro. Pero, ¿qué ocurrió 9 meses antes del 20 de abril de 1938? Hacia el 19 y 22 de julio de 1937, la enferma sueña con una pintura que muestra a la izquierda una acumulación de piedras preciosas en colores, sobre las que se yergue una serpiente plateada, con alas y corona. En el centro del cuadro aparece una figura femenina, desnuda, desde cuya zona genital se eleva hacia el pecho esa misma serpiente, que engendra allí una estrella dorada de 5 puntas y de colores brillantes. A la izquierda desciende volando un pájaro de varios colores con una pequeña rama en el pico. La rama tiene 5 flores dispuestas en cuaternio. Una es amarilla, otra azul, otra roja y otra verde, pero la de arriba es dorada. Se da, por tanto, una evidente estructura mandálica. La serpiente representa la Kundalini, que se eleva sibilante, que en el correspondiente yoga señala el comienzo del proceso cuya culminación es la deificación en el sí mismo divino. Este es a todas luces el momento de la concepción simbólica, que no sólo se halla caracterizada tántrica, sino también cristianamente por medio del pájaro, pues se comprueba aquí una contaminación de las alegorías concepcionales con la paloma portadora del ramo de oliva de Noé. Este caso, y en especial modo el cuadro precedente descrito, constituyen un ejemplo típico de la simbólica que indica la aparición de la transferencia. La clásica significación conciliatoria de la paloma de Noé, la incarnatio Dei, la vinculación de Dios con la materia, que conduce al nacimiento del mediador, el camino de la serpiente, la Sushumna, que representa la línea media entre el Sol y la Luna. Todo esto es una etapa preliminar y la anticipación de un programa aún por realizar, que culmina en el objetivo final de la conciliación de los contrarios. En la unión de los contrarios se halla pues la analogía con las nupcias reales de la alquimia. Las circunstancias prodómicas implican una confrontación o choque de los opuestos diversos, y por ello se las puede designar adecuadamente como caos y tinieblas. Esto puede surgir, como se ha dicho más arriba, ya en el comienzo del tratamiento, o bien es necesario pasar previamente por un examen más o menos prolongado, por un estado de rapprochement. Lo último acontece sobre todo cuando hay en el paciente resistencias violentas, acompañadas de angustia contra los contenidos activados del inconsciente. Tales resistencias poseen su lógica y una profunda justificación. En consecuencia, no es posible, en ninguna circunstancia, desecharlas sin más ni más mediante la persuasión u otro método de sugestión. Tampoco han de ser desvalorizadas, empequeñecidas o reducidas al absurdo, sino consideradas seriamente como mecanismos protectores de vital importancia, contra contenidos que suelen ser poderosos y difíciles de dominar. En líneas generales, puede valer como norma que la debilidad de la actitud consciente es proporcional a la fuerza de las resistencias.
Allí pues, donde existen fuertes resistencias, se debe ante todo observar cuidadosamente el rapport consciente del enfermo, y su actitud consciente en el caso dado debe ser apoyada de tal manera que cualquier giro que ocurriese posteriormente en el sentido de la más grave inconsecuencia solo sea imputable a sí mismo. Es indispensable que así sea, porque jamás se puede estar demasiado seguro de que la debilidad de la conciencia del enfermo es proporcional a la posterior acometida del inconsciente. Más aún, hay que proseguir con el apoyo de la actitud consciente, según Freud, represora, hasta que el enfermo deje emerger espontáneamente lo reprimido. En el caso de tratarse de una psicosis latente, que no haya sido posible determinar aún, este procedimiento precautorio permitirá evitar, y algunas veces incluso contener, la asoladora irrupción de lo inconsciente. Actuando de tal modo, el médico tiene siempre la conciencia de haber hecho todo cuanto estaba a su alcance para evitar el desenlace fatal. Tampoco está de más agregar que la sustentación consecuente de la actitud consciente posee ya en sí una alta significación terapéutica, y no pocas veces es suficiente para obtener resultados satisfactorios. Sería un lamentable prejuicio creer que el análisis de lo inconsciente es un remedio universal y por lo tanto ha de aplicarse en todos los casos. El análisis de lo inconsciente es algo así como una intervención quirúrgica, y solo debe recurrirse al bisturí cuando fracasan los demás medios. Cuando no es indispensable, más vale no tocar lo inconsciente. De esto deducirá claramente el lector que mi examen del problema de la transferencia de ningún modo representa una rutina diaria de los psicoterapeutas, sino más bien una descripción de los fenómenos que se comprueban al destruirse la barrera, cosa que no siempre ocurre, que normalmente opone la conciencia a las irrupciones de lo inconsciente. Los casos en que el problema arquetípico de la transferencia se torna agudo, de ningún modo son siempre lo que se dice graves, es decir, estados peligrosos de la enfermedad. También hay de estos, ciertamente, pero esa circunstancia suele darse a sí mismo en las neurosis llamadas leves o simplemente en las personas que padecen trastornos psíquicos y cuyo diagnóstico ofrece duda. Y es notable que sean justamente estos casos los que plantean al médico los problemas más arduos, los que a ellos mismos les hacen sufrir a menudo indeciblemente, sin presentar una sintomatología neurótica que permite incluirlos dentro de una enfermedad. No se puede calificar este estado de otro modo que de padecimiento intenso, de pasio del alma, pero no de morbus animiti. A la conocida relación de confianza entre el médico y el paciente se opone el contenido constelizado del inconsciente, a causa de que por medio de sus proyecciones engendra una atmósfera ilusoria que, o bien, da lugar a continuos malos entendidos e interpretaciones erróneas, o bien, por el contrario, simula una extraordinaria armonía, siendo este último caso aún más delicado que el primero. Lo peor, y a veces hasta lo mejor, que puede ocurrir en el primer caso, es que resulte obstaculizado el tratamiento. El último, en cambio, obliga a los mayores esfuerzos para descubrir los puntos de diferencia. En ambos casos, la constelización del inconsciente se revela como un factor peligroso. Surge un oscurecimiento de la situación, que precisamente corresponde a la naturaleza del contenido inconsciente. Este es negro y oscuro, nigrum, nigrius, nigro, negro, más negro que negro, como bien decían los alquimistas, y además de ello cargado de peligrosas tensiones contrapuestas, de inimicitia elementorum, enemistad de los elementos. Uno se encuentra en un caos impenetrable, que constituye uno de los sinónimos de la prima materia enigmática. Esta concuerda con la índole del contenido inconsciente en todo sentido, salvo por la circunstancia de que no aparece, como en la alquimia,
en la materia química, sino esta vez en el hombre mismo. Entre los alquimistas también surge evidentemente del hombre, como he indicado en Psicología y Alquimia, la prima materia buscada durante siglos y jamás hallada, el lapis philosophorum. Solo se puede encontrar, como algunos han presentido, en el hombre mismo. Pero este contenido, al parecer, no puede ser hallado e integrado directamente, sino sólo a través del camino indirecto de la proyección. Por lo común, lo inconsciente aparece ante todo en la proyección. Allí, donde irrumpe aparentemente en forma directa, como en las visiones, los sueños, iluminaciones, psicosis, etc. Cabe comprobar condiciones anímicas anteriores en las que se advierte claramente la proyección. Un ejemplo clásico es la fanática persecución de Saulo, que precedió a su revelación de Cristo. El complejo evasivo engañoso cambiante que posee al enfermo como un demonio, emerge entre el médico y el paciente y ejecuta, afuera de tercero, su juego, ya burlonamente chusco, ya infernal. De modo muy adecuado lo habían personificado los alquimistas en el sabiamente engañoso, en el pícaro dios y revelador Hermes o Mercurio. Se lamentaban de ser objeto de sus burlas y le conferían al propio tiempo los nombres más excelsos, aproximándolo a la divinidad misma. Con todo, se comportan ciertamente como buenos cristianos, cuya fidelidad es difícil poner en tela de juicio, y comienzan y concluyen sus tratados con invocaciones devotas. Sería sin duda subestimar injustificadamente la verdad, conformarse con la caracterización negativa de su burlona ingeniosidad, su casi inagotable inventiva para urdir ocurrencias y proposiciones insinuadoras e intrigantes, su ambigüedad y a menudo indiscutible malicia. Es capaz también de efectos contrarios, los que hacen comprender por qué los alquimistas adornaron a su Mercurio de las más altas cualidades espirituales, en contraste tan violento, sin embargo, con su naturaleza oscura. Los contenidos inconscientes poseen de hecho extrema importancia, puesto que en definitiva es lo inconsciente la matriz del espíritu humano y de sus invenciones. Justamente por ser a tal punto bello y significativo, este otro aspecto tan distinto conduce, merced a su carácter luminoso, a equivocaciones muy peligrosas en los casos particulares. Uno recuerda involuntariamente los diablos que describe San Atanasio en su biografía de San Antonio, diablos que pronuncian discursos piadosos, cantan salmos, leen los libros sagrados, y lo que es peor que todo, hasta dicen la verdad. Pero se aprende en esta difícil labor a tomar lo verdadero, lo bueno y lo bello allí donde se lo encuentra. No siempre se halla donde se lo busca, con frecuencia está en medio de la inmundicia, o bajo la custodia de dragones. Entre excrementos será hallado, reza una conocida sentencia alquimista, y lo hallado no es por ello menos valioso. Pero no glorifica la suciedad, ni aminora el mal, así como éstos tampoco amenguan los dones divinos. Sin embargo, el contraste es penoso y la paradoja desconcertante. Cielo arriba, cielo abajo, estrellas arriba, estrellas abajo. Todo lo que está arriba está también abajo, compréndelo y alégrate. Desconcertante por demasiado optimista y superficial, y por echar al olvido el sufrimiento moral de lo contrapuesto y la importancia de los valores éticos. La elaboración de la materia prima del contenido inconsciente exige por parte del médico paciencia infinita, perseverancia, ecuanimidad, conocimiento y sabiduría. Pero también requiere grandes esfuerzos por parte del paciente y una capacidad de sufrimiento que tampoco deja indiferente al médico. El sentido profundo de las virtudes cristianas y sobre todo de las más elevadas se le torna evidente también al no creyente, pues en ciertas circunstancias necesita de todas ellas para salvar su existencia humana de esa masa caótica
cuyo total dominio, que sin embargo no ha de ser avasallamiento, propone una tarea nada común. Cuando el trabajo es coronado por el éxito, se da con frecuencia a modo de milagro. Y se comprende entonces qué es lo que movió a los alquimistas a intercalar en sus prescripciones un Deo concedente muy sincero y bien oportuno, dejando en definitiva que sólo un milagro de Dios lleve sus manipulaciones a feliz término. ¿Acaso le parezca extraño al lector que un procedimiento médico dé motivo a consideraciones semejantes, ya que si bien tampoco en lo que respecta a enfermedades somáticas es posible indicar un método o proceder del que quepa asegurar que en todos los casos obrará infaliblemente, existe sin embargo una serie de ellos que cuentan con grandes probabilidades de conducir al éxito deseado, sin que el médico o el paciente tengan la más mínima necesidad de intercalar un Deo concedente. Pero aquí no se trata del cuerpo sino del alma, y por ello debemos emplear también un lenguaje diferente que al tratar de células y bacterias. Esto es un lenguaje adecuado a la esencia del alma, como es necesario de igual modo adoptar una actitud que sepa apreciar el peligro y se encuentre a la altura del mismo. Y todo eso debe ser auténtico, pues de lo contrario carecerá de eficacia y al resultar vano no hará sino dañar a ambos médico y enfermo. El Deo concedente no es ningún recurso de estilo estético, sino que expresa una determinada actitud del hombre, que no se forja la ilusión de saberlo todo siempre, y que tiene conocimiento de que en la materia inconsciente, perteneciente al caso dado, se halla algo vivo, el paradojal Mercurio, del que dice el maestro, aunque es un ser natural, que por su integración penetra en la totalidad del hombre. Diríase un trozo de alma originaria, en la que no ha aparecido aún ninguna conciencia divisoria y ordenadora, una naturaleza doble unitaria, de la abismal ambigüedad. Ya que no cabe realmente imaginar, salvo que se hayan dejado de lado todas las facultades críticas, que la humanidad actual ha alcanzado el más alto grado de conciencia posible, ha de quedar aún un resto de psique inconsciente susceptible de desarrollo, cuyo desenvolvimiento tendrá por resultado una extensión mayor, así como una más alta diferenciación de la conciencia. Nadie puede decir si es grande o pequeño ese resto, puesto que carecemos de un patrón para apreciar la posible magnitud del desarrollo de la conciencia, y menos aún las profundidades de lo inconsciente. En todo caso, no queda duda ninguna respecto a la existencia de una masa confusa de contenidos arcaicamente indiferenciados, que no sólo se observan en las psicosis y neurosis, sino que también forman el esqueleto en el armario de un sinnúmero de individuos que ni siquiera tocan el límite de lo patológico. Que todo hombre tenga naturalmente sus dificultades y problemas es algo a que estamos tan acostumbrados, que se lo admite simplemente como hecho trivial, sin preguntarse qué significan en el fondo esas dificultades. ¿Por qué no está uno satisfecho? ¿Por qué no se es razonable? ¿Por qué no obramos enteramente bien, sino que incluimos siempre algo malo? ¿Por qué decimos ya demasiado poco? ¿Por qué cometemos tonterías que con un poco de reflexión hubiéramos podido evitar fácilmente? ¿Por qué razón encontramos siempre obstáculos en nuestros proyectos y vemos frustrados nuestros mejores propósitos? ¿Cómo es que hay gente que nunca se da cuenta de eso o que no quiere admitir que así ocurre realmente? ¿Por qué finalmente engendra esta masa humana aglomerada la locura histórica de los últimos 30 años? ¿Por qué no consiguió ya un Pitágoras hace 2400 años fundar definitivamente el dominio de la sabiduría, o el cristianismo establecer el reino de Dios sobre la tierra? La Iglesia cristiana conserva la doctrina del diablo, de un principio maligno que se suele representar con patas de cabra, cuernos y cola, imagen mitad humana y mitad animal de un dios tónico que parece escapado de los misterios dionisíacos
y señala la pervivencia de algunas ideas pecaminosamente alegres del paganismo. Es una imagen excelente y caracteriza con exactitud el aspecto grotescamente atemorizador de lo inconsciente, que no se ha sometido aún y que por ello ha persistido en el estado originario de no domeñada salvajez. Hoy día nadie se atreverá, por cierto, a afirmar que el hombre europeo es un cordero, no poseído por ningún demonio. A la vista se hallan los documentos tremendos de nuestra época, que ha sobrepujado en atrocidad a todo cuanto los tiempos pretéritos osaron alcanzar con sus limitados medios. Si lo inconsciente fuera solo nefasto, solo maligno, como muchos tienden a pensar, la situación sería más sencilla y el camino claro, se haría lo bueno y se evitaría lo malo. Pero, ¿qué es malo? Lo inconsciente no solo es meramente natural y maligno, sino también la fuente de los bienes más excelsos. No solo es oscuro, sino también luminoso. No solo bestial, semihumano y demoníaco, sino también sobrehumano, espiritual y divino. El mercurio, sustancia que personifica lo inconsciente, es esencialmente dúplex, de naturaleza paradójicamente doble. Diablo, monstruo, animal y al mismo tiempo remedio. Hijo de los filósofos, sapientia Dei y donum spiritus sancti. Esta circunstancia destruye toda esperanza de una solución simple. Todas las definiciones de lo bueno y lo malo se tornan problemáticas o sin valor. Como fuerzas morales, el bien y el mal permanecen inconmovibles, y en cuanto a su mera vigencia, tal como los entienden el Código Penal, el Decálogo y la moral tradicional cristiana, son indisputables. Pero los conflictos de deberes son algo extremadamente más delicado y peligroso, y una conciencia afinada, que sabe algo más del hombre y de las cosas. No puede fiarse tranquilamente en artículos, conceptos y hermosas palabras. Mediante la penetración y el análisis del remanente del alma originaria, preñada de porvenir y que pugna por desenvolverse, siente inquietud y busca un hilo conductor o un punto de apoyo. Más aún, cuando el examen de lo inconsciente llega a ese punto, estos desiderata se tornan de absoluta necesidad. Puesto que en nuestro mundo no se dispone de potencias curativas semejantes a aquellos grandes sistemas psicoterápicos que se designan con el nombre de religión, y de los cuales se espera la curación del alma, no es sino natural que no pocos intentan la justificada y con frecuencia también exitosa tarea de colocarse en el lugar de una de las creencias subsistentes, con una nueva comprensión de la importancia singular que poseen las verdades curativas tradicionales. Esta solución es tanto más normal y por ende satisfactoria, cuanto que las verdades esenciales, formuladas dogmáticamente por la Iglesia cristiana, expresan de una manera casi perfecta la índole de la experiencia interna. Encierran una sabiduría, punto menos que insuperable, de los misterios del alma, expresada en imágenes grandiosas y simbólicas. Lo inconsciente tiene por ello una afinidad natural con el contenido espiritual de la Iglesia, precisamente con su estructura dogmática, cuya significación actual se debe a esas disputas seculares que tan absurdas parecieron a la posteridad, es decir, a los esfuerzos apasionados de muchos grandes hombres. La Iglesia brinda, por lo tanto, una posibilidad ideal a quien busca una forma para el caos de lo inconsciente, sin lo cual toda obra humana quedaría, no obstante, el mayor refinamiento imperfecta. Lo cierto es que el volverse hacia una religión, es decir, hacia una iglesia, no constituye la regla. Mucho más frecuentes son un mejor entendimiento y una determinada actitud íntima individual respecto a la religión, que no debe ser confundida con una adopción de la misma. Este hecho se funda esencialmente, a mi parecer,
en que quien ha comprendido la legitimidad de los dos puntos de vista divergentes, digamos de las dos ramas del cristianismo, no puede admitir como valedero uno solo de ellos con exclusión del otro, pues se vería obligado a engañarse a sí mismo. Como cristiano, no podrá menos de reconocer que pertenece a una cristiandad escindida desde hace 400 años, y que él, con su convicción particular, de ningún modo se haya redimido, sino más bien sometido al mismo conflicto y escisión que padece igualmente el Corpus Christi. Tal es la realidad de los hechos, y ella no podrá ser desechada por la circunstancia de que cada religión constriñe a tomar una decisión como si fuese absolutamente cierto, que sólo ella se halla en posesión de la verdad absoluta. Tal punto de vista resulta ya inaceptable para el hombre moderno. Éste puede muy bien distinguir lo que diferencia el protestantismo del catolicismo y viceversa, y comprende con penosa claridad que la constricción religiosa lo expone a una actitud unilateral en perjuicio de un conocimiento mejor, es decir, al pecado contra el Espíritu Santo. Comprende incluso por qué se ven obligadas a obrar de ese modo las religiones, y sabe que así debe ser a fin de que nadie se figure que el alegre cristiano puede descansar tranquilamente en un anticipado seno de Abraham, exento de toda preocupación y redimido. La Passio Christi va mucho más lejos, pues la vida de Cristo en el Corpus Mysticum o la vida cristiana en el mundo se halla escindida en su interior, y nadie puede honestamente negar esta decisión. Cabe decir, pues, que nos encontramos en la situación de un neurótico que debe rendirse a la penosa evidencia de que se halla en un conflicto y de que su tan repetido intento de reprimir sencillamente aquello que se le enfrenta solo dio por resultado un empeoramiento de la neurosis. Por lo tanto, el médico debe recomendarle que al principio afronte el conflicto, junto con el sufrimiento que inevitablemente ocasiona, pues de lo contrario jamás lo podrá solucionar. Los europeos perspicaces son, pues, si es que en general tales problemas les interesan, consciente o inconscientemente católicos protestantes y protestantes católicos, y por cierto que no son los peores. No se me diga que tales cosas no existen. He conocido a los dos tipos y eso no contribuyó en poco a robustecer mi fe en el europeo del porvenir. En la mayor parte de los hombres la decisión negativa respecto a la fe parece, empero, no provenir de convicciones religiosas y constituir más bien un fenómeno parcial de la general pereza de espíritu e ignorancia religiosa. Es fácil indignarse contra la notoria falta de espiritualidad de la gente, pero cuando se es médico no se suele pensar en toda circunstancia que la enfermedad o el paciente son movidos por mala voluntad o representan algo de valor moral inferior, sino que se sospecha que el resultado desfavorable se debe tal vez a la terapéutica empleada. Si bien cabe poner en duda, con razón, que en el curso de los últimos 5 milenios a que podemos remontarnos la cultura haya realizado progresos notables o siquiera perceptibles en la moralidad del hombre, no se puede negar que su conciencia y las funciones de ésta han tenido un desarrollo evidente. Ante todo ha ganado la conciencia una extensión que nos parece enorme en el terreno del saber, pero asimismo sus funciones parciales no sólo se han diferenciado, sino que se han puesto en gran medida al servicio del yo, es decir, que también la voluntad del hombre se ha acrecentado. Esto resulta patente sobre todo cuando comparamos en detalle nuestro estado espiritual con el de los primitivos. La seguridad de nuestro yo ha progresado considerablemente, en comparación con las épocas anteriores, e incluso ha alcanzado un adelanto tan peligroso que aun cuando todavía pronunciamos, si Dios quiere, apenas si pensamos en lo que decimos,
pues simultáneamente tenemos presente que donde hay una voluntad hay también un camino. ¿Y a quién se le ocurre todavía apelar antes a la ayuda de Dios que a la buena voluntad, la responsabilidad, la conciencia del deber, la razón o la inteligencia de nuestros prójimos? Cualquiera que sea el valor que se prefiera otorgar a estos cambios en la constitución espiritual del hombre, ello no afectará en nada el hecho de que existen. Ahora bien, cuando se opera un cambio notable en el estado de conciencia del individuo, se modifican también los contenidos de lo inconsciente por ella constelizados. Y cuanto más se aleja la situación consciente de un cierto estado de equilibrio, tanto más densos y por lo mismo peligrosos se tornan los contenidos inconscientes que buscan su restablecimiento. De ello resulta finalmente una disociación. Por un lado intenta la autoconciencia sacudir convulsivamente un enemigo invisible, si es que no llega a creer que el vecino es el diablo. Por otro, sucumbe cada vez más a la voluntad tiránica de un gobierno interior contrario, que presenta todos los rasgos de una infra- y suprahumanidad demoníaca. Cuando un par de millones de hombres caen en semejante estado, se origina una situación general para cuyo conocimiento contamos con una ilustración diaria desde hace un decenio. Estos sucesos contemporáneos reflejan en toda su singularidad su fondo psicológico. La besánica destrucción y aniquilamiento es la reacción contra el alejamiento de la conciencia de su estado de equilibrio. Hay, pues, un equilibrio entre el yo anímico y el no yo, una religio, esto es, una cuidadosa observancia de la presencia de fuerzas desconocidas que sería peligroso descuidar. Este giro ha ido preparándose merced a los cambios en la situación de la conciencia desde siglos atrás. Se han adaptado las confesiones a esos cambios seculares. Su verdad puede ciertamente, por singular derecho, llamarse eterna, pero su vestidura temporal debe pagar el tributo a la caducidad, ha de tomar en cuenta las modificaciones del alma. La verdad eterna necesita del lenguaje humano, que varía con el espíritu de la época. Los prototipos son susceptibles de transformaciones infinitas y no obstante permanecen siempre los mismos, aunque sólo pueden ser de nuevo concebidos bajo un aspecto nuevo. Exigen siempre nuevas interpretaciones y no han de sacrificar su potencia en mérito a una antigüedad cada vez mayor de sus conceptos, frente a la constante mutabilidad del fugax ille mercurius, dejando escapar al tan útil y sin embargo peligroso enemigo. ¿Qué queda del vino nuevo en odres viejos? ¿Dónde están las respuestas a las angustias y opresiones del alma de los tiempos nuevos? ¿Dónde el conocimiento de la problemática anímica que ha planteado el desarrollo de la conciencia moderna? Nunca hasta ahora se ha erguido con mayor desafío tal ibris de la voluntad y del poder frente a la verdad eterna. Prescindiendo de los motivos de índole personal, el fundamento de todo ello radica en el hecho de que casi la mayoría de los europeos han caído en el neopaganismo, esto es, en el anticristianismo, y han erigido en ideal religioso la fuerza terrestre del amor, en oposición al fundado metafísicamente. La negativa del individuo a participar en un credo no implica siempre, sin embargo, una actitud anticristiana, sino en muchos casos precisamente lo contrario, es decir, un recogimiento hacia el reino de Dios que está en el corazón del hombre, donde, según las palabras de San Agustín, se verifica el mysterium paschale in interioribus ac superioribus suis. Aquella antigua y hace mucho obsoleta concepción del hombre como microcosmos no significa otra cosa que una gran verdad psicológica
que aún está por descubrirse. Anteriormente había sido proyectada sobre el cuerpo, así como la alquimia proyectó la psique inconsciente en la materia química. Otra cosa es, sin embargo, cuando el microcosmos constituye el mundo interior y la naturaleza que se nos descubren, vacilantes en lo inconsciente. El presentimiento de ello está contenido también en las palabras de Orígenes. Comprende que eres otro mundo en pequeño, y que en ti se hallan el sol, la luna y también las estrellas. Y así como el mundo no es una multiplicidad dispersa, sino que descansa en la unidad de la concepción divina, del mismo modo el hombre no debe disiparse en las multiplicadas y contradictorias posibilidades y tendencias trazadas por lo inconsciente, sino convertirse en su omnimoda unidad. Acertadamente dice Orígenes, ¿ves como aquel que parecía ser uno? No es uno, sino que tantas personas diferentes aparecen en él. ¿Cómo tiene caprichos? La posesión por lo inconsciente significa justamente un desgarramiento en la variedad y multiplicidad, una disyuntio. Por eso para Orígenes la meta del cristianismo es convertirse en un hombre interiormente unitario. La exaltación unilateral de la comunidad externa de la Iglesia no llena, desde luego, ese fin, sino que por el contrario ofrece, quiérase o no, un receptáculo exterior a la disipación interna, la comunidad de la Eclesia, sin transformar por ello en una coniunctio la disyunctio interior. El conflicto personal que comienza en la Nigredo o Tenebrositas es pintado por el alquimista en la separatio o divisio elementorum, separación de los elementos, la solutio, solución, calcinatio, calcinación, incineratio, incineración, y desmenuzamiento de un cuerpo humano, en dolorosos sacrificios animales, en el hecho de cortar las manos de la madre o las arpas del león, en la disolución del novio en átomos dentro del cuerpo de la novia, etc. En esta extrema disyunctio se produce una transformación del ser o materia o espíritu, que siempre se presenta como el misterioso Mercurio, es decir, que poco a poco se va desprendiendo de monstruosas formas animales, una res simplex, que ciertamente es una y la misma cosa, y, sin embargo, constituye una dualidad. En múltiples formas y mediante innumerables procedimientos distintos, intenta el alquimista superar esta paradoja o antinomia y hacer de lo doble uno. Más precisamente la variedad de sus símbolos y procedimientos simbólicos indica que su logro sigue siendo problemático. Raros son aquellos símbolos del objetivo cuya naturaleza doble no se torna inmediatamente evidente. No común. Su oro es, su lápiz es espíritu y cuerpo, y lo mismo acontece con su tintura, que representa una sangre espiritual. Es por lo tanto comprensible que las bodas reales, como símbolo de la última y más elevada unión, ocupen para él una posición central, ya que representan un encantamiento análogo a aquel que lleva la obra a su definitiva perfección y por medio del amor enlaza lo contrapuesto, porque el amor es más poderoso que la muerte. No solamente en sus rasgos generales, sino también frecuentemente, con asombrosos pormenores, describe la alquimia una fenomenología psíquica que el médico puede observar en el curso de un análisis de lo inconsciente, la aparente unidad de la persona que declara con firmeza: yo quiero, yo pienso, etc. Se resquebraja y se disuelve a consecuencia del choque con lo inconsciente.
Mientras el paciente puede pensar aún que algún otro, por ejemplo el padre o la madre, son culpables de su deficiencia, logra salvarse la apariencia de su unidad, putatur unus esse, pero cuando se da cuenta que él mismo arrastra una sombra que aloja en su propio pecho al enemigo, entonces comienza el conflicto, y lo uno se convierte en dos. Y puesto que incluso lo otro, como poco a poco se torna manifiesto, constituye una dualidad y hasta una multiplicidad de pares contrapuestos, el yo no tarda en convertirse en juguete de muchos mores y con ello se opera el oscurecimiento de la luz. Esto es una depotenciación de la conciencia y una desorientación respecto del sentido y la órbita de la personalidad. Esto constituye a veces un pasaje tan oscuro que el paciente se ve impelido con frecuencia, no debería hacerlo, a aferrarse al médico como a la única realidad. Esta situación resulta difícil y penosa para ambas partes y ocurre no pocas veces en tales trances que el médico, lo mismo que el alquimista, no sabe ya distinguir a menudo si él es el que funde la arcana sustancia metálica en la marmita, o si bien es su propia persona la que arde dentro del fuego en figura de salamandra. La ineludible inducción psíquica trae consigo el que ambos se vean afectados y modificados por las transformaciones del tercero, y en tales casos sólo los conocimientos del médico iluminan apenas, con una lucecilla vacilante, la densa oscuridad del fenómeno. Nada pinta mejor la situación anímica del alquimista que la división de su lugar de trabajo en un laboratorium, donde manipula retortas y marmitas, y en un oratorium, donde impetra la iluminación divina que tanto necesita. Bordidas nos trae mentis purga tenebras, purga nuestro espíritu de las tinieblas horrorosas, según la cita del autor de la Aurora. El arte exige la totalidad del hombre, se afirma en un tratado. Esto rige también íntegramente para el trabajo psicoterapéutico. En tales casos la participación efectiva, trascendiendo la rutina profesional, no sólo es requerida, sino obligada, si no se prefiere poner en peligro toda la empresa a fin de eludir el problema propio, que por doquier surge con creciente claridad. En todos los casos se debe alcanzar los límites de lo subjetivamente posible, pues de lo contrario tampoco el paciente podrá percibir sus propios límites. Pero las demarcaciones arbitrarias de nada sirven, solo valen las verdaderas. Es un procedimiento verdaderamente purificador en el que todo lo superfluo queda consumido por el fuego y los hechos fundamentales se destacan. ¿Y qué es más primordial que el conocimiento de esto soy yo? Aquí emerge una unidad que sin embargo es o ha sido una multiplicidad. No es ya el yo anterior en su ficción y arreglo artificial, sino otro yo objetivo, que por tal razón se designa mejor con la expresión de sí mismo. Ya no es ninguna selección de ficciones adecuadas, sino una serie de sólidos hechos cuyo conjunto forma la cruz que en definitiva ha de llevar cada uno, o el destino que cada uno es. Estas primeras indicaciones de una futura composición de la personalidad aparecen en el sueño o en la imaginación activa, según he señalado en trabajos anteriores bajo la forma de la simbólica mandálica, que tampoco era desconocida para los alquimistas. Sin embargo, los primeros signos de ese símbolo de la unidad no significan, durante un largo periodo previo, que ya se ha alcanzado la unidad, del mismo modo que la alquimia conoce una multitud de procedimientos sumamente variados, comenzando por la destilación en 7 operaciones hasta la de 1000, desde el opus unis diei, obra de un día, hasta el rodeo de decenios. Así también solo poco a poco se equilibran las tensiones de los pares opuestos de la psique.
Y de la misma manera que el producto final de la alquimia sigue revelando siempre una escisión radical, así también la personalidad unificada nunca pierde del todo el sentimiento doloroso de una naturaleza dual. La liberación total de los sufrimientos de este mundo debe quedar en el mundo de la ilusión. La vida humana, simbólicamente ejemplar de Cristo, tampoco acaba finalmente en la beatitud dichosa, sino en la cruz. Es un hecho notable que en el objetivo hedonista se dan la mano fraternalmente el materialismo racionalista y cierto cristianismo alegre. El objetivo solo tiene importancia como idea, pero lo esencial es el opus que conduce al objetivo, pues llena la duración de la vida con un objetivo para cuyo alcance se unen corrientes, diestras y siniestras, y cooperan lo consciente y lo inconsciente. La unión de los contrarios, en la forma del sol y la luna, o de las parejas hermano-hermana o madre-hijo reales, ocupa en la alquimia un lugar tan destacado que todo el proceso suele representarse en la forma de la hierogamia y de sus fenómenos místicos concomitantes. La representación de este género más perfecto y a la vez más simple la constituye sin duda la serie de imágenes de Rosarium Philosophorum de 1550, que a continuación reproduzco. La importancia psicológica de esta serie justifica un análisis más detenido. Lo que observa y experimenta el médico junto al enfermo durante la exploración de lo inconsciente coincide de un modo singular con el contenido significativo de las imágenes. Esto debe resultar tanto menos casual cuanto que los antiguos alquimistas solían ser frecuentemente médicos también, y en consecuencia tuvieron sin duda abundantes ocasiones de comprobar idénticos hechos, sobre todo cuando, como Paracelso, se preocupaban por el bienestar anímico del enfermo o averiguaban sus sueños, a los fines del diagnóstico, el pronóstico y la terapéutica. De ese modo podían reunir experiencias de índole psicológica, y no sólo sobre los enfermos, sino también sobre sí mismos. Esto último al atender sus propios contenidos inconscientes que eran activados por inducción. Del mismo modo que también hoy día lo inconsciente se expresa en series de imágenes que con frecuencia son trazadas por el enfermo mismo en forma espontánea. Así también surgieron en otro tiempo de manera similar las imágenes primigenias, como por ejemplo las del Codex Alchem, Removacensis y otros, registrando mientras se trabajaba el conjunto de las impresiones internas, las que naturalmente fueron interpretadas y modificadas conforme a las tradiciones de cada época. Por lo demás, también en las series de imágenes modernas se observan no pocos contactos deliberados con motivos tradicionales, junto a la reiteración espontánea de figuraciones arcaicas o mitológicas. Dada esta íntima relación entre imagen y contenido anímico, no me parece desacertado estudiar una serie medieval de imágenes a la luz de los conocimientos modernos e incluso utilizarlas a modo de hilo conductor para la representación de estos últimos. En las creaciones peregrinas del medioevo se encuentran prefigurado en germen mucho de lo que sólo en los siglos posteriores adquirió una forma más clara. La serie de imágenes del Rosarium Philosophorum como base para la representación de los fenómenos de la transferencia. La fuente de Mercurio. Esta imagen nos lleva directamente al centro de la simbólica alquimista e intenta la representación del fundamento arcano de la obra. Es una cuaternidad cuadrada, configurada por las 4 estrellas en los 4 ángulos. Son los 4 elementos. Arriba, en el centro, se encuentra la 5ª estrella, que representa el 5º ser. La unificación de las 4, la 5ª esencia. La pila que se halla debajo es el vas hermeticum, en el que se opera la transformación.
Su contenido es el mare nostrum, el aqua permanens, agua eterna, agua divina. Es un mare tenebrosum, mar tenebroso, el caos. El vas simboliza también el útero, en el que madura el foetus spagiricus, el homúnculo. La pila, en contraste con el cuadrado, se debe imaginar redonda, puesto que es el asiento de la estructura perfecta, en la cual el cuadrado, estructura imperfecta, ha de convertirse finalmente. En el cuadrado los elementos enemigos los unos de los otros tienden a separarse y por lo tanto deben ser unidos en lo redondo. A esta finalidad se refiere la inscripción sobre el borde de la fuente, una vez integradas las abreviaturas. Unus est Mercurius mineralis, Mercurius vegetabilis, Mercurius animalis. Vegetabilis debería traducirse por viviente y animalis por animado, o mejor aún, por anímico en el sentido de psíquico. En la parte exterior del borde de la fuente hay 7 estrellas, los 7 planetas o metales, todos ellos reunidos en el Mercurio, por cuanto este es el Plater Metallorum. Personifica la unidad de los 7 planetas, un antropos cuyo cuerpo es el mundo, lo mismo que Gallomart, de cuya contextura corporal fluyen los 7 metales hacia la Tierra. Merced a su naturaleza femenina, es también la madre de los 7, y no sólo de los 6, puesto que es también padre y madre de sí mismo. Desde el mar surge pues la fuente de Mercurio, triplex, nomine, triple por su nombre, que se refiere a los 3 modos en que se manifiesta el metal. Este se derrama desde 3 tubos, calificado de lac virginis, leche de virgen, acetum fontis, vinagre de manantial, y aqua vitae, agua de vida. Estos son 3 de los innumerables sinónimos del mercurio. Su precedentemente destacada unidad aparece como triple. Es una trinidad, triunus o trinus, como se señala con frecuencia, una réplica tónica inferior, hasta infernal de la Trinidad celeste, al igual como en Dante le corresponde la tricefalidad del diablo. Por ello el mercurio es representado muchas veces en forma de serpiente con 3 cabezas. Un poco más arriba de los 3 tubos se hallan el sol y la luna, como los acólitos inevitables y padres de la transformación mística, y encima de ellos la estrella de la quinta esencia, símbolo de la unidad de los 4 elementos enemigos. Más alto aún aparece la serpens bifidus, la serpiente hendida o bicéfala, el fatal binarius, la dualidad, que en Dorneus designa al demonio. Esta serpiente es la serpens mercurialis, la natura duplex del mercurio. Las cabezas escupen fuego, del que derivan las duo fumi, las 2 columnas de humo. De María, la copta o judía, son 2 vapores que descienden, vuelven a iniciar el proceso, y producen así una múltiple sublimación o destilación, a fin de eliminar los malis odores, el foetón sepulcrorum, fetidez sepulcral, y las adherencias oscuras de la fuente. Esta construcción indica la tetramería, cuaternidad, ya conocida por los griegos del proceso transformativo. Comienza con los 4 elementos separados, estado del caos, se eleva hacia los 3 modos de aparición del mercurio en el mundo inorgánico, orgánico y anímico, estado de ascensión. Alcanza luego la forma del sol y de la luna, por un lado los metales nobles, el oro y la plata, y por otro la naturaleza lumínica de los dioses, los que merced a la amor logran vencer el odio de los elementos y finalmente la naturaleza del ánima, una e indivisible, incorruptible, etérea, sempiterna,
La quinta esencia, el aqua permanens, la tinctura o lapis philosophorum. Estos progresos de 4 a 3, de 3 a 2 y 2 a 1 representan lo que se llama el axioma de María y se extienden en formas diversas como un leitmotiv a través de toda la alquimia. Si queremos prescindir de las innumerables explicaciones químicas relacionadas con ese, nos encontramos con su fundamento simbólico. El estado originario de la totalidad es caracterizado de un modo natural e intuitivo por 4 tendencias contrapuestas, enemigas, como la cantidad mínima que determina la figura del círculo. La disminución de esta cantidad tiende a la unidad final. Progresivamente se originan primero el 3, el número masculino, luego el 2, el número femenino. Lo masculino y lo femenino hacen surgir indefectiblemente la idea de la unión sexual como medio para la procreación del uno, que consecuentemente se denomina también Filius Regius, hijo del rey o Philosophorum. En el fondo, pues, nuestra figura simbólica no ilustra sino el método de la filosofía alquimistas. Sin embargo, estos no surgen de ninguna manera de la naturaleza de la materia que conocían los antiguos maestros, sino que sólo pueden tener su origen en la psique inconsciente. No hay duda que los alquimistas se habían dedicado también conscientemente a la especulación, pero ello no impidió en lo más mínimo la proyección inconsciente, pues donde quiera que el espíritu investigador se aparta de la estricta observancia de los fenómenos concretos y emprende caminos propios, el espíritus rector inconsciente toma las riendas en sus manos y lo reconduce hacia los arquetipos que invariablemente permanecen en su fondo, los que por medio de esta regresión son incitados a proyectarse. La cuaternidad es uno de los arquetipos más universales y se revela como uno de los esquemas estructurales más útiles para las funciones de orientación de la conciencia. Es, puede decirse, el retículo en el telescopio de nuestro entendimiento. De no menor universalidad es la cruz formada por los 4 puntos angulares que para el hombre occidental posee, además, una significación moral y religiosa extremadamente elevada. De un modo similar al círculo, como símbolo de la perfección y del ser perfecto, es una expresión por todas partes difundida del cielo, del sol, de Dios y del arquetipo del hombre y del alma. El número 4 como número plural mínimo representa el estado pluralista del hombre que no ha alcanzado la unidad interior, esto es, el estado de la falta de libertad, de la no identificación consigo mismo, de la dispersión, del desgarramiento en tendencias contrapuestas, es decir, una situación penosa, no resuelta, que busca la unidad, la conciliación, la libertad, la curación, o sea, la integridad. La Trinidad aparece como masculina, esto es, resolución activa y acción, alquimísticamente igual el surgimiento. La dualidad frente a aquella se muestra femenina, es decir, conceptiva, receptiva, patiens, o bien como materia a formar, alquimísticamente informatio, formación, e impregnatio, embarazo. Psicológicamente la Trinidad corresponde a la necesidad, el deseo, el impulso, la agresión y la resolución voluntaria. La dualidad a la reacción del sistema psíquico en conjunto, a la impulsión o decisión de la conciencia, la que por sí sola se perdería en el vacío si no consiguiera vencer la inercia de la totalidad del hombre, y abrirse paso a través de toda la indolencia y demás resistencias siempre presentes. Gracias a tal empuje,
sucesión y realización, se origina el acto y sólo así aparece el hombre como una totalidad viviente y como unidad. En el principio fue la acción, presuponiendo desde luego que el acto sea el resultado maduro de un suceso que abarque la totalidad anímica, y no sólo el de alguna convulsión o impulso que precisamente la subyugue. Nos movemos aquí dentro de un terreno conocido, desplegado ante nuestros ojos, en cuadros magníficos por la última y más excelsa obra alquimista, o sea, el Fausto. Lo que Goethe nos pinta no es otra cosa que la vida del alquimista que descubre lo que había proyectado dentro de la retorta, o sea, sus propias tinieblas, su irredención, su apasionamiento, su anhelo de llegar a ser lo que propiamente es y aquello para lo cual su madre lo ha traído al mundo, es decir, su anhelo de llegar a ser después de la peregrinación de una larga vida entretejida de 1000 errores. El Filius Regius, el hijo de la más alta madre. O bien retrocedamos al notable precursor de Fausto, al Christian Rosenkreuz, de las bodas químicas, del año 1616, obra que sin duda Goethe conoció. Se trata allí en el fondo de lo mismo, del axioma de María, es decir, de las mudanzas de Rosenkreuz desde el estado inicial de ignorancia hasta el descubrimiento de su parentesco real. En relación con la época, principios del siglo XVIII, todo el suceso aparece aquí de modo mucho más desproporcionado en la proyección, y la reflexión de la misma en la persona del héroe, que en el Fausto conduce a la superhumanidad. Solo se indica aquí de un modo vago, pero el proceso psicológico es en lo esencial el mismo. Esto es el descubrimiento de los poderosos contenidos que la alquimia intuyó en los arcanos de la materia. El texto del rosario que sigue a la imagen de la fuente de Mercurio se refiere sobre todo al agua del arte, es decir, al mercurio. Como no quisiera repetir lo ya dicho, me remito a mi trabajo titulado El espíritu mercurio. Me limitaré a mencionar que esta sustancia líquida, con todas sus propiedades paradójicas, significa justamente lo inconsciente que es proyectado en ella. El mar es su estado estático, la fuente su activación y el proceso sus mudanzas. La integración de los contenidos inconscientes encuentra su expresión en la idea del remedio, de la medicina católica universalis, del aurum potabile, oro potable, del cibus spiternus, el alimento eterno, de los frutos curativos del árbol filosófico, del vinum ardens, vino caliente, y en el nombre de todos los sinónimos. Otros se indican en forma desfavorable, aunque no menos característica. Succus lunariae, lunática, jugo de la planta lunaria, aqua Saturni, Saturno maléfico, veneno escorpión, dragón, hijo del fuego, urina puerorum, orina de niño, canis, orina de perro, azufre, diablo, etc. Aunque no se dice expresamente en el texto que la fuente de mercurio, que se eleva desde la cubeta, vuelve a caer en la misma y ofrece así un círculo cerrado, esto es lo que indica, sin embargo, la propiedad fundamental del mercurio, que es la serpiente que se fecunda, se mata, se consume y se vuelve a engendrar a sí misma. Cabe mencionar aquí que el lago redondo, sin salidas, que se renueva de continuo por medio de una fuente que se eleva en su centro, es para Nicolás de Cusa una alegoría de Dios, rey y reina. El Arcanum Artis, misterio del arte, esto es la conjunctio solis et lunae, como la unión suprema de los opuestos enemigos, que no se haya representada en la imagen anterior,
es pintada ahora circunstancialmente en una serie de imágenes, conforme a su importancia. Rey y reina, novio y novia están preparados para sus esponsales o nupcias. El factor incestuoso aparece en la relación de hermano-hermana entre Apolo y Diana. La pareja está de pie, sobre el sol y la luna, con lo que se indica su naturaleza solar y lunar de acuerdo con la presuposición astrológica de la importancia de la posición solar para el hombre y de la posición lunar para la mujer. El encuentro se produce en un principio a distancia, lo cual se indica por medio de la indumentaria palaciega. Las dos figuras se tienden mutuamente la mano izquierda, lo que difícilmente puede ser fortuito, puesto que es contrario al uso común. Se trata, por el contrario, de un misterio ansiosamente guardado respecto al sendero de la mano izquierda, como llaman los tantristas hindúes a su, en cierto modo similar, veneración por Shiva Shakti. El lazo izquierdo, siniestro, es el oscuro inconsciente. A la izquierda significa desfavorable e infausto. El lado izquierdo es también el del corazón, de donde no sólo proviene el amor, sino también, y precisamente con este, los malos pensamientos, es decir, las contradicciones morales de la naturaleza humana, que en ninguna parte se manifiestan de modo más patente que en la vida afectiva. Es lícito, por lo tanto, interpretar el contacto de la mano izquierda como una indicación de la naturaleza afectiva de la relación entre la pareja, así como de su carácter sospechoso, puesto que se trata de una mezcla de amor celestial y terreno, complicado por el sous entendu del incesto. Con respecto a esta situación delicada, que es sin embargo tan genuinamente humana, actúa en forma directamente compensatoria el ademán de las manos derechas. Sostienen estas una figura formada por 5, 4 más 1, flores. Las ramas sostenidas por las manos llevan 2 flores cada una. Esta cuaternidad vuelve a hacer referencia a los 4 elementos, 2 de los cuales son activos, el fuego y el aire, y 2 pasivos, el agua y la tierra. Los primeros atribuidos al hombre y los últimos a la mujer. La quinta flor llega desde arriba y probablemente representa la quinta esencia. La lleva en el pico la paloma del Espíritu Santo, análoga a la paloma de Noé con la rama de olivo de la reconciliación. El ave procede del astro de la quinta esencia. La unión por la mano derecha representa el verdadero misterio, pues como lo muestra la imagen, ella se produce gracias al Donum Spiritus Sancti, a la significación siniestra del contacto de la izquierda. Se agrega una conjunción de ambas cuaternidades, los modos de manifestación masculina y femenina de los 4 elementos en forma de una ogdoada, compuesta de 5 flores y 3 ramas. Este número masculino se refiere a la acción, la resolución, el designio y el movimiento. El 5 se distingue ya del 4 por el hecho de que lo trae la paloma. Las 3 ramas corresponden al surgimiento del Mercurius Tripex Nomine, o sea, a los 3 tubos de la fuente. Se trata pues otra vez de una abreviada recapitulación del opus, es decir, de aquel sentido más profundo que ya se había puesto de manifiesto en la figura 1. El texto que sigue a la figura 2 comienza significativamente con las palabras: obsérvalo bien, en el arte de nuestro magisterio, nada quedó oculto a los filósofos, salvo el misterio del arte, que no debe ser revelado a cualquiera. Pues si tal ocurre, será maldecido, el revelador, atraerá sobre sí la ira divina y morirá de apoplejía. Por ello, todo error en el arte consiste en no emplear la materia de vida. En consecuencia, queremos utilizar la venerable naturaleza, porque de ella y por ella y en ella nace nuestro arte, y en ninguna otra cosa. Y de este modo es nuestro magisterio obra de la naturaleza y no del artesano.
Si tomamos el temor al castigo divino, en caso de traición como lo que parece significar, ha de tratarse según todas las probabilidades de algo que constituye un peligro para la salvación del alma, es decir, de un típico peril of the soul. El causal quare, con que comienza la frase siguiente, solo puede referirse al misterio que no debe ser revelado. Como a consecuencia de ello, la materia prima es desconocida. Los que ignoran el misterio caen en el error. Y esto ocurre en razón de que, como señala el párrafo siguiente, escogen algo arbitrario o artificioso y no la pura naturaleza. La acentuación de la venerabilis natura deja adivinar algo del amor a la investigación que finalmente dio origen al moderno conocimiento de la naturaleza. Aunque éste se haya mostrado por demás desafecto al principio de la fe, la veneración por la naturaleza, que es una antigua herencia, se hallaba en oposición, de modo más o menos encubierto con la concepción del mundo de la Iglesia, y en cierto modo llevaba a la mente y al corazón por una senda de la mano izquierda. ¿Qué sensación habrá causado el ascenso al Mont Ventoux de Petrarca? Ya San Agustín advertía en sus confesiones: et eunt homines admirari alta montium et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus luminum et oceani ambitum et giros siderum et reliquium seipos. Los hombres, por lo común, se admiran de ver la altura de los montes, las grandes olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, la latitud inmensa del océano, el curso de los astros, y se olvidan de sí mismos. La acentuación exclusiva de la naturaleza como único fundamento del arte se encuentra sin duda en notable contraste con la profesión continuamente reiterada de que éste es un donum spiritus sancti, un arcanum de la sapientia Dei, etc., de lo cual se debía concluir la ortodoxia inconmovible de los alquimistas. No creo que en general se pueda poner en tela de juicio esta ortodoxia. Por el contrario, la fe en la iluminación por el Espíritu Santo parece haber sido una particular necesidad anímica frente al amenazador y sombrío misterio de la naturaleza. Ahora bien, cuando un texto en que tanto se insiste en lo puramente natural es aclarado o explicado con una ilustración como la figura que hemos visto, se debe admitir que la relación entre rey y reina se entiende en un sentido que corresponde al de la naturaleza. La ineludible meditación y especulación sobre el misterio de la coniugio no dejó seguramente de suscitar la fantasía erótica, ya por el hecho mismo de que estas imágenes simbólicas provienen justamente de correspondientes contenidos inconscientes, semi-espirituales, semisexuales, y han de recordar también el carácter crepuscular de esa esfera, pues sólo de la noche indiferenciada nace la luz. Tal enseña la naturaleza y la experiencia natural, pero el espíritu cree en el lumen de lumine, luz de luces. De algún modo, el artista se vio envuelto en este juego inconsciente de proyección y no pudo evitar que el misterioso suceso le infundiera cierta angustia ante lo tremendum. También el irrespetuoso blasfemador Agripa von Netzsheim se impone en su crítica a la alquimística una reserva digna de atención. Después de haber expuesto mucho de lo que se puede decir con respecto a este dudoso arte, añade: podría decir aún muchas cosas sobre este arte, que sin embargo no me resulta del todo antipático, si no fuera que un juramento de silencio que suelen prestar aquellos que son iniciados en los misterios me lo impide. Esta limitación a su crítica, que difícilmente se podría esperar de Agripa, hace pensar lo siguiente:
no oculta su temor, porque de algún modo se haya afectado por el arte real. Cuando se habla del misterio del arte, no se debe pensar de ningún modo en algo turbio. La naturaleza no conoce ninguna suciedad moral, y es en su verdad bastante espantosa. Piénsese solamente en la circunstancia de que la connuctio buscada no es ninguna unión legítima, sino siempre y en todo tiempo se podría decir que por principio un incesto. La angustia que rodea este complejo, la angustia del incesto, es típica y ya fue destacada por Freud. A ella se agrega el temor que acompaña la mayor parte de los contenidos inconscientes, a la coerción que de estos emana. El contacto de la mano izquierda y el enlace en forma de cruz de las manos derechas por la flor, sub-rosa, del misterio del arte, pinta manifiestamente, aunque con escaso detalle, la delicada situación en que ha colocado el adepto la venerabilis natura. Aunque el movimiento de los rosacruces no se deja remontar más allá de la confesio y de la fama fraternitatis de Andreae a comienzos del siglo XVII. Tenemos, sin embargo, ante nosotros, en este ramo singular de 3 ramas floridas, una rosa en cruz, o rosacruz, que evidentemente se origina en una fecha anterior al año 1250, pero que, a todas luces, no pretende ser aún una rosicruz. Como ya se ha indicado, su triple estructura recuerda por una parte la fuente del mercurio, pero por otra hace referencia al importante hecho de que son 3 los seres vivos que engendran la rosa, es decir, el rey, la reina, y entre ellos la paloma del Espíritu Santo. Con esto el Mercurius triplex nomine adquiere 3 formas, en las que ya no se le puede clasificar como metal ni como mineral, sino como espíritu. También en esta forma posee una triple naturaleza, masculina, femenina y divina. Su coincidencia con el Espíritu Santo en cuanto tercera persona de la divinidad es, por cierto, dogmáticamente inadmisible, pero al parecer la venerabilis natura ha permitido a los alquimistas asociar al Espíritu Sanctus de modo bien poco ortodoxo un compañero indudablemente tónico, es decir, integrarlo con el Espíritu Divino que desde los tiempos de la creación quedó aprisionado en la criatura. Pero este espíritu inferior es el hombre primitivo de la naturaleza hermafrodita encerrado en la physis de origen itanio. Es el hombre redondo, es decir, perfecto, de los tiempos primigenios y últimos, principio y fin del hombre. Es la integridad del hombre que se encuentra allende de la división sexual, o que sólo puede recobrarse mediante la composición y conjugación de lo masculino y lo femenino. La revelación de este sentido superior soluciona la problemática suscitada por el dudoso contacto de la mano izquierda, y de la caótica oscuridad nace el lumen quod superat omnia lumina, la luz que supera todas las luces. Si una rica experiencia no me hubiera enseñado que también en el hombre moderno, de quien no cabe sospechar en absoluto que posee algún conocimiento histórico relativo a la doctrina gnóstica del antropos, ocurren tales desarrollos, me inclinaría a pensar en la persistencia de una misteriosa tradición entre los alquimistas, por más que las posibilidades de tal cosa son tan reducidas que ni siquiera un conocedor relativamente bueno de la alquimia medieval, White, pueda admitir la existencia de una tradición secreta. Sobre la base de mi experiencia profesional me veo inclinado a afirmar que la idea del antropos en alquimia medieval es en parte autóctona, esto es, una derivación de vivencias subjetivas. Se trata aquí de una verdad eterna, esto es, de un arquetipo que en cualquier tiempo y lugar puede reaparecer espontáneamente. Encontramos al antropos hasta en la antigua alquimia china, en el tratado de Wei Pong Yang,
compuesto hacia el año 142 de nuestra era. Se le califica allí de Shenyen, hombre verdadero. La revelación del Antropos no constituye evidentemente una emoción religiosa común, sino algo semejante a la visión Christi para el creyente cristiano. Pero no parece ex opere divino, sino ex opere naturae, no propiamente de arriba abajo, sino de la transformación de una figura del Hades, no muy alejada del mal, que lleva el nombre de un dios revelador pagado. Este dilema proyecta una nueva luz sobre el misterio del arte. Implicaba un peligro de herejía que había que tomar muy seriamente en cuenta. Con ello quedaban situados los alquimistas entre Escila y Caribdis. Por un lado, se exponían al error que no ignoraban, o a la sospecha de ser fabricantes de oro falso, y por otro, a la hoguera destinada a los herejes. Respecto del oro, transcribe el Rosarium, ya al comienzo del texto, la cita de Señor: nuestro oro no es el oro vulgar. Pero los alquimistas, como enseña la historia, antes se arriesgaron a pasar por fabricantes de oro que por herejes. Aún sigue en pie la pregunta, que acaso no pueda ser contestada, de hasta qué punto eran ellos conscientes de la verdadera naturaleza de su arte. Ni siquiera textos como el Rosarium o la Aurora Consurgens, tan ilustrativos, permiten una clara conclusión a ese respecto. En cuanto al aspecto psicológico de esta imagen, debe destacarse ante todo que en primer lugar nos muestra un encuentro humano en el que el papel principal es desempeñado por el amor. La vestimenta convencional de la pareja señala igualmente tal disposición mutua. Se hallan aún separados por la convención y ocultos el uno al otro en su realidad natural. El contacto crítico de la mano izquierda indica lo siniestro, lo ilegítimo, morganático, impulsivo emocional, precisamente el fatal agregado del incesto y su fascinación perversa. Pero la intervención simultánea del Espíritu Santo descubre en el sentido oculto del incesto la unión de hermano y hermano o madre e hijo, un símbolo chocante de la unión mística. El incesto como unión de los consanguíneos más próximos es, en rigor, tabú para todos, pero constituye una prerrogativa real. Comparece el incesto entre los faraones, etc. El incesto simboliza la unión con la esencia propia, la individuación o el devenir de uno mismo, y posee a veces, a causa de la alta significación vital de esto último, una fascinación casi inquietante, sino en la cruda realidad, al menos en el acontecer psíquico controlado por lo inconsciente, como muy bien lo sabe todo aquel que se haya familiarizado con la psicopatología. Por este motivo, y no porque se trate de casos ocasionales, los dioses primitivos engendran casi siempre mediante el incesto. Esto no constituye sino la etapa inmediatamente posterior a la idea primigenia de la autofecundación, o sea, la unión de lo semejante. Esta situación psíquica ilustra lo que es posible descubrir mediante un cuidadoso análisis de la transferencia. A la situación convencional sucede una familiarización inconsciente del interlocutor mediante la proyección de las imágenes de las fantasías infantiles y arcaicas, que al principio se hallaban corporizadas en miembros de su familia y lo ligaban mediante la fascinación que sobre él ejercían a los padres y hermanos. La transferencia al médico las encausa hacia la intimidad familiar, lo que si bien es bastante indeseable representa sin embargo una conveniente materia prima para la obra posterior. Desde que aparece una transferencia, el médico debe tratarla y entenderse con ella, a fin de que no se origine alguna absurdidad neurótica. La transferencia comporta en sí un fenómeno natural que no sólo hace su aparición en el consultorio médico, sino que puede ser observado en todas partes y dar lugar al mayor desatino
como toda proyección no comprendida. El tratamiento médico de la transferencia es una ocasión singular e inapreciable para retraer las proyecciones y compensar las pérdidas sustanciales e integrar la personalidad. Los motivos subyacentes en la transferencia parecen sin duda primordialmente oscuros, por más que se hagan esfuerzos por pintarlos de blanco, pues aquello que pertenece a la obra es la sombra negra que todo el mundo lleva consigo, es decir, es el aspecto inferior y por ello encubierto de la personalidad, la debilidad inherente a toda fuerza, la noche que sigue a cada día, el mal inherente a lo bueno. Enterarse de esto involucra desde luego el peligro de caer en la sombra, pero junto con este peligro está dada también la posibilidad de resolverse conscientemente a no caer en él. En todas las circunstancias, un enemigo visible es preferible a otro invisible. Por mi parte no alcanzo a percibir las ventajas de la política del avestruz en este caso. No puede constituir, por cierto, un ideal valedero el que los hombres vivan continuamente en el estado infantil, ciegos con respecto a sí mismos, imputando al prójimo todo lo que consideran indeseable para sí propios y atormentando a éste con sus prejuicios y proyecciones. ¿Cuántos matrimonios hay que arrastran sus desdichas durante años, y a veces durante toda la vida, porque el marido ve a la madre en su mujer, y ésta al padre en su marido, sin jamás percibir la realidad de la otra persona? En verdad, la vida es ya harto difícil para que se la cargue todavía con los más necios inconvenientes. Pero sin un entendimiento radical con la persona que se tiene frente a sí, muchas veces resulta sencillamente imposible liberar las proyecciones infantiles. Siendo este el sentido y el objetivo legítimo de la transferencia, esta conduce siempre y en todos los casos, sea cual sea el método del rapprochement, a una ineludible discusión y análisis, y con ello a una mayor conciencialización, lo que constituye la medida de la integración personal. En esa discusión, allende la convención encubridora, aparece a la luz del día el hombre verdadero. Nace, en rigor, de la relación psíquica, y la expansión de su conciencia se aproxima a la rotundidad del círculo completo. Por todo ello se estaría inclinado a pensar que el rey y la reina representan una relación de transferencia en la que el rey corresponde a la pareja masculina y la reina a la femenina. Pero de ningún modo es así. Más bien se trata de estas figuras del contenido proyectado desde lo inconsciente del adepto y de la soror mística, y puesto que éste se conoce como hombre, su masculinidad no puede proyectarse, ya que sólo pueden hacerlo contenidos inconscientes. Por el hecho de tratarse aquí en primer lugar de hombre y mujer, la parte personal proyectada sólo puede ser lo femenino del hombre, es decir, el ánima. De igual modo, en la mujer sólo puede proyectarse el aspecto masculino. Resulta así un notable entrecruzamiento de caracteres sexuales. El hombre, en este caso el adepto, se halla representado por la reina, la mujer, en este caso la soror mística, por el rey. Me parece que este entrecruzamiento se halla indicado por las flores del símbolo. Por tanto, el lector no deberá perder de vista durante la lectura que en las imágenes del rosario se encuentran dos figuras arquetípicas en las que secretamente la luna pertenece al adepto, aunque el ayudante en la obra es el sol. La condición real de las figuras expresa lo mismo que la realeza verdadera, su carácter arquetípico. Esto es, que se trata aquí de figuras colectivas que son comunes a una multitud de hombres. Si el contenido principal de este misterio fuera la consagración del rey o la deificación de un mortal, cabría la posibilidad de una proyección de la figura del rey, y en tal caso el rey coincidiría con el adepto.
mas como el desarrollo ulterior del drama revela un sentido totalmente diferente, tal posibilidad debe ser descartada. El hecho de que el rey y la reina representen en forma entrecruzada lo inconsciente de la diferencia de sexo entre el adepto y la soror, sobre bases empíricamente demostrables, indica una ardua complicación que de ningún modo allana el problema de la relación transferencial. Pero la honestidad científica veda toda simplificación allí donde se está frente a una situación sencilla, como ocurre a mi juicio en este caso. El esquema de la relación es, en verdad, harto simple, pero resulta sobremanera difícil dar en cada caso particular una representación detallada del punto de vista o aspecto de la relación que enfoca tal esquema, que es el siguiente. La dirección de las flechas indica una corriente de lo masculino a lo femenino y viceversa, y de lo inconsciente de una persona hacia lo consciente de la otra, lo cual corresponde a una relación transferencial positiva. Es preciso pues distinguir las siguientes relaciones que eventualmente podrían fundirse en una sola, de lo cual se origina naturalmente una enorme confusión. A. Una relación personal sin complicaciones. B. Una relación del hombre con su ánima y otra igual de la mujer con su ánimos. C. Una relación del ánima con el ánimus y viceversa. D. Una relación del ánimus femenino con el hombre que se verifica cuando la mujer es idéntica al ánimus, y otra igual del ánima masculino con la mujer que se verifica cuando el hombre es idéntico a su ánima. En mi exposición del problema de la transferencia, siguiendo la serie de imágenes, no he separado en cada caso esas distintas posibilidades, porque en la realidad se encuentran también siempre mezcladas y se dificultaría, en extremo, el esclarecimiento que buscamos si quisiéramos atenernos constantemente al esquema. Así, tanto el rey como la reina se reflejan en todos los matices de lo humano y sobrehumano, cuando no infrahumano, ora como figuras trascendentales, ora ocultos en la figura del adepto. Si el lector encuentra en las consideraciones que siguen algunas contraindicaciones reales o aparentes en tal sentido, le recuerdo que tenga presente esa aclaración. Las relaciones que se entrecruzan en la transferencia tienen antecedentes en los antiguos cuentos populares. El arquetipo de las bodas entrecruzadas, que yo designo con el nombre de cuaternio matrimonial, se encuentra también en esos relatos. Así hallamos en un cuento irlandés la historia siguiente. Fina, que posee habilidades misteriosas, pide a su padre en viaje al Thing que si algún hombre pide allí su mano, la rehúse categóricamente. Aparecen allí algunos pretendientes y son todos rechazados por el padre. En el camino de regreso encuentra a un hombre temible de nombre Hale, que por la fuerza de las armas lo obliga a prometerle a su hija. Se realiza la boda. Fina hace que su hermano Sigurd asista a ella. Al aproximarse Navidad, Fina prepara el banquete, pero Hale ha desaparecido. Fina lo busca acompañada por su hermano y lo encuentra en una isla, en casa de una mujer hermosa. Después de Navidad, aparece repentinamente Hale en su dormitorio. En la cama yace un niño. Hale le pregunta de quién es ese niño, y Fina responde que es de ella. Y así ocurre en 3 Navidades sucesivas. En cada caso Fina admite al niño como suyo. La tercera vez Hale sufre una decepción. La hermosa mujer era Ingeborg, su hermana. Su madrastra, que era una bruja, lo había maldecido a causa de su desobediencia, imponiéndole que tuviera 3 hijos con su hermana y que si no conseguía una mujer que sabiéndolo todo, sin embargo callara,
él se convertiría en una serpiente y la hermana en un potro. Gracias a la conducta de su esposa, él queda liberado y da por mujer a Sigurd, a su hermana Ingiborg. Otro ejemplo es el cuento ruso El príncipe Daniel lo ha ordenado. Un hijo de príncipe recibe de una bruja un anillo de buena suerte, cuyo poder mágico se halla sujeto a la condición de que no tome por esposa otra muchacha, sino aquella sobre cuyo dedo quede justo el anillo. Tan pronto se hace mayor, el príncipe empieza a buscar novia, pero en vano, porque a ninguna le queda bien el anillo. Expresa su pena a su hermana, y ésta desea probar el anillo, que le queda precisamente como hecho a la medida. Entonces el hermano quiere desposarla, pero ella lo considera un pecado y se sienta llorando delante de la casa. Viejos mendigos que pasan la consuelan y le dan el siguiente consejo: haz 4 muñecas y ponlas en los 4 rincones de la habitación. Si el hermano te llama para la celebración del matrimonio, ve, pero si te llama al dormitorio, procura ganar tiempo. Confía en Dios y sigue nuestro consejo. Después de la ceremonia nupcial, el hermano la llama al lecho. Entonces las 4 muñecas cantan: el príncipe Daniel lo ha ordenado, quiere tomar por esposa a su hermana. Tierra, ábrete, ocúltala en tu seno. La tierra se alza y traga a la hermana. El hermano la llama 3 veces, pero la tercera vez ella ha desaparecido ya en el interior de la tierra. Avanza luego por un camino subterráneo y llega a la choza de la Baba Yaga, cuya hija le brinda un acogimiento cordial y ante todo la oculta de la bruja. Pero ésta no tarda en descubrir a la huésped y empieza a preparar el horno. Las 2 muchachas meten en el horno a la vieja y se salvan así de la persecución de la bruja. Se ponen en marcha y llegan al principado del hermano, donde la hermana es reconocida por un servidor del palacio. Pero éste no puede distinguir cuál de las muchachas es la hermana, tanto porque se parecen mucho. El servidor aconseja al príncipe que ensaye la siguiente prueba: que se coloque bajo el brazo un pellejo lleno de sangre. El servidor le hundirá un cuchillo en el costado y él simulará caer como un muerto. Entonces, la que es verdaderamente su hermana se descubrirá por sí misma. Así ocurre en efecto, la hermana se arroja llorando sobre él. Entonces él se levanta y la abraza. El anillo mágico ajusta también en el dedo de la hija de la hechicera, por lo cual el príncipe se casa con ella y da a su hermana por mujer a un hombre de bien. En este cuento el incesto casi llega a consumarse, y solo es impedido por el singular rito de las 4 muñecas. Las 4 muñecas en los 4 rincones de la estancia representan el cuaternio matrimonial, pues se trata de impedir el incesto y así posibilitar la sustitución del 2 por el 4. Las 4 muñecas forman un simulacro de efecto mágico que permite evitar el incesto mediante la traslación de la hermana al mundo subterráneo, donde ella descubre su alter ego. Se puede decir, por lo tanto, que la bruja que regaló al muchacho el anillo fatal es su suegra In-Spe, pues como bruja bien debe saber que el anillo no solo ajustará sobre el dedo de la hermana, sino también sobre el de su hija. En los 2 cuentos, el incesto aparece como un destino trágico que no es fácil de eludir. El incesto como relación endogámica corresponde a una libido que en definitiva tiende a mantener unidos a los miembros más próximos de la familia. Se la puede calificar por tanto de libido consanguínea, entendiendo por eso algo así como un instinto que a semejanza de un perro ovejero mantiene unido al grupo familiar. Esta forma de libido se halla en una situación diametralmente opuesta a la de la exógama. Ambas formas se mantienen en jaque mutuamente. La tendencia endógama recomienda a la hermana, la exógama a alguna extraña. El mejor compromiso es por lo tanto la prima o el primo de primer grado.
Sobre este último no se encuentra nada en nuestros cuentos, pero sí sobre el cuaternio matrimonial. En el cuento de Fina tenemos el siguiente esquema, y en el cuento ruso el otro. Los dos esquemas coinciden notablemente. El héroe obtiene en cada caso una mujer que de algún modo tiene que ver con la magia, o sea, con el más allá. Si ahora se admite que estas cuaternidades de creencias folclóricas tienen su base en el arquetipo que describimos, el cuento surge evidentemente del esquema siguiente. El matrimonio con el ánima equivale psicológicamente a una total identidad de lo consciente y lo inconsciente, por cuanto tal estado solo es posible en una total ausencia de autoconocimiento psicológico. Tiene que ser más o menos primitivo, esto es, la relación con la mujer solo consiste esencialmente en una proyección del ánima. La única indicación de lo que hoy llamamos lo inconsciente es el hecho, en sí significativo, de que la portadora de la imagen del ánima es presentada con rasgos mágicos. En la relación soror-animus de nuestros cuentos se nota la falta de estos rasgos, esto es, que lo inconsciente no se manifiesta en ellos como experiencia separada. Siendo tal el caso, se debe concluir que la simbólica de los cuentos presupone una estructura espiritual notablemente más primitiva que el cuaternio alquimista, o la correspondiente cuaternidad psicológica. Es de suponer, por lo tanto, que en una etapa aún más profunda, también el ánima pierde sus atributos mágicos, de modo que se origine un matrimonio cuaternio puramente concreto y sin complicaciones. La verdad es que las dos parejas dispuestas sobre la cruz tienen su analogía en el matrimonio entre primos cruzados. A fin de esclarecer esta forma primitiva de matrimonio, debo referirme a algo más remoto aún. El enlace de la hermana con el hermano de la mujer es un vestigio del llamado matrimonio por intercambio de hermana, que es propio de la estructura tribal primitiva. Pero al mismo tiempo este doble enlace constituye la réplica primitiva a la problemática que aquí nos ocupa de la doble relación consciente e inconsciente del adepto y la soror por una parte y el rex y regina o animus y anima por la otra. La importante investigación de John Layard de Incest Taboo and the Virgin Archetype me hizo presente el aspecto sociológico de nuestro psicologema. La tribu primitiva se halla escindida en dos mitades, de las cuales, dice Howitt, toda la estructura social se halla edificada sobre la división de la comunidad entera en dos clases exógamas, que se casan entre sí. Estas mitades se ponen de manifiesto en la fundación de colonias, así como muchas otras costumbres singulares. Durante las ceremonias, por ejemplo, las dos mitades se hallan rigurosamente separadas y ninguna debe pisar el suelo correspondiente a la otra. Asimismo, cuando los indígenas se trasladan a otro lugar o casan juntos, las dos mitades se separan tan pronto como se acampa. Hasta se tiene cuidado de disponer los dos campos de manera tal que entre ellos se encuentre algún obstáculo natural, como por ejemplo el cauce de un arroyo. Contrariamente a eso, las dos mitades aparecen de nuevo enlazadas por lo que Hockart denomina la interdependencia ritual de ambas partes y califica de servicio mutuo. En Nueva Guinea, por ejemplo, sucede que una de las partes cría cerdos y engorda perros, no para sí misma, sino para la otra parte y viceversa. Cuando en una aldea se produce un fallecimiento y se prepara un banquete funerario, es la otra parte la que come, etc. La división se muestra también en el muy difundido dual Kingship, gobierno de dos reyes. Singularmente ilustrativas son las designaciones que llevan las dos partes, a saber, a fin de citar algunos ejemplos, este-oeste, arriba-abajo, día-noche, alto-bajo, masculino-femenino, agua-tierra, derecha-izquierda, etc.
Tales designaciones indican a las claras que las dos mitades se sienten como contrapuestas y por tanto deben ser entendidas como expresión de un contraste endopsíquico. Este contraste puede formularse como yo y lo otro, esto es, como conciencia contra lo inconsciente, personificado como ánima. La primera decisión de la psique, inconsciente e inconsciente, parece ser el motivo de la división de la tribu y de las poblaciones. Se trata aquí de una decisión, de hecho, de la cual, sin embargo, no se tiene conciencia. La decisión social es tan solo originariamente una división en dos, de naturaleza matrilineal, pues en verdad representa una división en cuatro de la tribu y la población. Esta división cuádruple se realiza debido a que la línea de separación matrilineal es atravesada por otra patrilineal. El fin práctico a que obedece tal división cuatripartita consiste en la separación y diferenciación de las clases matrimoniales. El matrimonio en este estadio significa matrimonio por grupos. Toda la población se divide en moieties y los hombres solo pueden tomar mujeres de la otra mitad. La figura fundamental que traduce esto es un cuadrángulo o un círculo, dividido por una cruz, y representa el plano fundamental de la primitiva población y de la ciudad arcaica, así como del claustro, etc., que se encuentra tanto en Europa como en Asia y en la América prehistórica. El jeroglífico egipcio que representa la ciudad es una cruz de San Andrés rodeada por un círculo. Para la mejor comprensión de las clases sociales conviene mencionar que cada hombre pertenece a la moiety en la que se encuentran los parientes de su padre. La moiety de la cual puede tomar mujer es la de sus parientes maternos. Para evitar la posibilidad de un incesto se casa con la hija del hermano de su madre y da a su hermana por mujer al hermano de su esposa, matrimonio por intercambio de hermana. De este modo se origina el llamado matrimonio entre primos cruzados. Ahora bien, esta relación parece ser el antecedente originario del psicologema auténtico de la alquimia, constituido por dos matrimonios de hermano-hermana entrecruzados. Si empleo la expresión antecedente, no es porque quiera sostener que nuestro psicologema surgió causalmente del sistema de las clases matrimoniales, sino destacar tan solo que este último precedió históricamente al cuaternio alquimista. Tampoco cabe admitir que ese arquetipo tuvo su principio absoluto en el cuaternio matrimonial primitivo, pues este no es de ningún modo un hallazgo o invento, sino un hecho preconsciente, como ocurre poco más o menos con todos los símbolos rituales de los primitivos, e igualmente con los de los pueblos civilizados actuales. Se hace así simplemente sin reflexionar porque siempre se ha hecho así. La diferencia entre el cuaternio matrimonial de los primitivos y de los civilizados consiste en que en el primero representa un fenómeno sociológico y el segundo un fenómeno místico. Aunque las clases matrimoniales han desaparecido casi por completo en los pueblos civilizados, vuelven a emerger sin embargo en los estadios culturales más elevados como ideas espirituales. La estructuración exógama de la sociedad relegó a segundo plano, en interés del bienestar y desarrollo de la tribu, la tendencia endógama, a fin de impedir una circunscripción peligrosa dentro de grupos cada vez más pequeños. Obligó a la aportación de sangre nueva en el sentido físico y espiritual y se reveló así como un poderoso instrumento de desarrollo cultural. Así dicen Spencer y Gillen. Este sistema, de lo que se ha llamado matrimonio por grupos, por el hecho de servir para vincular más o menos estrechamente grupos de individuos interesados, cada uno de ellos en el bienestar del otro, ha sido uno de los factores más poderosos en los primeros periodos del desarrollo progresivo del género humano. Layard amplió considerablemente
y ahondó este pensamiento en su investigación arriba mencionada. En su opinión, la tendencia endógama incestuosa es un impulso verdadero que cuando se le niega la realización en la carne, se abre camino en el espíritu. Del mismo modo que la estructura exógama hace posible la cultura, contiene también un objetivo espiritual latente. Layard dice, el objetivo latente o espiritual consiste en ampliar el horizonte espiritual, desarrollando la idea de que al fin y al cabo existe una esfera en la que el deseo primario puede ser satisfecho, esto es, la esfera divina de los dioses junto con la de sus copias semidivinas, los héroes culturales. Lo cierto es que la idea de la hierogamia aparece en las religiones de los pueblos civilizados y se ramifica hasta la elevada espiritualidad de la concepción del mundo cristiana. Cristo y la Iglesia, sponsus et sponsa, la mística del cantar de los cantares, etc. Layard agrega, de este modo el tabú del incesto conduce directamente desde la esfera biológica hacia la espiritual. En la etapa primitiva, la imagen de lo femenino, el ánima, es completamente inconsciente aún y por tanto se halla en estado de proyección latente. Por la diferenciación del sistema matrimonial cuaternario en octuplo, el grado de parentesco se torna notablemente sutil y en el sistema duodecuplo el parentesco queda casi por completo neutralizado. Estas llamadas dicotomías cumplen evidentemente la función de ensanchar los marcos de las clases matrimoniales e incorporar así nuevos grupos cada vez mayores de población al sistema de parentesco. Naturalmente, tal ensanchamiento solo resultó posible allí donde había una población extensa y numerosa. El sistema de clases matrimoniales óctuplo y más aún el duodécuplo suponen por una parte un formidable avance de la estructura exógama, pero por otra una opresión igualmente poderosa de la tendencia endógama, la que en consecuencia es impulsada a su vez a un empuje. Siempre que una fuerza impulsiva, es decir, cierta cantidad de energía psíquica, se ve comprimida por una actitud unilateral, en este caso exógama, de la conciencia, hacia el segundo plano se origina cierta disociación de la personalidad. La personalidad consciente, que sigue una dirección determinada, en nuestro caso la exógama, se opone a otra inconsciente, la endógama, y por ser inconsciente esta última es sentida como extraña y se manifiesta en forma proyectada. Al principio aparece reflejada en figuras humanas que tienen el poder de hacer aquello que esté vedado a los demás, por ejemplo en reyes y príncipes. Es aquí donde se encuentra el fundamento de la prerrogativa real para el incesto, del que el antiguo Egipto proporciona elocuentes ejemplos. Pero a medida que la fuerza mágica de la persona real va siendo derivada cada vez más de los dioses, la prerrogativa del incesto se desliza hacia estos últimos. De ahí surge la hierogamia incestuosa. Pero cuando el numen de la persona humana del rey es asumido por los dioses, se realiza su traspaso a una instancia espiritual y con ello se origina la proyección de un complejo anímico autónomo, esto es, la realidad de la existencia anímica. Así también Layard hace derivar consecuentemente el ánima del numen de la divinidad femenina. En la imagen de la divinidad es manifiestamente proyectada, pero en su imagen propia, psíquica, es introyectada, es como dice Layard, el ánima within. Es la esposa natural, la madre, hermana, hija, esposa del hombre desde los tiempos primigenios. Es la compañera que espera inútilmente alcanzar la tendencia endógama en la forma de madre y hermana. Representa aquella ansia que desde el comienzo de los tiempos debió ser constantemente sacrificada. Con mucho acierto, pues, habla Layard de una internalización through sacrifice, internalización por el sacrificio.
En la esfera más elevada de los dioses, así como en el mundo superior de los espíritus, la realización de la tendencia endógama se torna posible. En esa región se manifiesta como una fuerza impulsiva de la naturaleza espiritual, y bajo su luz hace aparecer la vida del espíritu en su grado más alto como un regreso hacia el principio, transformando así el curso del desarrollo en una historia de las etapas preliminares de una realización de la vida humana en el espíritu. La específica proyección alquimista tiene el aspecto de una verdadera regresión. Dios y diosa son reducidos a rey y reina, y estos, por su parte, aparecen como meras alegorías de cuerpos químicos que están a punto de unirse. Mas la regresión solo es aparente. En realidad, se trata aquí de un proceso de desarrollo de carácter peculiar. La conciencia del investigador medieval de la materia se encuentra aún bajo la influencia de representaciones metafísicas, y puesto que no puede derivarlas de la naturaleza, él mismo las transfiere a ella. Intenta hallarlas en la materia, porque sospecha que podría encontrarlas allí. Se trata de un traspaso del numen similar al que va del rey al dios. El numen parece haber transmigrado ocultamente desde el mundo del espíritu al reino de la materia, pero el ahondamiento de la proyección en la materia ya condujo a los viejos alquimistas, por ejemplo a Morienus Romanus, a la clara comprensión de que esta materia no sólo es el cuerpo humano, o al menos algo dentro del mismo, sino directamente la persona humana. Estos perspicaces maestros ya habían superado tempranamente la inevitable fase del materialismo, cuya chatura había de surgir aún del seno de los tiempos. Por ello, hacían falta todavía los progresos de la psicología moderna para reconocer en aquella materia humana de los alquimistas el alma. En el orden psicológico, la complicación del parentesco en el matrimonio entre primos cruzados se convierte primero en el problema de la transferencia, cuyo dilema crea una situación en que ánima y animus se proyectan recíprocamente sobre lo humano, restableciendo así, por alusión, un parentesco primigenio, que a todas luces se remonta a la época del matrimonio por grupos. Mas por cuanto ánima y animus representan también, sin duda, algunas componentes personales del sexo opuesto, su carácter de parentesco no se vuelve hacia atrás, al enlace de grupos, sino hacia adelante, a la integración de la personalidad, es decir, a la individuación. Nuestra actual cultura consciente, hasta donde de cultura se trate, lleva el sello de la cristiandad, lo cual significa que ni el ánima ni el animus se hallan integrados, sino que se encuentran aún en estado de proyección, es decir, que son expresados mediante el dogma. En esa etapa, las dos figuras, como componentes de la personalidad, se hallan aún inconscientes, pero despliegan su actividad en el numen de las representaciones dogmáticas de novia y novio. Mas en cuanto a nuestra cultura resultó ser un concepto harto dudoso, lo que se puede interpretar como una desviación o regresión desde la altura del ideal cristiano, también se desprendieron en gran parte las proyecciones de las figuras divinas, desplazándose necesariamente hacia la esfera humana. Esto resulta tanto más comprensible cuanto que el entendimiento libre de prejuicios nada puede concebir por encima del hombre, como no sean aquellos dioses sustitutos que igualmente aparecen con pretensiones de totalidad y se designan con los nombres de Estado y Fugger. Esta regresión se ha cumplido en Alemania y otros estados con la mayor claridad. Y allí, donde ello aparentemente no ocurre, las proyecciones desprendidas han dificultado las relaciones entre los hombres y arruinado por lo menos un 25% de los matrimonios.
cuando no se siente uno inclinado a medir las peripecias de la historia universal, según la escala de lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, sino que se queda a reconocer también el retroceso en todo adelanto, lo malo en todo lo bueno y el error en toda verdad, se puede comparar esta regresión contemporánea con el aparente retroceso que condujo desde la escolástica a la mística de los filósofos de la naturaleza, y con ello al materialismo. Así como éste llevó finalmente a la ciencia empírica y con ella a una comprensión del alma, así también obliga por una parte la psicosis totalitaria con sus terribles consecuencias y, por otra, la carga insoportable de las relaciones humanas, volver la atención hacia el alma y su oculta inconsciencia. La humanidad jamás había experimentado en tan gran medida el numen del factor psicológico. Esto constituye ciertamente una catástrofe y un retroceso enormes, pero no es imposible que tal conocimiento encierre en sí algo susceptible de mostrar un aspecto positivo y convertirse fácilmente en semilla de una cultura más elevada de una nueva era. Existe también la posibilidad de que la exigencia endógama no tienda en definitiva hacia una proyección, sino que aspire a una íntima unificación de los componentes de la personalidad bajo la forma del matrimonio entre primos cruzados, pero sobre el plano del matrimonio espiritual, como vivencia interna no proyectada. Esto último aparece ya desde tiempo atrás en los sueños como mandala cuatripartito, y parece señalar al mismo tiempo, según lo indica la experiencia, el objetivo del proceso de individuación, es decir, el sí mismo. Debido al crecimiento de la población y la consecuentemente progresiva dicotomía de las clases matrimoniales, con su expansión de la estructura exógama, los límites se fueron borrando poco a poco y finalmente solo quedó el tabú del incesto. El orden social primitivo fue sustituido por otros factores ordenativos que hoy culminan en el concepto de Estado. Como todo lo pasado va cayendo gradualmente en la inconsciencia, ocurrió lo mismo con el orden social originario. Representa ahora un arquetipo que unifica de modo muy feliz los contrastes de endogamia y exogamia, haciendo imposible el enlace de hermano y hermana, pero instituyendo en cambio el matrimonio entre primos cruzados. Esta última vinculación es por una parte tan próxima que en cierto modo satisface la tendencia endógama y por otra tan distante que incorpora otro grupo y ensancha así la esfera racional ordenada de la tribu. Pero a medida que la tendencia exógama va dilatando poco a poco sus fronteras mediante otra dicotomía, la tendencia endógama se debe robustecer necesariamente a fin de acentuar el parentesco y mantenerlo así unido. Esta reacción se opera sobre todo en el terreno religioso y luego en el político, surgiendo en el primero agrupaciones culturales y cultos religiosos, recuérdense las congregaciones y la hermandad cristiana, y en el segundo las naciones. La creciente vinculación internacional y la debilidad de las religiones han ido borrando o superando estas limitaciones e irán borrándolas más aún en el futuro, lo que engendrará una masa amorfa, cuyos pródromos comprobamos en los fenómenos modernos de la psique de masas. Con ello, la primitiva estructura exógama se acerca poco a poco al estado de caos tan trabajosamente dominado. Frente a eso no hay más que un remedio, y es la fortificación interna del individuo, que de lo contrario se halla amenazado por un inevitable embrutecimiento y una disolución en la psique de masas. Lo que esto entraña, el pasado reciente, nos lo ha enseñado claramente. Contra ello no se encontró defensa en ninguna religión e incluso nuestro factor de orden, el Estado, se ha revelado como un activo apóstol de la masificación. En tales circunstancias solo puede ser útil la inmunización del individuo contra el veneno de la psique de masas.
según se ha dicho, es de creer que la tendencia endógama podría intervenir compensadoramente y volver a producir en el plano psíquico, esto es, en el interior del hombre, la unión de parentescos o unificación de los componentes personales desintegrados, como contrapeso a la dicotomía progresiva, es decir, a la disociación psíquica del hombre masificado. Ahora bien, es de la mayor importancia que este proceso se cumpla de un modo consciente, pues de lo contrario las consecuencias psíquicas de la masificación se afianzarían irremisiblemente. Si la fortificación del individuo no se restablece conscientemente, emerge de manera espontánea bajo el aspecto ya conocido de que el hombre masa se endurece de un modo inconcebible frente a sus semejantes. Se convierte en una bestia de rebaño movida tan solo por la avidez y el pánico. Pero su alma, que solo vive de relaciones humanas, se pierde. La realización consciente de la unión interna requiere terminantemente la relación humana como condición inexcusable, pues sin una vinculación con el prójimo conscientemente aceptada y reconocida, no es posible ninguna síntesis de la personalidad. Aquel algo en el que se efectúa la unión interna no es en absoluto personal ni yoico, sino que se halla supraordenando al yo, pues, como sí mismo, entraña una síntesis entre aquel y lo inconsciente suprapersonal. La fortificación interna del individuo no implica, pues, de ningún modo el endurecimiento del hombre masa en una etapa superior, verbigracia en forma de un aislamiento en inaccesibilidad espiritual, sino por el contrario su vinculación con el prójimo. No siendo el fenómeno de la transferencia otra cosa que una proyección, sus efectos son tanto de separación como de enlace. Pero la experiencia enseña que ni siquiera cuando la proyección se elimina desaparece cierto enlace en la transferencia, porque detrás de él se halla un factor sumamente significativo, instintivo, que es la libido de parentesco. Por supuesto, ésta se rechazaba a segundo plano por la extensión ilimitada de la tendencia exógama, hasta tal punto que sólo encuentra una limitada satisfacción en el más estrecho círculo familiar, y aún en este no siempre, a causa de la oposición justificada al incesto. La exogamia, limitada por la endogamia, había creado en otro tiempo un orden social natural que hoy ha desaparecido por completo. Cada uno es un extraño entre extraños. La libido de parentesco, que por ejemplo en las antiguas comunidades cristianas creaba todavía una interrelación satisfactoria del sentimiento, ha perdido desde hace ya mucho su objetivo. Mas como se trata de un instinto, no basta para satisfacerlo ningún sustitutivo en forma de confesión, partido, nación o estado. Exige la vinculación humana. Este es el germen, que no debe ser pasado por alto, del fenómeno de la transferencia, pues la relación consigo mismo es al propio tiempo la relación con el prójimo, y nadie tiene una vinculación con éste si antes no la tiene consigo mismo. Quedando la transferencia como lo que es decir, proyección, el vínculo que crea se muestra propenso a una concretización regresiva o al restablecimiento atávico del orden social primitivo. Pero esta tendencia resulta tanto más imposible de realizar en nuestro mundo moderno, cuanto que cada paso en esa dirección conduce a conflictos cada vez más profundos, es decir, a una neurosis de la transferencia propiamente dicha. El análisis de la transferencia se torna, pues, ineludible, porque los contenidos proyectados del sujeto deben ser integrados a fin de posibilitar a éste la visión necesaria para una decisión libre. Eliminada la proyección, la vinculación negativa, odio o positiva, amor, determinada por la transferencia, puede, por decirlo así, derrumbarse momentáneamente, de modo que en apariencia solo quede la natural afabilidad de una relación profesional. En tal caso no se le puede negar a nadie un respiro de alivio, aunque el médico sepa que tanto para él
como para el enfermo, el problema solo ha sido postergado. Tarde o temprano, aquí o allí, volverá a surgir, pues tras él se halla el impulso jamás interrumpido hacia la individuación. El proceso de individuación tiene dos aspectos principales. Por una parte es un fenómeno interno, subjetivo, de integración, pero por la otra es un fenómeno igualmente esencial de relación objetiva. El uno no puede existir sin el otro, aun cuando ya el uno, ya el otro aparecen en el primer plano. A este doble aspecto corresponden dos peligros típicos. El primero consiste en que el sujeto utilice las posibilidades de desarrollo espiritual que proporciona la explicitación de lo inconsciente para rehuir ciertas obligaciones fundamentales del hombre y afectar una espiritualidad que no resiste a una crítica moral. El otro estriba en que las propensiones atávicas alcancen un predominio excesivo y hagan bajar la relación a un nivel primitivo. Entre este Escila y aquel Caribdis pasa el estrecho camino a cuyo esclarecimiento han contribuido en tan grande medida la mística cristiana del medioevo así como la alquimia. Contemplado a esta luz, el lazo de la transferencia, por muy insoportable e incomprensible que parezca, resulta de una importancia vital no sólo para el individuo, sino también para la sociedad, y con ello para el progreso moral y espiritual de la humanidad en general. En consecuencia, cuando el psicoterapeuta se ve obligado a luchar con problemas arduos de la transferencia, que le sirvan de consuelo estas consideraciones. Su esfuerzo no beneficia solamente a tal paciente singular, acaso insignificante, sino también a él mismo y a su propia alma, y quizás pone con ello un grano pequeñísimo sobre el platillo del alma humana. Por pequeña e imperceptible que resulte su aportación, es un opus magnum, pues se realiza en una esfera en que el numen ha vuelto a penetrar y en la que se ha asentado el centro de gravedad de la problemática humana. Los últimos y más elevados problemas de la psicoterapia no son en absoluto de incumbencia privada, sino que comportan la más alta responsabilidad. La verdad desnuda. El texto del rosario, que sigue a la imagen, es una cita del Tractus Aureus de Hermes, que sin duda ha sufrido algunas modificaciones. Dice así: aquel que quiere ser iniciado en el arte y la sabiduría secreta debe librarse del vicio de la arrogancia, ser piadoso y recto, de espíritu profundo, humano, tener semblante alegre y disposición serena frente a los hombres, a quienes ha de mostrar respeto. Asimismo, debe ser observador del misterio eterno que se le revela. Ante todo, hijo mío, te exhorto a temer a Dios, que ve lo que haces, y en cuyas manos está el socorro para el aislado, quien quiera que sea. Y del pseudo Aristóteles cita el rosario. Oh, sí, Dios encontrara un espíritu fiel en algún hombre, le revelaría su misterio. Este llamado a cualidades manifiestamente morales permite ver con facilidad que el opus requiere no solo un conocimiento intelectual y técnico, como por ejemplo el aprendizaje práctico y el ejercicio de la química moderna, sino que implica sobre todo una empresa moral al par de la psíquica. Admoniciones de este género se encuentran con frecuencia en estos textos. Señalan una actitud que se exige en la realización de una obra religiosa. De ese modo entendían también el opus los alquimistas. Ahora bien, nuestra imagen apenas sí concuerda con semejante introducción. El velo vergonzoso ha caído. Hombre y mujer se enfrentan de modo abierto y natural. El sol dice: oh luna, permíteme ser tu esposo. La luna dice: oh sol, he de prestarte justa obediencia. La paloma es descrita como spiritus est qui unificat, es el espíritu que unifica. Pero esta última frase no concuerda con la erótica, sin disimulo de la imagen, pues lo que dicen el sol y la luna, que a todas luces son hermano y hermana.
si alguna significación tiene, es sin disputa la de amor terrestre. Pero el espíritu que aparece entre ellos desde arriba es calificado de unificador, por lo que la situación adquiere otro aspecto, ha de ser una unificación en el espíritu. Con ello coincide perfectamente una particularidad esencial de la imagen: el contacto con la mano izquierda ha desaparecido. En cambio, la mano izquierda de la luna y la mano derecha del sol sostienen las ramas, en correspondencia con el origen de las flores Mercury, los tres tubos de la fuente, y la mano derecha de la luna, así como la izquierda del sol, tocan las flores. Pero la vinculación por la mano izquierda ha cesado. Las dos manos de ambos solo se hallan relacionadas mediante el símbolo unificador. También este ha sufrido una modificación. Ya no hay sino 3 flores en vez de 5, y en lugar de la ogdoada aparece una hexas, una estructura hexaradical, en lugar, pues, de una doble cuaternidad, una doble trinidad. Evidentemente esta simplificación se ha llevado a cabo debido a que 2 elementos se unieron, probablemente los contrapuestos, por cuanto conforme con la doctrina alquimista cada elemento contiene en su interior a su contrario. La afinidad como aproximación amorosa logró también un resultado gracias al cual los elementos se han unido parcialmente, de modo que ahora solo queda el contraste de lo masculino-femenino. Después del axioma de María, la cuaternidad elemental se transformó en activa trinidad, que se va acercando cada vez más a la coniunctio de 2. Desde el punto de vista psicológico, cabe observar aquí que la situación del encubrimiento convencional ha sido desechada y se ha asumido la confrontación con la realidad sin recurrir a falsos velos ni a otros medios de embellecimiento. Con ello el hombre aparece tal como es y muestra aquello que antes estaba oculto bajo la máscara de la acomodación convencional, es decir, la sombra. Esta es integrada al yo por conciencialización, y merced a eso se efectúa una aproximación a la totalidad. La totalidad no constituye un estado perfecto, sino una integridad. Por la asimilación de la sombra, el hombre se torna, en cierto modo, corporal, y con ello aparece también su esfera de impulsividad animal, así como la psique primitiva o arcaica, en el cono luminoso de la conciencia, donde ya no se deja reprimir mediante ficciones o ilusiones. A consecuencia de eso, el hombre se convierte en el difícil problema que en sustancia es. Este hecho fundamental debe permanecer presente a la conciencia si es que uno quiere en verdad desarrollarse. La represión conduce, si no directamente al estancamiento, a un desarrollo unilateral y con ello finalmente a la disociación neurótica. El problema actual ya no es ¿cómo puedo librarme de mi sombra? Pues ya se ha visto bastante cuáles son los males de la unilateralidad. Más bien hay que preguntar, ¿cómo puede el hombre convivir con su sombra sin que de esa convivencia surja una serie de desdichas? El reconocimiento de la sombra predispone a la modestia y hasta al temor a la esencia insondable del ser humano. Esta precaución es muy necesaria porque si el hombre se siente tranquilo sin su sombra, es precisamente por desconocerla. Pero aquel que conoce a su sombra sabe que no está a salvo, porque por ella la psique arcaica, todo el mundo arquetípico, entra en contacto directo con la conciencia y la penetra de influencias arcaicas. Con eso aumenta en el caso que nos interesa el peligro de la afinidad, con sus proyecciones engañosas y su impulso de asimilar el objeto en el sentido de la proyección, esto es, de familiarizarlo, a fin de realizar la oculta situación incestuosa, la cual parece tanto más atractiva y fascinante cuanto menos se la comprende. La ventaja de la situación, en el peor de los casos, consiste en que con la mostración de la verdad, sin embozo, se plantea la cuestión esencial y con eso el yo y su sombra no persisten en mantener su duplicidad, sino que se integran en una unidad.
aun cuando ésta entrañe un conflicto. Pero con este progreso la alteridad de lo contrapuesto aparece con una claridad mayor, y entonces lo inconsciente intenta por lo común salvar la distancia mediante el acrecentamiento de la atracción, a fin de llevar a cabo de alguna manera la unidad ansiada. Coincide con esto el principio alquimista de que el fuego que mantiene el proceso debe ser primeramente lento para acrecentarse luego poco a poco hasta alcanzar la máxima intensidad. La inmersión en el baño. En esta imagen de la inmersión en el baño aparece un nuevo tema, que es el baño. Con ello volvemos en cierto modo a la figura 1, a la fuente de mercurio, que representa el surgimiento. El líquido es el mercurio, que no solo tiene 3, sino 1000 nombres. Simboliza la misteriosa sustancia psíquica que hoy designamos con el nombre de psique inconsciente. La fuente que brota de lo inconsciente elevándose ha alcanzado al rey y a la reina, o más bien son ellos los que descienden a su interior como en un baño. Este es un tema alquimista sumamente variado. Solo mencionaré algunas de las variantes. El rey está en peligro de ahogarse en el mar, o es aprisionado por él. El sol naufraga en la fuente de mercurio. El rey transpira en la estufa. El joven león se traga el sol. Gabricus desaparece en el cuerpo de su hermana, Bella, y allí se disuelve en átomos, etc. Significando por un lado un baño inofensivo, pero por el otro un peligroso crecimiento del mar, el espíritu tónico del mercurio, en forma líquida, comienza a envolver a la pareja real desde abajo, así como anteriormente aparecía en figura de paloma desde arriba. El contacto con la mano izquierda en la figura 2 ha bastado, evidentemente para despertar al espíritu de las profundidades y determinar la elevación de sus aguas. La inmersión en el mar significa una solutio, solución en el sentido físico, y en Dorneus al mismo tiempo la solución de un problema. Es una regresión hacia el oscuro estado inicial en el líquido amniótico del útero grávido. A menudo señalan los alquimistas que su piedra se forma como un niño en el seno materno. Llaman uterus al vas hermeticum y a su contenido foetus. Lo mismo que del lápiz dicen también del agua. Esta agua maloliente contiene en sí todo lo que necesita. Es un ser que se basta a sí mismo, como el ouroboros, el comedor de colas, del que también se dice que se engendra, se mata y se engulle a sí mismo. Es el agua lo que mata y reanima. Es el agua bendita, en la que se prepara el nacimiento del nuevo ser. Como aclara el texto de nuestra imagen, se ha de extraer de la naturaleza de los dos cuerpos nuestra piedra. El texto compara el agua también con el ventus, viento, de la tábula esmaradigna, donde se dice, el viento la ha llevado en su vientre. Nuestro Rosarium agrega, es evidente que el viento es aire, y aire es vida, y vida es alma, es decir, aceite y agua. La representación singular del alma, el alma soplo, como aceite y agua, se explica por la naturaleza doble del mercurio. El aqua permanens es uno de los numerosos sinónimos del mercurio, y las expresiones oleum, oleaginitas, untuosum, untuositas indican la sustancia arcana en particular, que asimismo es el mercurio. Esta figuración recuerda vivamente el empleo de los distintos aceites y del agua bendita en la iglesia. La sustancia doble es representada igualmente por el rey y la reina, lo cual podía fundarse en la commixtio de las dos sustancias en el cáliz. Me remito a una imagen similar de la coniunctio, que se encuentra en las 3 riches eures du duc de Berry, donde bajo el aspecto de hombrecillo y mujercita, desnudos, son ungidos en el baño bautismal del cáliz por 2 santos. La relación entre el opus alquimista con la misa es indudable, como lo demuestra el tratado de Melchior Sibinensis. Nuestro texto dice así:
Anima est sol et luna, el alma es sol y luna. El alquimista piensa con el rigor tricotómico medieval. El ser vivo, y su lápiz también lo es, se compone de corpus, ánima y spiritus. Nuestro texto observa al respecto. El cuerpo es Venus y femenino, el espíritu es Mercurio y masculino. El ánima como vinculum, lazo, entre corpus y spiritus, sería por tanto hermafrodita, o sea una conjunctio solis et lunae. El hermafrodita por excelencia es el Mercurio. Surgiría de este texto que la reina representa de por sí el cuerpo y el rey el espíritu, pero ambos se encuentran desligados sin el alma, pues ésta es el vínculo que los mantiene unidos. Hasta tanto no existe el lazo del amor, les falta el alma. Pero en nuestras imágenes lo que vincula es por una parte la paloma que adviene desde arriba y por la otra el agua de abajo. Esto es el vínculo, es decir, el alma. La representación de la psique que le sirve de base es, pues, una sustancia semicorporal, semiespiritual, un ánima media natura, como la designan los alquimistas, un ser hermafrodita que enlaza los contrarios, que en el individuo nunca es perfecto sin relación con los demás hombres. El hombre aislado carece de integridad, pues solo alcanza ésta por medio del alma, que a su vez no puede existir sin su otro aspecto, el cual siempre se encuentra en el tú. La integridad consiste en la articulación del yo y el tú, que aparecen como partes de una unidad trascendental, cuya esencia sólo puede ser concebida simbólicamente, por ejemplo, mediante el símbolo de lo redondo, la rosa, la rueda, o de la conjunctio solis et lunae. Los alquimistas llegan a afirmar incluso que corpus, ánima y spiritus de la sustancia arcana constituyen tan solo una unidad, porque surgen a partir del uno y con el uno, que es su propia raíz. Un ser que es fundamento y origen de sí mismo no puede ser sino la divinidad misma, si no se rinde tributo al dualismo no formulado de los paracelcistas, quienes opinaban que la prima materia es un increatum, increado. En el Rosarium preparacelcista se dice también que la quinta esencia es un corpus per se subsistens, differens ab omnibus elementis et elementatis, un cuerpo existente por sí mismo, diferente de todos los elementos y de todo lo creado con ellos. En lo que atañe a la psicología de nuestra imagen, resulta evidente que se trata de un descenso hacia lo inconsciente. La inmersión en el agua es una suerte de viaje nocturno por el mar. También en la alquimia, como lo muestra la Vicio Arisley, allí los filósofos se ven aprisionados junto con la pareja, hermano o hermana, dentro de una triple jaula de vidrio, en el fondo del mar por el Rex Marinus. Así como en los mitos primitivos el calor que reina en el vientre de la ballena es tan intenso que al héroe se le cae el cabello, también los filósofos sufren una temperatura muy elevada en su prisión, y del mismo modo que en el mito del héroe se trata de renacimiento y apocatástasis, así también aparece aquí la resurrección del muerto Tabritis, Gabricus, o el renacimiento del mismo, según otra interpretación. La travesía nocturna es una especie de descensus ad inferos, un descenso al Hades y un viaje al país de los espíritus, por tanto aún más allá de este mundo, es decir, de la conciencia, o sea, también una sumersión en lo inconsciente. Esto ocurre aquí a causa del surgimiento del mercurio tónico ígneo, esto es, de una libido presumiblemente sexual, que inunda a la pareja y forma el evidente contraste con la paloma celeste, que si bien es también desde lo antiguo un pájaro de amor, posee sin embargo en la tradición cristiana válida
asimismo, para los alquimistas, un significado puramente espiritual. En lo alto de la pareja se halla unida por el símbolo y el Espíritu Santo. Parece, por lo tanto, como si la inmersión en el baño realizara también la unificación en el plano inferior que se produce dentro del agua como contraposición al espíritu. Es la muerte del alma al convertirse en agua, Heráclito. Contraste e identidad, un problema filosófico solo en tanto constituye un problema psicológico. Con este desarrollo se repite el descenso del hombre primitivo y su aproximación a la physis, que amenaza con aprisionarlo. Imagen arcaica que atraviesa como leitmotiv toda la alquimia. En la forma moderna esta etapa corresponde a la conciencialización de las fantasías sexuales y a una correspondiente coloración de la transferencia. Resulta significativo que en esta situación, ya inconfundible, la pareja sostiene aún, con ambas manos, el símbolo radical que aporta el Espíritu Santo y que representa el sentido de su vinculación. Esto es, la integridad trascendental del hombre. La coniunctio. El rey y la reina quedaron sumergidos bajo el mar, esto es, volvieron al estado caótico originario, a la masa confusa. La physis aprisionó al hombre de la luz en el más apasionado abrazo, como reza el texto que sigue, pues Bella, que en este caso representa al mar materno, se levanta por encima de Gabricus y lo encierra en su útero, de manera que nada queda visible de él. Con tal amor ha abrazado a Gabricus que lo ha recogido totalmente dentro de su naturaleza y lo ha disuelto hasta reducirlo a una partícula ya indivisible. La hierogamia del sol y de la luna invade merced a la fecunda imaginación de los alquimistas hasta el reino animal, como indica la observación siguiente. Toma un mastín coetáneo y una perra armenia, haz que la cubra y te engendrarán un cachorro, etc. La simbólica no puede ser más brutal. Por otra parte, dice el Rosarium, en la hora de la conjunción surgen los más grandes portentos. En ese momento quiere decir, queda engendrado el Filius Philosophorum o Lapis. Una cita de Alfidius dice al respecto, la nueva luz de ellos es generada. Del cachorro dice, Cálid, que es coloris coeli, del color del cielo, y este cachorro te servirá en tu casa desde el principio, en este mundo y en el otro. De modo parecido dice Señor, ha dado a luz un hijo que sirvió a todos sus progenitores, pero es más brillante y luminoso, es decir, que su brillo supera al del sol y el de la luna. Este es en rigor el sentido propio de la coniunctio, determinar el nacimiento de aquello que representa lo uno y lo unificado. Es una reproducción del hombre de la luz desaparecido, que en la simbólica gnóstica, lo mismo que en la cristiana, es idéntico al logos y existió antes de toda creación, tal como lo encontramos en el comienzo del Evangelio de San Juan. Se trata, por lo tanto, de una idea cósmica que aclara suficientemente los superlativos de la definición alquimista. La psicología que encierra este símbolo central no es cosa sencilla. En una consideración superficial diríase que se trata del triunfo del impulso natural. Pero si se examina el dibujo más de cerca, se observa que la cohabitación tiene lugar en el agua, por tanto, en mari tenebrositatis, esto es en lo inconsciente. Esta interpretación encuentra apoyo en una variante de nuestra figura 5 que contiene el Rosarium, figura 6. Allí también el sol y la luna se hallan en el agua, pero ambos están provistos de alas. Representan, por tanto, el spiritus, esto es, el ser aéreo o el pensamiento. Como se deduce de los textos, el sol y la luna son dos vapores o fumi, que se van desarrollando poco a poco merced al fuego gradualmente intensificado, y se elevan como si tuvieran alas sobre la materia sometida a lo del
coctio y la digestio. Por eso la pareja de contrarios se representa también como dos pájaros en lucha, o como un dragón alado y otro sin alas. Que dos seres aéreos se apareen sobre o debajo del agua no afecta al alquimista en lo más mínimo, pues la modificación de sus sinónimos le resulta tan habitual que el agua no solo puede significar para él fuego, sino muchas otras cosas más asombrosas. Si por lo tanto nosotros interpretamos como vapor este agua, hemos de estar cerca de la verdad. No se trata sino de una solución hirviendo, en la cual las dos sustancias se unen. En lo que atañe al pronunciado erotismo de la imagen, debo recordar al lector que fue trazado para ojos medievales, y por tanto no posee en ningún modo significación pornográfica, sino simbólica. La hermenéutica y la meditación medieval supo ver sin inmutarse hasta en los pasajes más crudos del Cantar de los Cantares una glorificación espiritual. De igual modo ha de ser interpretada también la imagen de la coniunctio, la unión en la etapa biológica, como símbolo de la unio oppositorum en sentido más elevado. Con ello se declara por una parte que la unión de los opuestos resulta tan esencial en el arte regio como la cohabitatio para el entendimiento común, y por otra parte gracias a eso el opus ofrece analogía con la naturaleza, con lo cual la energía instintiva se transforma al menos parcialmente en una actividad simbólica. Merced a la creación de analogías semejantes, el instinto y la esfera biológica quedan liberados de la presión de los contenidos inconscientes. En cambio, la ausencia de símbolos pesa sobre la esfera instintiva. La analogía de la figura 5 es sin duda demasiado evidente para el gusto moderno, hasta el punto de quedar casi malogrado su propósito. En la experiencia médica, el parangón psicológico adopta con frecuencia, como lo sabe todo especialista, unas formas fantásticas que si las dibujara apenas si se distinguirían de nuestra imagen. Como indica el caso arriba mencionado, la concepción es representada algunas veces en forma simbólica y unos 9 meses después produce el inconsciente, como al influjo de una sugestión a echanche. La simbólica de un nacimiento o un niño recién nacido, sin que hubiese llegado a la conciencia de la paciente la concepción psíquica previamente ocurrida o que hubiese contado a sabiendas los meses de embarazo transcurridos. Por lo común, todo este proceso se verifica solo en forma de sueños y no es descubierto sino después de una reelaboración retrospectiva del material onírico. Muchos alquimistas computan la duración del opus por el tiempo de un embarazo y todo su proceso lo comparan con este. Lo que se acentúa es la unión mística, como claramente revelan los grabados precedentes por la persistencia del símbolo unificador. Desde luego, y esto no ha de carecer de honda significación, el símbolo desaparece en la imagen de la coniunctio. En este instante se realiza evidentemente su significado. Los partícipes se han convertido ellos mismos en un símbolo. Al principio representan sin duda dos elementos, luego forman uno solo, integración de la sombra, y finalmente los dos juntos con el tercero se convierten en una totalidad. De este modo se cumple el axioma de María. En esta unión desaparece también el Espíritu Santo y, como se ha señalado ya, el sol y la luna se transforman ellos mismos en espíritus. Lo que propiamente se intenta es un más alto ayuntamiento, un enlace en la identidad inconsciente que se ha podido comparar con el estado del caos primitivo y originario de la masa confusa, esto es, de la acertadamente llamada participation mystique, la relación inconsciente y contaminación de factores heterogéneos. Como mecanismo, la coniunctio no se diferencia de eso, pero sí en cuanto al hecho de que no constituye ningún estado natural originario, sino que es el resultado de un proceso o el objetivo de un esfuerzo. De todos modos, no es sino esto desde el punto de vista psicológico.
pero por lo común resulta impremeditado y es combatido vigorosa y conscientemente por el médico de orientación biologista. Se habla por ello de disolución de la transferencia. Esta posibilidad de desprender del médico la transferencia del paciente es cosa deseable para ambos y se acredita cuando se la consigue, como un logro positivo. Es de hecho posible en los casos en que debido a la juventud o a una predisposición singular del enfermo, o a un malentendido con el médico surgido de la proyección, o a una poderosa racionalidad, las mutaciones de los contenidos inconscientes proyectados llegan a un estado de inmovilidad insuperable y al mismo tiempo aparece una posibilidad exterior de transferir la proyección a otro objeto. Esta solución tiene poco más o menos el mismo mérito que conseguir convencer a alguien de que no debe entrar en la iglesia o que desista de alguna expedición peligrosa, o de contraer un matrimonio insensato a pesar de sentirse poderosamente atraído a ello. Por cierto, que no se puede sobreestimar el valor de la racionalidad, pero algunas veces cabe preguntarse, ¿es que sabemos en vigor lo suficiente o tanto sobre los dictados del destino individual como para poder en toda circunstancia dar el consejo adecuado? Sin duda que debemos obrar conforme a nuestras mejores convicciones. ¿Pero estamos seguros de que nuestras mejores convicciones son también las mejores para los demás? ¿Cuántas veces ignoramos lo que a nosotros mismos nos conviene y en cuántas ocasiones agradecemos a Dios de todo corazón, años después, por habernos impedido con su infinita bondad que siguiéramos nuestros planes razonables de otro tiempo? Más tarde le resulta muy fácil al crítico decir, pero eso no era, justamente, lo verdaderamente razonable. Pero ¿quién puede afirmar, con seguridad absoluta, cuándo está en lo verdaderamente razonable? ¿Y no es parte de la verdadera sabiduría de la vida sustraerse algunas veces a todo lo razonable y adecuado e incluir también lo llamado irracional e inadecuado dentro de la esfera de lo posible? No debe extrañarnos, por lo tanto, que se den muchos casos en que, no obstante los mayores esfuerzos, no aparece posibilidad alguna de una disolución de la transferencia, a pesar de que el paciente posee, desde el punto de vista racional, toda la comprensión necesaria y sin que quepa imputarle a él ni a sí mismo ninguna negligencia u omisión técnicas. Médico y paciente pueden ambos hallarse impresionados por la inmensa irracionalidad del inconsciente y arribar a la conclusión de que se debe cortar el nudo gordiano con la espada de una resolución violenta. Pero una separación quirúrgica de hermanos siameses es una empresa peligrosa. ¿Acaso se obtengan también resultados afortunados? Pero, a juzgar por mi experiencia hasta la fecha, estos han sido muy pocos. Me inclino, por tanto, a una solución conservadora del problema, cuando de hecho la situación es tal que ninguna otra posibilidad se ofrece y que el inconsciente insiste manifiestamente en la conservación del vínculo. El tratamiento del caso debe proseguir manteniéndose a la expectativa. Cabe la posibilidad de que la disolución aparezca en un momento posterior, pero también es posible que surja un embarazo psíquico cuya terminación natural debe ser esperada con paciencia, o que se trate de un destino que se admite o se trata de eludir con razón o sin razón. El médico sabe que el hombre siempre y por doquier se encuentra frente al destino. Aún la más simple enfermedad puede complicarse asombrosamente de un modo igualmente inesperado, un estado en apariencia grave puede tomar un giro favorable. Su arte ayuda a veces, otras veces falla. En el terreno psíquico, sobre todo, donde tan poco sabemos aún, se topa a menudo con lo jamás visto y hasta con lo inexplicable, cuyo de dónde y para qué resulta difícil o imposible de fundamentar. Por lo general, nunca se puede imponer nada a la fuerza, y allí, donde al parecer se logra imponer algo, acaso quepa arrepentirse más tarde. Más vale tener siempre presente que lo que uno sabe y puede es limitado.
Ante todo se debe tener calma y paciencia, pues con frecuencia puede más el tiempo que el arte. No todo puede y debe ser curado. A menudo se ocultan oscuros problemas morales o inexplicables marañas del destino bajo la capa de una neurosis. Una paciente sufrió durante años de depresiones y de una singular fobia a París. Fue liberada de las primeras, pero la segunda aparecía invisible. Sin embargo, se sentía tan bien que quiso arriesgarse a no hacer caso de su fobia. Consiguió llegar a París, pero al día siguiente perdió la vida en un accidente de automóvil. Un paciente sufría de una fobia singular, irreductible a las escalinatas. Una vez se encontró por casualidad en medio de un tumulto callejero, donde sonaban tiros. Se hallaba justamente delante de un edificio público al que daba acceso una ancha escalinata. A pesar de su fobia, echó a correr hacia arriba a fin de buscar protección dentro del edificio, pero cayó sobre las gradas, mortalmente herido por una bala perdida. Tales casos muestran que los síntomas psíquicos deben ser juzgados con extremo cuidado. Y lo mismo vale para las múltiples formas y contenidos de la transferencia. Más de una vez proponen al médico enigmas casi insolubles o le ocasionan otras molestias que a menudo tocan el límite de lo soportable y a veces hasta lo sobrepasan. En una personalidad ética que toma en serio su manipulación del alma humana, esto origina conflictos morales y deberes contrapuestos, cuya aparente o real insolubilidad ha ocasionado ya más de una desgracia. Quisiera, por lo tanto, fundado en una larga experiencia, prevenir contra un excesivo entusiasmo terapéutico. Tratar con el alma constituye una de las ocupaciones más arduas, y justamente en este terreno se afanan los más incompetentes, no sin culpa de las facultades médicas, que demasiado largo tiempo se negaron a admitir que el alma pertenece a los factores etiológicos de la patología, aun cuando no supieran qué hacer con ella. Ciertamente la ignorancia nunca es recomendable, pero suele ocurrir con frecuencia que ni el más amplio conocimiento resulte suficiente. No ha de pasar un día, pues, sin que el psicoterapeuta se acuerde modestamente de que aún le queda todo por aprender. El lector no debe figurarse que la psicología se halla en condiciones de explicar, de alguna manera, lo que significa más alto ayuntamiento, y por lo tanto lo que es conyunctio y embarazo psíquico, o en fin, lo que quiere decir hijo del alma. No debe afectarnos que en este delicado terreno el profano, así como nosotros en nuestro propio cinismo, se aparte con una sonrisa compasiva e hiriente gesto cuando choca con estos pobres sustitutos, según los ve él. Pero la observación científica, es decir, desprejuiciada, que no busca sino la verdad, debe guardarse de una valoración e interpretación precipitada, pues se encuentra aquí frente a hechos anímicos que el juicio intelectual no puede suprimir o escamotear con un juego de manos. Entre los pacientes hay personas inteligentes y juiciosas que poseen tanto como el médico la posibilidad de forjar interpretaciones desvalorizadas, pero que no pueden servirse de esa arma ante los hechos que a ellos mismos les ocurren. Con la palabra insensato solo se puede eliminar aquello que no se le impone a uno tiránicamente en las noches de silencio y soledad. Pero esto lo hacen efectivamente las imágenes procedentes del inconsciente. Como quiera que se designe este hecho, ello en nada afecta a la cosa misma. Si es una enfermedad, es preciso tratar este morbus sacer conforme lo exige su naturaleza. El médico puede consolarse pensando que al igual que todos sus colegas, no solo quieren su atención pacientes curables, sino asimismo crónicos. Por cierto que el material de observación no nos brinda suficientes motivos para hablar demasiado de enfermedad. Por el contrario, se observa que se trata de un problema moral y con frecuencia se necesitaría un sacerdote que no confiese ni convierta, sino que escuche, atienda
y a su vez proponga esa situación singular a Dios, para que sea Él quien resuelva. Patientia et mora son inexcusables en esta labor. Se debe saber esperar. Bastante trabajo hay con la cuidadosa elaboración de los sueños y los contenidos inconscientes. Lo que no soporta el médico, tampoco lo soporta el paciente, y por ello debe poseer el primero un conocimiento real de estas cosas y no meras opiniones, que en definitiva no son más que derivaciones de la filosofía vigente en el momento en que vive. Con el objeto de incrementar tan necesario conocimiento, mis investigaciones se remontan a los tiempos antiguos en que la introspección y la proyección resultaban aún muy ingenuas y se reflejaban fondos anímicos que para nosotros se hallan casi perdidos. He aprendido mucho en esa fuente, para mi propio ejercicio profesional, sobre todo para la comprensión inapreciable del fascinante poder de los contenidos que aquí se estudian. Al paciente no le parecen, por cierto, muy fascinantes esos contenidos, pero en cambio sufre de una coerción proporcionalmente incrementada, en cuya intensidad puede volver a encontrar la potencia de aquellas profundas imágenes. Pero él, de acuerdo con el espíritu de nuestro tiempo, interpretará racionalmente el hecho de esta coerción, y por ello no percibirá los fundamentos irracionales de su transferencia, ni las imágenes arquetípicas, ni creerá en ellos. La muerte. El vas hermeticum, la fuente y el mar se han transformado aquí en sarcófago y tumba. La pareja está muerta y se ha fundido en un bicéfalo. A la fiesta de la vida sigue el lamento de la muerte. Del mismo modo que Gabricus muere después de unirse a su hermana, y tal como siempre encuentra el hijo amado de la diosa asiática un temprano fin después de la hierogamia, así también surge después de la conjunctio oppositorum una calma semejante a la muerte. Esto es que cuando los contrastes se unen, se quieta toda energía, desaparece el desnivel. Con el desborde de la alegría y el anhelo nupcial, la catarata ha alcanzado su máxima profundidad, originándose un río estancado sin corriente ni oleaje. Así al menos parece, observado desde el exterior. Como reza la leyenda, esta figura representa la putrefactio, la putrefacción, por tanto la descomposición de una estructura anteriormente viva. Pero la imagen se llama también conceptio, dice el texto, corruptio unius generatio est alterius. La corrupción del uno es la generación del otro. Con lo que se quiere significar que esta muerte es un estado intermedio al que ha de seguir una nueva vida. Ninguna vida nueva puede originarse, afirman los alquimistas, si antes no se ha extinguido la vieja. Comparan el arte de la actividad del sembrador, que hunde en la tierra la semilla donde muere, a fin de renacer a una nueva vida. Imitan, pues, con su mortificatio, interfectio, putrefactio, combustio, incineratio, calcinatio, etc., la obra de la naturaleza. Parangonan también su labor con la muerte del hombre, sin la cual no podría alcanzarse la vida nueva, la eterna. El cadáver que queda de la fiesta es ya un cuerpo nuevo. Esto es un hermafroditus, unión de Hermes, Mercurio, con Afrodita, Venus. Por ello aparece en las representaciones alquimistas una mitad del cuerpo masculina y otra femenina. Y como el hermafroditus resulta ser el buscado rebis o lápiz, representa el ser para cuyo engendramiento se acomete la obra. Mas no se ha alcanzado aún el fin propuesto mientras el lápiz carece de vida. Se lo imagina como animal, como ser vivo dotado de cuerpo, alma y espíritu. En la inscripción se dice que la pareja, que representa el espíritu y el cuerpo, está muerta, y que el alma, evidentemente una sola, con gran pesar, se separa de ellos. Si bien hay otras interpretaciones también aplicables al caso,
no es posible evitar la impresión de que la muerte es en cierto modo un castigo por el incesto cometido, pues la muerte es el premio del pecado. Esto explicaría el gran pesar del alma y asimismo la negrura que se menciona en las variantes de nuestra imagen. Aquí el sol se tornó negro, que esta negrura es inmundicia, resulta evidente por la ablución, que se hace necesaria luego. La conuptio fue, como incesto, culpable y resultó de ella una impurificación. La nigredo aparece siempre vinculada con tenebrositas, las tinieblas de la tumba y del Hades, por no decir del infierno. La elevación que comenzó con el baño nupcial condujo, pues, hasta el fondo más bajo de la muerte, las tinieblas y la culpa. Mas con la aparición anticipada del hermafrodita, se ofrece también al adepto el aspecto halagüeño, lo cual, por cierto, no resulta inmediatamente transparente desde el punto de vista psicológico. La situación representada en nuestra imagen es una especie de miércoles de ceniza. Se rinde cuentas y se abre un tenebroso vacío. La muerte significa un estado de extinción absoluta de la conciencia, y con ello una suspensión total de la vida anímica, en cuanto es capaz de conciencialización. Ese giro catastrófico que en tantos lugares fue objeto de lamentaciones anuales, de Linos, de Tamus, de Adonis, ha de corresponder a un arquetipo importante, puesto que incluso hoy día existe un viernes similar. Un arquetipo simboliza un acontecimiento típico. Según se ha visto, se verifica en la conjunción la unión de dos figuras, de las que una representa el principio diurno, o sea, la conciencia luminosa, y la otra una luz nocturna, o sea, lo inconsciente. Este último siempre proyectado, ya que es imposible verlo directamente, porque no forma parte como sombra del yo, sino que es colectivo. Debido a eso se lo siente extraño y se supone que pertenece a aquellas personas con las que existe alguna vinculación emocional. Además, lo inconsciente del hombre tiene un signo femenino, se oculta, por decirlo así, en su lado femenino, que él no percibe como tal, sino que lo encuentra del modo más natural en la mujer que lo fascina. Por ello es el alma de sexo femenino. En cuanto se produce entre el hombre y la mujer una identidad inconsciente de cualquier género, él adquiere los rasgos del ánimus de ella, y ella los del ánima de él. Si bien ni el ánimus ni el ánima llegan a constelizarse sin la intervención de una correspondiente personalidad, esto no significa que la situación así originada sea otra que una relación e intriga personales. Esto último es sin duda un hecho, pero de ninguna manera el hecho principal. Este se halla representado por la vivencia subjetiva de la situación. Lo cual quiere decir, en otras palabras, es un error creer que la explicitación personal con el compañero desempeña el papel principal. Este papel corresponde por el contrario, a la explicitación interna del hombre con el ánima y a la de la mujer con el animus. La conjunción no se verifica tampoco con el compañero personal, sino que representa un juego regio entre lo activo masculino de la mujer, o sea el animus por una parte, y lo pasivo femenino del hombre, es decir, el ánima por la otra. Aunque estas dos figuras procuran constantemente seducir al yo para que se identifique con ellas, en rigor solo es posible una explicitación verdadera, aún de naturaleza personal, cuando no se identifica con ellas. La no identificación exige un considerable esfuerzo moral. Solo es legítima, además, cuando no se la emplea como pretexto para sustraerse a la explicitación personal en la medida necesaria. Si la concepción psicológica con la que se acomete esta explicitación es demasiado personalista, no se ha explicado suficientemente el hecho con precisar que se trata de un arquetipo colectivo que nada tiene de personal.
representa en verdad un fundamento general universalmente difundido, y esto hasta tal punto que con frecuencia parece prudente hablar menos de mi ánima o de mi animus que del ánima y del animus. Como arquetipos que son, estas estructuras son por lo menos a medias magnitudes colectivas e impersonales. Y ocurre sobre todo que cuando se cree estar en lo propio, por identificarse con ellas, por eso mismo se está más alejado que nunca de sí mismo y próximo al tipo medio de Homo sapiens. El pensamiento de que en definitiva se trata de una unión transsubjetiva de estructuras arcaicas debe mantenerse siempre presente a los actores del juego regio, sin que se olvide nunca que la relación es de naturaleza simbólica y que tiene por objeto el logro de la individuación. En nuestra serie de imágenes este pensamiento está indicado por la flor. Por tanto, cuando el opus se interpone en forma de rosa o rota, la relación inconsciente y puramente personal se convierte en problema psicológico, con lo que se impide ciertamente el hundimiento en la total oscuridad, pero de ningún modo se anula la acción del arquetipo. Lo mismo que se han de pagar las consecuencias por seguir un camino equivocado, así se ha de expiar también el hecho de tomar el justo, pues por mucho que los alquimistas apreciaran la venerabilis natura, tratábase en todos los casos de un opus contra naturam. Es antinatural cometer un incesto, y es contrario a la naturaleza no seguir una fuerte inclinación. Y sin embargo, es la misma naturaleza la que obliga a tal conducta, pues se trata de una libido de parentesco. Es pues como dice el pseudo Demócrito, la naturaleza se regocija en la naturaleza vence a la naturaleza gobierna a la naturaleza. Los instintos del hombre no están armónicamente acordados, sino que luchan violentamente entre sí. Conforme a la interpretación optimista de los antiguos, esta lucha no tiene empero un carácter caótico, sino que tiende a establecer un orden superior. Así el choque del ánima y el animus entraña un conflicto y un problema de difícil solución que nos plantea la naturaleza misma. Ya se haga esto o aquello, de ambas maneras se agravia la naturaleza, que debe padecer, por así decirlo, hasta la muerte, pues el hombre meramente natural debe en cierto modo morir durante el curso de su vida. Por eso el símbolo cristiano de la crucifixión es ejemplar y constituye una verdad eterna. Hay cuadros medievales que representan cómo Cristo es clavado a la cruz a causa de sus propias virtudes. Otras gentes pagan de ese modo sus vicios. Quienquiera que se halle en el camino de la integridad no puede eludir esa suspensión particular que representa la crucifixión, porque infaliblemente encontrará a aquel que lo cruzará, es decir, ante todo, al que él no debe ser sombra, en segundo lugar al que no es él sino el otro, realidad individual del tú, y en tercer lugar al que es su no yo psíquico, es decir, lo inconsciente. El cruce está indicado mediante las ramas floridas del rey y la reina que se entrecruzan, y éstas a su vez representan aquello que atraviesa como ánima al hombre y como animus a la mujer. El encuentro con lo inconsciente colectivo es un acontecimiento fatal sobre el cual el hombre natural nada sospecha hasta que se haya envuelto en él. Solo conoces uno de los impulsos, ojalá jamás aprendas cuál es el otro. Este proceso, que al principio parece enmarañado, es el fundamento del opus, mediante el cual éste procura representar figurativamente el conflicto, la muerte y la resurrección sobre un plano más elevado. Primero en la práctica en forma de transformaciones químicas, y luego en forma intuitivo-conceptual en la teoría. El mismo fenómeno puede sospecharse como fundamento de cierta ópera religiosa, puesto que existen paralelos notables entre la simbólica eclesiástica y la alquimista. Como psíquico por excelencia conocen ese fenómeno la psicoterapia
y la psicología de las neurosis, pues representa el contenido de las neurosis de transferencia. El objetivo esencial del opus psicológico es la conciencialización, esto es, en primer lugar, el volver conscientes los contenidos hasta entonces proyectados. Este empeño conduce gradualmente al conocimiento de los otros hombres, así como al de sí mismo, y con ello a la diferenciación entre aquello que uno es realmente y aquello que en él se proyecta, o lo que uno se figura de sí mismo en la fantasía. En este proceso el individuo se encuentra tan absorbido por su propio esfuerzo, que apenas tiene conciencia de hasta qué punto está no solo impelido por la naturaleza, sino también sostenido por ella, hasta qué punto, en otras palabras, le importa al instinto alcanzar ese nivel superior de conciencia. Este impulso hacia una conciencia más alta y más vasta determina la civilización y la cultura, pero no puede alcanzar este fin sin que el hombre se ponga también a su servicio voluntariamente. Los alquimistas eran de opinión que el artifex es el servidor de la obra y que no es él sino la naturaleza quien la lleva a cabo. Pero de parte del hombre se requiere un querer tanto como un saber. Allí donde no se encuentran ambos, el impulso queda estancado en la etapa de lo simbólico natural y sólo ocasiona una perversión de aquella tendencia a la totalidad que para alcanzar su objetivo necesita de todas las fragmentaciones de la integridad, esto es, también de aquellas que se hallan proyectadas en un tú. Es allí donde los busca a fin de restablecer la pareja real que todo hombre posee en su totalidad. Ese hombre primigenio, bisexual, que no necesita más que a sí mismo. Cuando aquella tendencia aparece, el hombre se encubre en su simbólica incestuosa, pues lo femenino más próximo a un hombre es su madre, su hermana o su hija, cuando no lo busca en sí mismo. Con la integración de las proyecciones que el hombre puramente natural, en su ingenuidad espontánea, no puede conocer por tales, se dilata hasta tal punto la personalidad que el yo normal en gran medida desaparece, es decir, que se origina una inflación positiva o negativa cuando uno se identifica con los contenidos integrados. En el primer caso se da algo aproximado a un delirio de grandeza más o menos consciente. En el segundo se experimenta como una aniquilación del yo, o bien los dos estados se alternan. En todos los casos la integración de los contenidos que siempre habían sido inconscientes y proyectados implica una seria lesión del yo. La alquimia expresa tal situación mediante el símbolo de la muerte, la herida o el envenenamiento, o por medio de una curiosa figuración de la hidropesía que en los Aenigma Merlini está representada por una desmedida ingestión de agua por parte del rey. Bebe tanto que por tal causa se disuelve a sí mismo y debe ser nuevamente curado por los médicos alejandrinos. Se excede, pues, con lo inconsciente y en consecuencia queda disociado. Según me parece, todos mis miembros se separan. Hasta la misma Mater Alchemia es en su mitad inferior hidrópica. Evidentemente la inflación se transforma en la alquimia en un edema psíquico. Como sostiene la alquimia, la muerte significa al mismo tiempo conception del filius philosophorum, idea que constituye una variación particular de la doctrina del anthropos. La concepción por medio del incesto es prerrogativa divina y regia, de cuyas ventajas le está vedado gozar al hombre común. Este es el hombre natural, el rey y Eros, por el contrario, es el hombre sobrenatural, el bautizado con espíritu y agua, esto es, concebido en el agua bendita y nacido de ella. Es el Cristo gnóstico, que en el bautismo desciende sobre el hombre Jesús y lo vuelve a abandonar antes del fin. Este hijo es el hombre nuevo, que surge de la unión del rey y de la reina, y no es que la reina le dé nacimiento, sino que ella misma con el rey se transforman en el nuevo ser.
Traducido al lenguaje psicológico, este mitologema quiere decir la unión de la conciencia o de la personalidad yoica con lo inconsciente personificado como ánima engendra una nueva personalidad que engloba a los dos componentes. La nueva personalidad no es de ningún modo un tercero entre lo consciente y lo inconsciente, sino que es estos dos juntos. Es trascendente a la conciencia y por tanto ya no debe calificarse de yo, sino de sí mismo. Para la comprensión de este concepto, cabe referirse al Atman hindú, cuya fenomenología, es decir, su existencia personal y cósmica, constituye un paralelo exacto con el concepto psicológico del sí mismo y del Filius Philosophorum. El sí mismo es yo y no yo, subjetivo y objetivo, individual y colectivo. Es como concepto esencial de la unión total de los opuestos, el símbolo unificador, y sólo puede ser expresado conforme a su naturaleza paradójica, mediante figuras simbólicas. Estos símbolos emergen empíricamente, como lo sabe el médico, en los sueños y fantasías espontáneas, y hallan su expresión visible en los temas mandálicos, que aparecen en los sueños, dibujos y pinturas del paciente. En sí mismo no constituye, por lo tanto, si se lo comprende bien, ninguna doctrina, sino una imagen que se origina mediante la operatio naturae, como símbolo natural, más allá de toda intención consciente. Me veo obligado a subrayar esta evidencia porque ciertos críticos siguen creyendo aún que es posible desentenderse de los fenómenos de lo inconsciente, como si fueran meras especulaciones. Se trata de hechos comprobables que todo médico puede conocer cuando se encuentra frente a los casos pertinentes. La integración de sí mismo es en el fondo un problema de la segunda mitad de la vida. Los símbolos traumáticos de carácter mandálico pueden ciertamente haber aparecido mucho antes, sin que con ello el crecimiento del hombre interior se haya vuelto un problema directo. Tales sucesos, aislados, pueden ser fácilmente pasados por alto, de modo que se dé la impresión de que los fenómenos arriba indicados no son sino raras curiosidades. No lo son, sin embargo, sino que ocurren en todos los casos en que el proceso de individuación se convierte en objeto de observación consciente, o bien allí donde, como en la psicosis, lo inconsciente colectivo anega la conciencia y la llena de sus arquetipos. La ascensión del alma. Aquí prosigue la pintura de la putrefacción. Todo se disuelve y el alma asciende al cielo. Es una sola alma la que se desprende de los dos, que evidentemente se tornaron uno. Con ello se destaca la naturaleza del alma como vinculum o ligamentum, lazo, medio de enlace. Esto es su función relacional. Como en la muerte verdadera, el alma se separa del cuerpo y vuelve a su origen celestial. Lo uno que ha brotado de los dos es su estructura transformada, que aún no ha llegado a ser, sino que solamente está concebida. Pero contrariamente a lo que se debería esperar en una concepción, el alma no desciende para animar a un cuerpo, sino que abandona a éste para ascender. El alma se presenta aquí a todas luces como idea de la unidad, que no ha llegado aún a ser hecho concreto, sino que sólo existe en potencia. A la idea de totalidad que se compone de sponsus y sponsa, se refiere el rotundus globus coelestis. La correspondencia psíquica es un oscuro estado de desorientación. La separación de los elementos significa una disociación y disolución de la conciencia del yo existente hasta entonces. La analogía con un estado esquizofrénico es evidente y es un hecho que debe tomarse en serio, cuanto que es este precisamente el instante de la conciencialización de lo inconsciente colectivo, del no yo psíquico. Es el momento en que pueden aguzarse psicosis latentes. Esta disolución, que suele durar con frecuencia mucho tiempo, junto con la desorientación de la conciencia, pertenece a las etapas más difíciles del tratamiento analítico,
y pone a veces a prueba de la manera más extrema la paciencia, el aliento y la fe en Dios del médico y del paciente. La disolución y la desorientación implican, pues, un estado no libre de impulsividad y falta de control, un estado sin alma, de abandono a los afectos y fantasías autoeróticas. Un alquimista dijo de este estado de mortal oscuridad: este es el gran signo en cuya investigación algunos perecieron. Este estado crítico, en que la conciencia amenaza de continuo hundirse en lo inconsciente, es semejante a los tan frecuentes casos de pérdida del alma entre los primitivos. Se trata aquí de un abaissement du niveau mental, más o menos repentino, un descenso de la tensión consciente, que en el primitivo resulta tanto más fácil cuanto que su conciencia es harto débil aún y le exige un considerable esfuerzo. De ahí también su incapacidad de una concentración deliberada y voluntaria, y su extrema fatigabilidad psíquica, como bien puede comprobar en conversaciones con los primitivos. El ejercicio del yoga y el dhyana, ampliamente difundido en el Oriente, implica un abasement deliberadamente operado con fines curativos, por tanto una separación del alma producida con medios técnicos. En algunos casos hasta pude comprobar la existencia de levitaciones, experimentadas subjetivamente en momentos de desequilibrio particularmente dolorosos. Estando los pacientes en cama, se sentían cerner horizontalmente en el aire, fuera de su cuerpo, a varios pies de altura, lo que en apariencia corresponde por una parte al fenómeno del llamado sueño mágico, y por otra a la levitación parapsíquica, que también se ha atribuido muchas veces a los santos. El cadáver, en cuanto resto de lo que ha sido, representa al hombre tal como existió hasta ese momento, y que está condenado a la desaparición. Los martirios, tormenta del procedimiento alquimista, pertenecen a este estadio de la muerte reiterada. Se trata de membra secare artius sequestrare ac partes mortificare et in naturam quae in eo lapide est vertere. Cortar miembros, dividirlos en trozos aún más pequeños y quitar la vida a las partes y transformarlas en la naturaleza, que en ella está contenida la sustancia arcana, como reza una cita de Hermes en el Rosarium. En el mismo lugar se dice más adelante: se debe vigilar el agua y el fuego que se albergan en la sustancia arcana y contener sus aguas con su agua, aun cuando ésta no es realmente ningún agua, sino la forma ígnea del agua verdadera. La sustancia valiosa, el alma, amenaza evadirse de la solución hirviente en que se dividen los elementos. Lo último es una paradoja compuesta de fuego y agua, que no es sino el mercurio, el cual, como servus o servus fugitivus, esclavo o siervo fugitivo, siempre está dispuesto a huir, esto es, que teme la integración en la conciencia. Pero debe ser retenido con el agua, cuya naturaleza paradójica corresponde a la esencia del mercurio y lo aprehende y contiene. En estas palabras hay como una indicación de la terapéutica necesaria. La orientación del médico debe ser mantenida contra la desorientación, esto es, que debe saber lo que este estado significa y contener los contenidos valiosos de los sueños precisamente con el aqua doctrinae, adecuada a la naturaleza de lo inconsciente, o sea, con interpretaciones e ideas que satisfagan la simbólica del inconsciente. Las teorías intelectualistas o las llamadas científicas no son adecuadas a la naturaleza de lo inconsciente, puesto que se sirven de un idioma conceptual que no tiene ninguna semejanza con la simbólica expresiva de lo inconsciente. Las aquae deben ser atraídas y contenidas mediante un aqua, esto es, mediante la forma ígnea verae aquae. La interpretación que haga esto posible ha de proceder por ello mismo con imágenes y símbolos y atender a la experiencia de los contenidos inconscientes. No debe por tanto perderse demasiado en lo abstracto y lo intelectual,
siendo lo mejor que permanezca dentro del marco del mitologema tradicional que ya dio pruebas de la amplitud de su naturaleza. Así sea, en atención a los objetivos prácticos, esto no excluye la satisfacción de exigencias teóricas, solo que éstas deben quedar reservadas al usum medici. El objetivo de la terapéutica es un fortalecimiento de la conciencia y, siempre que sea posible, yo procuro estimular al paciente hacia la actividad espiritual y hacia una dominación comprensiva de la masa confusa de su espíritu, a fin de proporcionarle un punto de vista audesus de la melee. En esta tarea nadie cae finalmente en el peligro de perder la comprensión que ya tenía. Pues bien, hay gentes que hasta ese momento no sabían para qué la tenían, pero en tal situación actúa como salvadora. Mediante la comprensión queda integrado lo inconsciente y con ello se origina gradualmente un punto de vista más elevado que sustituye a ambos, el consciente y el inconsciente. Luego resulta ser también que la dominación desde lo inconsciente es como una inundación del Nilo que aumenta la fecundidad de la tierra cultivable. Es así como debe ser entendido el himno de alabanza que dedica el Rosarium a ese estado. Oh naturaleza, bendita eres y bendita es tu obra, porque del imperfecto haces lo perfecto, de la verdadera putrefacción que es negra y oscura. Luego haces germinar cosas nuevas y distintas, con tu verdor haces aparecer los diversos colores. Al principio resulta incomprensible que tal estado oscuro merezca especial elogio, puesto que la nigredo se refiere por lo general a un estado de ánimo melancólico y sombrío que recuerda a la muerte y a la tumba. Mas el hecho de que la alquimia medieval no sólo tenía vinculación con la mística de su tiempo, sino que representa por sí misma una forma de esa mística, nos permite traer a colación, a fin de parangonarla con la nigredo, la obra de San Juan de la Cruz, titulada Noche Oscura del Alma. El autor concibe la noche espiritual del alma como un estado decididamente positivo, en el que la invisible y por tanto oscura luz divina atraviesa el alma y la purifica. La aparición de los colores, la llamada cauda pavonis, cola de pavo real, significa, conforme a la interpretación alquimista, la primavera, o sea, la renovación de la vida. Post tenebras lux. El texto continúa: Ista nigredo nuncupatur terra. Esta negrura se llama tierra. El mercurio en el que se ahoga el sol es un espíritu tónico, un deus terrenus, como lo llaman los alquimistas, la sapientia Dei, que al crear la criatura material se ha encarnado en ella. Lo inconsciente es el espíritu de la naturaleza tónica y contiene las imágenes arquetípicas de la sapientia Dei. Solo que el intelecto del hombre civilizado de nuestro tiempo se había extraviado demasiado lejos en el mundo de la conciencia, de modo que quedó aterrorizado cuando de pronto descubrió el rostro de su madre, la tierra. La representación del alma como homúnculos significa que constituye ya la etapa preliminar del filius regius, por tanto del hombre primigenio unificado en sí mismo, hermafrodita, el antropos. Así como éste había caído originariamente en el poder de la physis, ahora se vuelve a elevar, liberado de la prisión en el cuerpo mortal. Emprende una suerte de viaje al cielo, con lo que dice la tábula esmaradigna. Une así las fuerzas de arriba. Él es la fuerza esencial de lo de abajo, que como la tercera filialidad en la doctrina de Basílides, tiende a elevarse de abajo arriba, pero no para quedarse en el cielo, sino para reaparecer sobre la tierra como potencia curativa, instrumento de inmortalidad y perfección,
como mediador y salvador. Su parentesco con la idea cristiana de la parusia es manifiesto. La interpretación psicológica de ese fenómeno lleva al terreno de la experiencia interna, que se sustrae a las representaciones más desprejuiciadas e irreverentes de la ciencia. El concepto de misterio, tan antipático al temperamento científico, se impone aquí al entendimiento del investigador, pero no a la manera de un velo de la ignorancia, sino más bien como una confesión de incapacidad de traducir lo conocido al lenguaje intelectual acostumbrado. Me limito, por tanto, a señalar al arquetipo que deviene aquí vivencia interna, esto es, el nacimiento del niño divino, o expresado en el lenguaje de los místicos, del hombre interior. La purificación. La caída del rocío es un signo precursor del próximo nacimiento divino. El ros Gedeonis, rocío de Gedeón, es sinónimo del aqua permanens, por tanto, del mercurio. Una cita de Señor del texto de Rosarium que sigue, dice: «Mas el agua que he mencionado es cosa que desciende del cielo, y la tierra lo coge con su humedad, y el agua del cielo es retenida por el agua de la tierra, y el agua de la tierra, a causa de su servidumbre y de su tierra, reverencia a aquella, y el agua se junta con el agua, y el agua contendrá al agua, y Alvirá será blanqueada por Astuna». El blanqueo es comparado con el ortus solis, salida del sol. Es la luz que surge después de las tinieblas, la iluminación después del oscurecimiento. Una cita de Hermes dice: «Azot et ignis latonen abluunt, et nigredimnem ab eo auferunt». Azot y fuego lavan el lato y le quitan la negrura. El espíritu de Mercurio, en su imagen celestial como sapientia y como Espíritu Santo, fuego, viene de lo alto y limpia la negrura. Nuestro texto prosigue: «Blanquead la negrura y romped los libros a fin de que no se quiebren vuestros corazones». Esta es propiamente la obra sintética de todo sabio, y también la tercera parte de todo el opus. Unid, pues, como se dice en la turba, lo seco con lo húmedo, es decir, la negra tierra con su agua, y cocedla hasta que se torne blanca. De este modo habréis blanqueado el agua y la tierra por sí mismas, y el agua con la tierra, pero ese blanco se llama aire. A fin de que se sepa que el agua es el aqua sapientiae, y que el rocío que cae del cielo es la gracia de la iluminación y de la sabiduría, a lo anterior sigue inmediatamente una extensa digresión sobre la sabiduría basada en el Septimum Sapientiae Salomonis. Él, Salomón, hizo conocer el empleo de esta ciencia a guisa de luz y la exaltó por encima de toda belleza y todo bien, y no puso en parangón con ella el valor de las piedras preciosas, pues, comparado con él, el lápiz, todo oro, es como ligera arena, y el vapor de la plata es como barro junto a él. Pues mejor es obtenerlo a él que el beneficio del más puro oro y plata. Su fruto es más valioso que todas las riquezas de la tierra, y cuanto puede ser anhelado en este mundo no admite parangón con ello. Larga vida y salud son a su derecha e izquierda gloria y riqueza infinita. Sus caminos son bellos y ponderables métodos, nada despreciables, y sus sendas son mesuradas y no presurosas, sino que requieren una labor perseverante y asidua. Un árbol de la vida es ella, para todos los que la comprenden, y una luz no extinguible. Bienaventurados aquellos que la dominan, pues la ciencia de Dios no declinará jamás, como lo atestigua Alfidius cuando dice: «Aquel que una vez ha descubierto esta ciencia, tendrá en ella el alimento auténtico y eterno».
A este propósito quisiera señalar que la simbólica acuática de la sabiduría y del espíritu se remonta en primer lugar a la parábola de Cristo en la conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Cómo debe ser interpretada esta alegoría nos lo enseña un contemporáneo de nuestros alquimistas, el cardenal Nicolás de Cusa, en uno de sus sermones. La negrura de la oscuridad es eliminada con el aqua sapientiae, esto es, con la scientia nostra, en otros términos, con el don otorgado por Dios del arte regio y su conocimiento. La mundificatio, limpieza, significa, como se ve, la separación de todo lo superfluo que se adhiere a la totalidad de los productos meramente naturales, en especial modo la separación de los contenidos simbólicos de lo inconsciente, que para el alquimista se proyectaban en la materia. Actúa así conforme a la regla onírica de Cardan, según la cual la labor interpretativa debe reducir el material onírico a su común denominador. Esto es lo que él llama en su laboratorio la extractio animae, y lo que en el terreno psicológico se podría definir como la elaboración de la idea. La tarea requiere, como se sabe, una problemática o hipótesis previa o presupuesta, esto es, cierta base conceptual mediante la cual pueda ser apercibida. Este supuesto es para el alquimista su aqua, por lo común ya existente, o la sapientia, inspirada por Dios, la que también se obtiene mediante el aplicado estudio de los libros, es decir, de los clásicos alquimistas. De ahí la referencia a los libros, que en esta fase deben ser rotos, esto es, evitados, a fin de que, como dice el texto, no se quiebre el corazón. Esta singular advertencia, que a todas luces no puede ser explicada a partir de los supuestos químicos, posee sin embargo justamente en esta etapa una profunda significación. El agua de ablución, el aqua sapientiae, está calificada de donus spiritus sancti en las doctrinas y sentencias de los maestros y facilita a los filósofos la comprensión de la miracula operis. Es fácil, por tanto, caer en la tentación de tomar el conocimiento filosófico por el supremo bien, como revela la cita precedente. En el terreno psicológico, el paralelo de esta actitud sería el tomar por fin de la obra la conciencialización de los contenidos inconscientes y eventualmente su valorización teórica. En ambos casos se impone el concepto de espíritu, la definición de que es algo relativo al pensar y al intuir. Los dos empeños aspiran evidentemente a un fin espiritual. El alquimista se propone la producción de un nuevo ser volátil, esto es, aéreo, lo que equivale a espiritual, compuesto de corpus, ánima y spiritus, entendiéndose el corpus como un subtile soplo corporal. El médico trata de obtener cierto punto de vista o actitud en el mismo sentido, pero como el corpus es crasius, más denso y grueso que el ánima y el spiritus, aun cuando se lo concibe como corpus glorificationis, le queda sin embargo aún un resto terreno, aunque sutil. Mas una actitud que quiera tomar en cuenta lo inconsciente así como al prójimo, no puede descansar solo sobre el conocimiento, que se compone exclusivamente de intelecto e intuición. Le faltaría la función de los valores, o sea, el sentimiento, y la function du Rin, o sea, la consideración de la realidad, el sentir. Por tanto, si se concede valor exclusivo a los libros, se vulnera la vida sentimental y afectiva del hombre. Por eso debe ser abandonado el punto de vista meramente intelectual. El rocío de Gedeón no significa sino una intervención divina, es la humedad que anuncia la nueva aproximación del alma. Los alquimistas presentían, al parecer, el peligro de que la realización quedara estancada en cierta función consciente. Por ello, destacaban la importancia de la teoría
esto es, de la comprensión intelectual frente a la práctica, que podía conformarse con la mera experimentación. Esto último correspondería a la percepción pura, la que debe ser completada con la apercepción, pero tampoco la segunda etapa implica una realización total. Falta todavía el corazón, esto es, el sentimiento, que confiere a lo comprendido un valor relacional. Por tanto, los libros deben ser destruidos a fin de que el pensar no perjudique al sentimiento, pues de lo contrario el alma no puede volver. La psicoterapia conoce bien estas dificultades. Con frecuencia ocurre que el paciente se conforma con la mera percepción de un sueño o de una imagen de la fantasía, sobre todo en aquellos casos en que tiene una propensión al esteticismo en sentido lato. Hasta se opone a la comprensión intelectual, que se le presenta como una ofensa a su realidad anímica. Otros persiguen la captación por el pensamiento y tienden impacientemente a pasar por alto la etapa del puro acontecer. Y una vez que han comprendido, les parece como si con ello se hubiera hecho vastamente para la realización. Que también deban tener una relación sentimental con sus contenidos se les antoja extraño y hasta absurdo. La comprensión intelectual, así como el esteticismo, originan el sentimiento tan engañoso como seductor de liberación y superioridad, que amenaza con malograrse por la intervención de un sentimiento exaltado. Esto último no implica sino cierta sujeción a la existencia y al sentido de los contenidos simbólicos, y por tanto también una vinculación de los mismos a la actitud ética, de la cual el esteticismo y el intelectualismo de buena gana querrían librarse. Dada la ausencia total de diferenciación psicológica en la época de los alquimistas, no es de extrañar que consideraciones como las precedentes solo se encuentren apenas insinuadas en los tratados. De todos modos, las hay, como vemos, pero desde entonces la diferenciación de las funciones ha progresado notablemente, gracias a lo cual fueron separadas cada vez más las unas de las otras. A consecuencia de ello, resulta sumamente fácil al espíritu moderno estancarse en una u otra función, y por esta causa realizarse parcialmente. De más está observar que con el tiempo se origina así una disociación neurótica. A esta le debemos sin duda la diferenciación ulterior de las funciones particulares, así como el descubrimiento de lo inconsciente, pero lo pagamos con una perturbación psíquica. La realización imperfecta explica muchas cosas incomprensibles, tanto en el individuo como en la historia contemporánea. Es una cruz para los psicoterapeutas, sobre todo para aquellos que todavía estiman que la elucidación y comprensión intelectual o hasta la mera recordación bastan para la cura. Los alquimistas pensaban que para la obra no son suficientes el laborar, el leer libros, la meditación y la paciencia, sino que también hace falta el amor. Hoy hablaríamos de valores de sentimiento y de una realización por el sentimiento. Con frecuencia se trata de una perturbadora transición fáustica del maldito boquete sofocante del padecer y filosofar a la revelación de que el sentimiento es todo. Aquí se muestra sin duda el hombre moderno, que ya ha llegado al punto de poder edificar su mundo a partir de una sola función, y se envanece no poco con ello. Los filósofos medievales difícilmente habrían caído en la idea de que con la exigencia del sentimiento se ha descubierto un nuevo mundo. El pernicioso y patológico eslogan «L'art pour l'art» les hubiera parecido absurdo, pues para ellos solo había el sentir, formar, pensar, conocer y experimentar el misterio de la naturaleza. Su estado espiritual no se había desmenuzado aún en funciones hasta el punto de que cada etapa del proceso de realización necesitara un nuevo período de la vida. ¿En qué medida esto último es antinatural lo vemos en el Fausto?
Se requiere la intervención del diablo con sus anticipaciones de Steinach para transformar al viejo alquimista en un joven galante y hacerlo olvidar de sí mismo en razón del sentimiento demasiado juvenil descubierto. Esto es precisamente lo que arriesga el moderno. Un día despierta y echa de ver que ha dejado escapar la mitad de su vida. La realización por el sentimiento no es tampoco la última. Si bien no corresponde precisamente a este capítulo, cabe sin embargo mencionar aquí, en razón de su vinculación con el tema, una cuarta etapa junto a las tres expuestas, tanto más cuanto que posee en la alquimia una simbólica muy marcada, es la anticipación del lápiz. En esta anticipación de una posibilidad cuyo cumplimiento no puede ser ningún objeto de la experiencia. Ya en la alquimia griega se llama piedra no piedra, se muestra la actividad imaginativa de la cuarta función, la intuición, en alemán presentimiento, sin la cual ninguna realización es completa. La intuición confiere visión y perspectiva y se recrea en los jardines encantados de lo posible como si fueran reales. Apenas si hay algo más rico en presentimientos que el lapis philosophorum. Esta clase de bóveda redondea la obra en una vivencia integral del individuo, de un modo que desconocemos por completo en nuestra época, pero que ésta precisamente necesita más que ninguna otra. Es evidente que la terapia psíquica de nuestros días se encuentra sobre todo ante ese problema, y por lo mismo se esfuerza por aligerar nuestra psicología de compartimientos, mediante la introducción de puertas de comunicación. Es evidente que la terapia psíquica de nuestros días se encuentra sobre todo ante ese problema, y por lo mismo se esfuerza por aligerar nuestra psicología de compartimientos, mediante la introducción de puertas de comunicación. Después de la ascensión del alma, que ha dejado al cuerpo en la oscuridad de la muerte, surge en este capítulo una enantiodromía. A la nigredo sigue la albedo, la negrura, o sea, el estado inconsciente, que fue resultado de la unión de los opuestos, alcanza un punto de máxima profundidad, que es al mismo tiempo un punto crítico. El rocío que cae anuncia la resurrección y el surgimiento de una nueva luz. La sumersión en un inconsciente cada vez más profundo es seguida por una iluminación desde arriba. Al desaparecer pues el alma por obra de la muerte, no se pierde, sino que forma un antipolo vivo en el más allá al estado de muerte en el más acá. Su descendimiento se anuncia, como ya se ha indicado, mediante la humedad del rocío. Este corresponde por una parte a la esencia de la psique, puesto que ésta está emparentada con lo fresco y con animar y refrescar. Por otra parte, en rocío, sinónimo de aqua permanens y aqua sapientia, la que a su vez significa la iluminación por el sentido. La precedente unión de los opuestos determinó que a la oscuridad se agregara también la luz, la cual, como siempre ocurre, procede de la noche. Gracias a esta luz se tornará visible entonces cuál era el verdadero sentido de la unión de los opuestos. El regreso del alma. Del cielo desciende el alma, la unificadora de ambas figuras, para reanimar al cadáver. Los dos pájaros de la parte inferior izquierda representan la conocida alegoría de los dos dragones, uno alado y otro sin alas, el pájaro antes y después de empezar a volar. Esta alegoría es uno de los numerosos sinónimos de la doble naturaleza del mercurio, es decir, de su esencia tónica y neumática. Si este par de opuestos aparece separado en la imagen, quiere decir que si bien el hermafroditus está unificado y hasta vivo, el conflicto de los contrastes de ningún modo se encuentra definitivamente apaciguado o eliminado. Está desviado hacia la izquierda
o hacia abajo, esto es relegado a la esfera de lo inconsciente, lo que atestigua igualmente la representación stereomórfica de los contrastes, en lugar de la antropomórfica anterior. El texto siguiente trae una cita de Morienus: no desprecies la ceniza, pues es la diadema de tu corazón. La ceniza, como producto muerto de la descomposición en el fuego, se refiere al cadáver, o sea, el cuerpo, y la exhortación lo pone en una relación singular con el corazón, el cual se consideraba en aquella época el asiento del alma. La diadema significa el principal ornato de la realeza. La coronatio desempeña un papel considerable en la alquimia. Por ejemplo, en el Rosarium hay una figura de la coronatio Mariae que representa la exaltación del cuerpo blanco, lunar, purificado. En el texto se agrega una cita de Señor: sobre la blanca tintura, cuando mis queridos padres hayan gustado de la vida, alimentados con leche pura, bebiendo de mi blanca sustancia, y se hayan abrazado en mi lecho, darán nacimiento al hijo de la luna, que sobrepujará a toda su parentela. Y cuando mi amante haya bebido de la roja tumba pétrea y gustado de la fuente materna, luego se una con ella la madre, y junto conmigo, habla la madre, haya bebido del rojo vino, en mi lecho, amigablemente cohabitado, y mientras yo lo ame, inunde mis células con su esperma, entonces concebiré, quedaré embarazada, y a debido tiempo daré a luz un poderoso varón que gobernará sobre los reyes y príncipes de la tierra, coronado con la corona de oro de la victoria. Todo por el Altísimo, que vive y gobierna por los siglos de los siglos. La imagen de la coronación que ilustra este texto demuestran que la resurrección del cadáver purificado significa simultáneamente una glorificación del mismo, por cuanto este proceder se compara con la coronación de María. El lenguaje figurado de la Iglesia se presta a esta comparación. Las relaciones de la Madre de Dios con la luna, el agua y el manantial son tan conocidas que sería obvio insistir en ello. Pero mientras que aquí es coronada María, en el texto de Señor, es el Hijo el que obtiene la corona de la victoria. Como Filius Regius que sustituye a su padre, esto resulta también congruente. En la aurora es la Regina Austri, la Sapientia, quien dice a su amante: Ego corona qua coronatur dilectus meus. Soy la corona con la que será coronado mi amado. Lo que en relación con la corona vincula a la madre con el hijo amante. En un texto posterior, el aqua amara se designa como coronada de luz. En aquel tiempo era aún válida la etimología de Isidoro de Sevilla, que declaraba sinónimos amar y aqua permanens. Aquí interviene también la simbólica acuática de María como fuente. Como se comprueba reiteradamente, el alquimista procede en la elección de sus símbolos, lo mismo que lo inconsciente. Cada idea halla una expresión positiva y otra negativa, es decir, ya es una pareja real. Así también se expresa en forma de opuestos la simbólica del agua. Se dice que la diadema regia aparece, o bien se hace la siguiente indicación: toma las heces impuras que quedan al fondo de la marmita y consérvalas, pues es la corona del corazón. Las heces corresponden al cadáver en el sarcófago, siendo este último la fuente de mercurio o vas hermeticum. El alma que desciende del cielo es idéntica al rocío. El agua divina, la cual, como explica el texto con una cita de Hermes, significa el rex de coelo descens. Este agua es por lo tanto ella misma coronada y forma la diadema del corazón, en patente contradicción con la afirmación anterior de que es la ceniza. No se sabe si el alquimista se halla hasta tal punto obnubilado que ya no se da cuenta de sus contradicciones palmarias o si formula sus paradojas
con deliberado propósito. Yo sospecho que ambas cosas son verdaderas, pues los ignorantis stulti fatui, ignorantes y tontos, toman el texto al pie de la letra y caen en el lazo de las confundidas analogías. Pero los prudentes, conocedores de la necesidad del simbolismo, las manejan con la mayor despreocupación y habilidad. La responsabilidad intelectual parece ser a todas luces su punto más flaco. Con todo, no falta entre ellos quien manifieste claramente cómo debe ser comprendido su lenguaje. Por poco que se preocupen del sudor y la encorvada espalda del lector, se hallan, sin embargo, quieranlo o no, sometidos a lo inconsciente, y a través de la multitud casi inabarcable de sus imágenes y paradojas, pintan justamente un hecho psíquico de la más alta significación, o sea, la indeterminación o ambigüedad del arquetipo, que aunque siempre representa una verdad simple, sólo puede ser expresada por medio de una multitud de imágenes. Hasta tal punto se hallan absorbidos por la experiencia interna, que su único empeño consiste en aprehender esa experiencia en imágenes y expresiones sin ninguna preocupación por su comunicabilidad. Con eso malograron ciertamente su vinculación con la época moderna, pero les corresponde, sin embargo, el gran mérito de haber elaborado una especie de fenomenología de lo inconsciente mucho antes de que surgiera la ciencia psicológica. Nosotros, los herederos de esas riquezas, no encontramos fácil el goce de este patrimonio, pero podemos consolarnos con saber que los antiguos maestros tampoco se comprendían entre ellos, o sólo llegaban a comprenderse tras mucho esfuerzo. Así dice el autor del Rosarium, que los antiqui philosophi tam oscure quam confuse scripserunt, que llegaban a confundir e incluso desalentar al investigador. Pero él manifiesta, presentará a los ojos del lector claramente el experimentum verissimum, y lo revelará de manera segura y humana, y luego escribe exactamente igual que los que le precedieron. Debía ser así porque los alquimistas no sabían a ciencia cierta sobre qué escribían. Que lo sepamos nosotros hoy día tampoco me parece muy seguro. De todos modos, ya no creemos que el misterio radique en la materia química, sino más bien en cierto trasfondo oscuro de la psique que ignoramos, desde luego, en qué consiste. Todavía han de transcurrir algunos centenares de años más antes de que se descubra una nueva oscuridad de la cual procede aquello que no se entiende, aunque sin embargo se siente con la mayor certidumbre que actúa sobre nosotros. No constituye ninguna contradicción para el pensamiento alquimista el que la diadema se compare una vez con heces y otra vez resulte de origen divino. No se hace más que seguir la regla de la tabula samarandigna. La conciencia de diferenciación alquimista no es todavía tan aguda como la moderna. Es hasta manifiestamente más obtusa que el pensamiento escolástico de la época. Esta aparente regresión se explica no ya por algún atraso espiritual propio de los alquimistas, sino más bien por la circunstancia de que el acento de su interés se haya colocado sobre lo inconsciente, y no, como ocurre con el agudo pensamiento conceptual de los escolásticos, sobre la discriminación y la formulación. Están satisfechos cuando vuelven a encontrar algunas expresiones que designen de otra manera el misterio sentido. La relación entre esas expresiones y cómo se distinguen unas de otras les interesa menos, pues ellos no presuponen, en rigor, que su arte pueda ser reconstruido sobre la base de sus concepciones intuitivas, sino que más bien parten del supuesto de que todo aquel que se aproxima al arte ya está fascinado también por el misterio y posee una sensación o intuición clara del mismo, o incluso ha sido elegido por Dios para ejercerlo. Así dice el Rosarium. Solo aquel que sabe cómo se fabrica la piedra de la sabiduría comprende sus palabras, la de los filósofos, sobre la piedra.
Ante los ojos del filósofo iluminado, se disipa la oscuridad de la simbólica. Dice también Hortulanus: de nada sirve la ocultación en las palabras de los filósofos allí donde actúa la enseñanza del Espíritu Santo. Sin duda, la deficiente discriminación entre corpus y spiritus es favorecida también, en este caso, por la convicción de que en virtud del anterior mortificatio y sublimatio, el cuerpo ha adquirido una forma quinta esencial, esto es, espiritual, y a consecuencia de ello, a fuer de corpus mundus, cuerpo puro. Ya no se diferencia mayormente del espíritu, y por tanto bien puede albergar a éste, es decir, volver a atraerlo hacia sí desde lo alto. De todas estas figuraciones se deduce que no sólo la coniunctio, sino asimismo la reanimación del llamado cuerpo, constituyen íntegramente un suceso del más allá, y por ende un fenómeno que acontece en el no-yo psíquico. Así se explicaría su proyectabilidad, pues si fueran de naturaleza personal, carecerían por completo de proyectabilidad en virtud de su facultad de llegar a ser fácilmente conscientes. En ningún caso habrían llegado al extremo de proyectarse en la materia inerte, que desde luego forma parte del contraste con la psique vive. El portador de la proyección no es, pues, como lo enseña la experiencia, ningún objeto X arbitrario, sino siempre algo que se muestra adecuado a la naturaleza del contenido proyectado, o que ofrece un gancho a propósito para colgar en él la cosa requerida. En virtud de la proyección, el suceso en sí trascendental penetra en la realidad al afectar intensamente la psique consciente y personal, pero de ahí nace una inflación que muestra a las claras que la conunctio es una hierogamia de los dioses y no un asunto amoroso de los mortales. Esto se halla muy finamente indicado en las bodas químicas, donde Rosencrantz, el héroe del drama, solo es un invitado de la fiesta y se desliza indebidamente hacia la oculta alcoba de Venus para admirar la belleza desnuda de la dormida diosa. Como castigo de esta intromisión, es herido en la mano por la flecha de Cupido. Su verdadera vinculación oculta con las bodas regias solo es señalada ligeramente al final. El rey hace frente a Rosencreutz la alusión: yo, Rosencreutz, sería su padre. Andreae, el autor, debió haber sido un bromista que intenta aquí escabullirse humorísticamente del asunto. Señala de esa manera que él mismo es el creador de sus figuras y lo hace confirmar por el rey. La información espontáneamente ofrecida sobre la paternidad de ese niño es el conocido intento del hombre creador de salvar el prestigio de su personalidad yoica del temor a convertirse también él en víctima del impulso creador que brota de su inconsciente. Goethe tardó bastante tiempo en liberarse penosamente de la garra de Fausto. El principal asunto: las gentes más pequeñas tienen mayor necesidad de grandeza, por lo cual deben empeñarse intensamente más en convencer a los otros. Desde luego, Johann Andreae, lo mismo que todos los alquimistas, se hallaba muy cautivo también por el misterio del arte. Esto lo prueba su seria tentativa de fundar la orden de los Rosacruces, y fueron sobre todo motivos que concernían a su actitud espiritual los que determinaron su posterior distanciamiento. Si es que existe verdaderamente un inconsciente que no es personal, esto es, que no se compone de contenidos adquiridos por el individuo, olvidados, perdidos, subliminalmente reprimidos, han de darse también en ese no-yo aconteceres, sucesos arquetípicos espontáneos, que la conciencia sólo puede percibir en su proyección. Es lo originariamente extraño y al mismo tiempo originariamente conocido,
de lo cual irradia una notable fascinación. Enceguece e ilumina al mismo tiempo. Atrae y provoca la angustia. Surge en las fantasías, en los sueños, en los delirios, así como en ciertos estados de éxtasis religioso. La conuptio es uno de esos arquetipos. La fuerza asimiladora que posee como arquetipo explica no sólo su gran difusión, sino asimismo la intensidad apasionada con que ese tema se apodera del individuo, muchas veces en contra de todo razonamiento y toda comprensión. A las peripecias del fenómeno, de la conjunción, pertenecen también los sucesos que son representados en nuestras imágenes. Se trata de los efectos de la reunión de los contrarios, que en su conjunción involucran a la personalidad consciente. La consecuencia extrema de ello es la disolución del yo en lo inconsciente, por tanto algo semejante a la muerte. Esta consecuencia surge a causa de la relativa identidad del yo con los factores inconscientes de la llamada contaminación. Es lo que los alquimistas consideraron como inmunditia, suciedad. La calificaban como impurificación de los factores trascendentales por el cuerpo denso y pesado, el que por lo tanto debía ser sometido a la sublimación. Pero psicológicamente el cuerpo es la expresión de nuestra existencia individual y consciente, que sentimos como anegada y emponzoñada por lo inconsciente. Intentamos por ello separar el yo consciente de lo inconsciente y liberarnos del peligroso abrazo de este último. El poder de lo inconsciente se considera como algo temiblemente grave. Por cierto que este sentimiento solo en parte se haya justificado por los hechos, ya que sabemos por otra parte que lo inconsciente puede tener efectos favorables. El influjo que ejerce depende en gran medida de la actitud de la conciencia. Así pues, mundificatio, limpieza, significa aquí tanto como una discriminación de lo confundido, es decir, de la coincidencia oppositorum, en la que se encuentra involucrado el individuo. El hombre racional de este mundo debe distinguirse de aquello que es, por decirlo así, en la eternidad. Al mismo tiempo que individuo único representa también al hombre en general y participa de todo aquello que mueve a lo inconsciente colectivo. En otros términos, las verdades eternas se convierten en peligrosos obstáculos cuando subyugan al yo único y viven a su costa en perjuicio suyo. Si nuestra psicología, obligada por las circunstancias especiales de su material experimental, se ve en la necesidad de hacer resaltar la significación de lo inconsciente, esto de ningún modo quiere decir que se rebaje con ello la importancia de lo consciente, solo que a su estimación unilateral y exagerada debe ponerse un límite de cierta relativización. Pero esta relativización, a su vez, no debe ir tan lejos que la fascinación que emana de las verdades arquetípicas se imponga al yo. El yo vive en el tiempo y el espacio y debe ajustarse a sus leyes, si es que quiere existir. Pero si se asimila lo inconsciente hasta el punto de que toda resolución dependa de éste, entonces el yo queda ahogado y nada queda ya en lo cual lo inconsciente pueda ser integrado o realizado. La distinción entre el yo empírico y el del hombre universal y eterno es por tanto de una importancia absoluta vital, particularmente en nuestra época en que la masificación de la personalidad hace amenazadores progresos. La masificación no proviene solamente del exterior, sino también de adentro, de lo inconsciente colectivo. Frente a lo exterior se encontró una defensa en los droids del hombre, pero actualmente gran parte de Europa los ha perdido. Y allí, donde no están del todo perdidos aún, actúan partidos políticos tan poderosos como ingenuos que ponen sus mayores esfuerzos en socavar los eternos derechos del hombre y eliminarlos totalmente.
en beneficio de una existencia de esclavos, valiéndose del señuelo de la seguridad social. Contra lo demoníaco interior protegía la estructura de la Iglesia, mientras tuvo autoridad. Pero la protección y la seguridad solo son valiosas en tanto no constriñen excesivamente la vida, y de igual modo el predominio de la conciencia solo es deseable mientras con ello no se comprima ni excluya un cúmulo demasiado rico de existencia. La vida es siempre una travesía entre Escila y Caribdis, el proceso de diferenciación entre el yo y lo inconsciente corresponde a la mundificatio, y como ésta es la condición de que el alma pueda descender y volver a reunirse con el cuerpo, es también esencial que lo inconsciente no tenga ninguna influencia destructora sobre la conciencia del yo. El cuerpo pues establece el límite de la personalidad. Pero la integración de lo inconsciente solo es posible cuando el yo se sostiene. De modo que lo que parece un fin deseable al alquimista, es decir, la unión de corpus mundum, cuerpo puro, con su alma, es también lo que persigue el psicólogo, si es que antes ha logrado liberar la conciencia y el yo de la contaminación con lo inconsciente. En la alquimia, la purificación se lleva a cabo mediante una destilación múltiple, en la psicología por medio de una separación también igualmente radical del hombre consciente de toda mezcla inflativa de lo inconsciente. Esta tarea requiere un minucioso examen de la conciencia moral y una autoeducación que aquel que los ha verificado en sí mismo también puede proporcionarlos a otro. Del mismo modo que el alquimista purifica el corpus de todas las superfluidades en los grados más altos del fuego y atormenta al mercurio de una otra cámara nupcial, así también el proceso de diferenciación psicológico es una tarea nada fácil, que exige prolongada paciencia. Un análisis semejante no es posible, como lo evidencia la simbólica alquimista, sin la relación con otro ser humano. Una comprensión de los propios errores, general, académica, resulta ineficaz, pues en tales circunstancias no aparecen verdaderamente los errores, sino su representación. Pero la comprensión se torna profunda allí donde se presentan realmente en relación con el prójimo y se hacen visibles al uno y al otro. Sólo entonces pueden ser realmente experimentados y conocidos en su verdadera índole. Así también resulta poco o nada eficaz, por lo común, la confesión que se hace uno a sí mismo, mientras que cuando por el contrario ello ocurre ante otra persona, cabe esperar una eficacia mucho mayor. El alma, que vuelve a unirse con el corpus, es lo uno que nace de lo dos, un vinculum, lazo, común a ambos. El alma aparece por tanto como una esencia de relación. Como representante del inconsciente colectivo, el ánima psicológica posee asimismo la propiedad de lo colectivo. Lo inconsciente colectivo es algo que tiene existencia general y evidente, por lo que dondequiera que surja ocasiona una identidad inconsciente, una participation mystique, mientras que la personalidad consciente se encuentra cautivada en esta y no opone ninguna resistencia a su inclusión. La relación del ánima se personifica, por ejemplo en el sueño, como una personalidad parcial, relativamente autónoma, que desarrolla influjos sobre todo perturbadores. Pero si mediante una crítica prolongada y radical y una disolución de las proyecciones se efectúa una diferenciación entre el yo y lo inconsciente, el ánima cesa gradualmente de ser una personalidad autónoma. Se convierte cada vez más en una función de relación entre la conciencia y lo inconsciente. Mientras es proyectada, origina mediante ilusiones de toda especie inacabables confusiones en los hombres y las cosas. Al suprimirse la proyección, se vuelve a convertir en lo que fue antes, es decir, en una imagen arquetípica que en su lugar debido funciona en provecho del individuo.
Es entre el yo y el mundo una Shakti cambiante que tiende el velo de Maya y determina con su danza el ofuscamiento de todo ser. Pero entre el yo y lo inconsciente, el ánima se vuelve fundamento de figuras divinas y semidivinas, desde la diosa antigua hasta María, desde la mensajera del general hasta el santo. El ánima inconsciente es cabalmente un ente sin relación y autoerótico, que no busca sino la posesión total del individuo, en virtud de lo cual afemina al hombre de un modo singular y desfavorable. Esto se pone de manifiesto en un mal humor invencible, que gradualmente echa a perder también las funciones hasta entonces seguras y normales, por ejemplo el entendimiento, al engendrar ideas y opiniones que con razón se censuran las mujeres poseídas por el ánimus. Debo destacar desde ahora que para la psicología femenina valen esencialmente otras formulaciones, porque allí no nos encontramos en el lugar correspondiente con una función de relación, sino por el contrario con una función diferenciadora, o sea, el animus. Como filosofía, la alquimia fue sin duda en primer lugar una preocupación masculina, a consecuencia de lo cual resultan sus formulaciones principalmente masculinas. Pero no debe perderse de vista que el elemento femenino tiene en ella cierta importancia desde que en sus comienzos alejandrinos figuran filósofas como Teosobeia, la soror mística de Zósimo, Pafnucia y María Profetisa. De una época posterior conocemos la pareja de alquimistas Nicolas Flamel y Peronelle. El Mutus Liber describe el opus como una realización conjunta del hombre y la mujer. Y finalmente tenemos aún en el siglo XIX la pareja de alquimistas ingleses Mr. Thomas Sowes y su hija, más tarde Mrs. Atwood. Después de haberse ocupado de alquimia durante un tiempo prolongado, ambos resolvieron dejar constancia escrita de sus ideas y experiencias. Con tal objeto, se separaron trabajando el padre de una parte de la casa y la hija en otra. Ella escribió un libro grueso y erudito, él hizo versos. Ella terminó antes y mandó imprimir el libro, pero apenas se publicó, al padre le asaltaron escrúpulos de haber revelado al fin el gran misterio. Logró convencer a su hija que retirara el libro de la circulación y lo destruyera. Él sacrificó también su obra poética. Solo quedan algunos renglones del libro escrito por la hija, cuyos ejemplares no pudo retirar en su totalidad. Solo después de su muerte, en 1920, se pudo disponer de una nueva edición. He leído este libro, ningún misterio había sido revelado en él. Es todavía bien medieval, con intentos de aclaración teosófica, como concesión al sincretismo de los nuevos tiempos. Una contribución notable al papel de la psicología femenina en la alquimia se encuentra en una carta del teólogo y alquimista inglés Pordage, dirigida a su soror mística Jane Leade, donde le proporciona indicaciones espirituales respecto al opus. Este horno sagrado, este balneum Mariae, esta redoma de vidrio, este horno misterioso es el lugar, la matrix y el centrum, de donde brota, hierve y tiene su origen la tintura divina. No creo necesario recordar el asiento o lugar donde tiene su albergue y permanencia la tintura, ni mencionar su nombre, sino que tan solo recomiendo tocar en su fondo. Salomón nos dice en su Cantar de los Cantares que su albergue interior no está lejos del ombligo, que semeja una copa redonda llena del sagrado licor de la tintura pura. El fuego de los filósofos lo conoce, esta era la llave que guardaban escondida. El fuego es el amor, fuego vida, que brota de la Venus divina o el amor divino. El fuego de Marte es demasiado intenso, demasiado cáustico y demasiado feroz, de modo que la materia quedaría reseca y quemada. De ahí que sólo el fuego amor de Venus posea las propiedades del fuego verdadero y justo. Esta filosofía verdadera os enseñará cómo deberéis conoceros a vos misma, y cuando así os conozcáis, bien conoceréis también a la pura naturaleza.
porque la pura naturaleza está en vos misma. Y cuando hayáis conocido que la pura naturaleza, la vuestra, exenta de toda identidad maligna y pecaminosa, es la verdadera identidad, entonces conoceréis también a Dios. Porque la divinidad está escondida y envuelta en la pura naturaleza, como la semilla de la nuez en la cáscara. La verdadera filosofía os enseñará quién es el padre y quién la madre de este niño mágico. El padre de este niño es Marte. Él es el fuego vida, que deriva de Marte como cualidad paterna. Su madre es Venus, que es la tierna amor fuego y que deriva de la cualidad del hijo. Por doquier veis lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer, la novia y el novio, las primeras nupcias o las bodas de Galilea, como propiedades y formas de la naturaleza que se verifican entre Marte y Venus cuando vuelven de su estado de caída. Marte o el esposo debe convertirse en un hombre divino, de lo contrario Venus no se casará con él ni lo conducirá al tálamo nupcial sagrado. Venus debe convertirse en una virgen pura, en una esposa virginal, de lo contrario no la tomará por esposa, en la ira, fuego, el celoso y colérico Marte, ni vivirá unido a ella, sino que en lugar de unión y armonía, solo habrá disputas, celos, discordia y enemistad bajo las propiedades de la naturaleza. Así que, si os proponéis llegar a ser una artista instruida, debéis pensar seriamente en la unión de vuestros propios Marte y Venus, de modo que el lazo nupcial quede debidamente anudado y la unión entre ellos se cumpla realmente. Debéis cuidar que yazcan juntos en el lecho de su unificación y vivan en dulce armonía, pues entonces la casta Venus dará en vosotros sus perlas, su espíritu agua, para suavizar el espíritu agua de Marte, y la ira fuego de Marte penetrará de buen grado con amor y dulzura en el fuego amoroso de Venus. Y así las dos propiedades, en forma de fuego y agua, se mezclarán, se unirán y fluirán la una en la otra. De su unión y unificación saldrá el primer fruto del nacimiento mágico, que se denomina tintura, la tintura de amor-fuego. Mas es peligroso el que la tintura sea concebida en la matriz de vuestra humanidad y despertada a la vida, pues es de temer que mientras se encuentre todavía en el cuerpo o matriz, o antes de que sea sacada a la luz a su debido tiempo, pueda aún ser descuidada. De manera que debéis buscar una buena niñera que os comprenda bien en vuestra niñez y os nutra debidamente. Y tal debe ser vuestro propio ánimo puro y vuestra propia casta voluntad. El alimento adecuado del niño es el amor fuego de Venus, y no la ira fuego de Marte, pues esta última ahogaría y mataría al niño. Después de haber sido debidamente nutrido el niño, templado en la lucha por la vida con las propiedades de la naturaleza, debe ser examinado y puesto a prueba. Con eso surgen nuevos peligros y grandes preocupaciones, puesto que puede sufrir daños en el cuerpo y la matriz de la prueba y malograros el nacimiento. Este hímnico mito de amor, virgen, madre y niño, que suena harto femenino, constituye en realidad, sin embargo, la concepción arquetípica de lo inconsciente masculino, en la que la Virgen Sofía corresponde en el sentido psicológico al ánima. Es al mismo tiempo, como lo prueban la simbólica y la insuficiente diferenciación del Hijo, el hombre paradisíaco o divino, esto es, el sí mismo. Que estas ideas y figuras místicas se hallen tan poco diferenciadas aún en esa época, es cosa que se explica por el carácter emocional de las vivencias internas que el mismo Pordash describe. Tales experiencias dejan poco sitio para el entendimiento crítico. Revelan en cambio los fenómenos ocultos detrás de la simbólica alquimista y constituyen el puente que conduce al conocimiento de la psicología médica moderna. Lamentablemente no poseemos ningún tratado original que se pueda atribuir con suficiente seguridad a una autora femenina,
En razón de ello, ignoramos cuál sería la simbólica alquimista surgida de una visión femenina, pero la experiencia médica moderna nos enseña que lo inconsciente femenino origina una simbólica que en rasgos generales adopta una actitud compensatoria respecto a la masculina. Empleando el lenguaje de Pordash, el leitmotiv sería menos la suave Venus y mucho más el ígneo Marte, y menos Sofía que Hécate, Demeter y Perséfone, o la Cali matriarcal en su aspecto más claro y más oscuro. Pero poseemos una obra moderna que pinta con gran acierto el mundo simbólico de la mujer. Es el libro de Esther Harding, Woman's Mysteries. En este punto quisiera referirme también a la notable representación del árbol filosófica en el Codex Ashburn, en Adán, que aparece herido por una flecha. El árbol se eleva desde la región genital, mientras que en Eva sale de la cabeza. La mano derecha de ella cubre la región genital, mientras que la izquierda señala una calavera. Lo primero es una clara alusión a que en el hombre el opus se vincula con el aspecto erótico del ánima. Lo segundo, a que en la mujer está relacionado con el animus como una función de cabeza. La primera materia, lo inconsciente, es representado en el hombre por el ánima, en su forma inconsciente, mientras que en la mujer lo es por el animus, asimismo en su forma inconsciente. De la prima materia surge el árbol de los filósofos, el desarrollo de la obra. Tomadas en su sentido simbólico, estas imágenes coinciden también con los resultados psicológicos, pues Adán representaría entonces al animus de la mujer, que de su membrum da nacimiento a los pensamientos filosóficos, y Eva al ánima del hombre, que como sapientia hace salir de su cabeza los contenidos intelectuales de la obra. Finalmente debo señalar que también en el Rosarium se hace una concesión a la psicología femenina, que consiste en que a la primera serie de imágenes sigue una segunda, menos completa pero bastante análoga, en la cual no aparece al final, como en la primera, una figura femenina, la reina, hija de los filósofos, sino una figura masculina, el rey. La fuerte acentuación del elemento femenino en el rebis corresponde a la predominante psicología masculina. En cambio, la adición del rey, en la segunda versión, es una concesión a la mujer, o en su caso a lo consciente del hombre. El animus es en su primera forma inconsciente, una elaboración espontánea e impremeditada de opiniones que ejercen una influencia dominante sobre la vida afectiva, mientras que el ánima produce una espontánea formación de sentimientos con el consecuente influjo sobre el entendimiento, determinando su distorsión. Le ha hecho perder la cabeza. Por tanto, el ánimo se proyecta preferentemente sobre autoridades espirituales o héroes antiguos, incluyendo tenores, artistas y grandes deportistas. El ánima tiende por su parte a apoderarse de lo inconsciente, lo vacuo, lo frígido, lo desamparado, lo inconexo, lo oscuro y lo ambiguo en la mujer. Lo incestuoso desempeña un papel importante en ambos casos, en la mujer joven representado por el padre, en la edad madura por el hijo, en el hombre joven por la madre, en el maduro por la hija. El alma se aproxima a la conciencia del yo en el opus. Posee, pues, en el hombre el signo femenino y en la mujer el masculino. El ánima del hombre busca la unificación y la conjunción. El ánimos de la mujer quiere distinguir y conocer. Se trata de una estricta oposición que en el rebis de los alquimistas, como símbolo de una unidad trascendental, representa una coincidentia oppositorum, pero en la realidad de la conciencia, que gracias a la mundificatio anterior ha quedado libre de mezcla inconsciente, señala una situación de conflicto, aunque la relación consciente de los dos individuos sea armónica.
Pues aún en el caso de que la conciencia no se identifique con la tendencia de lo inconsciente, se ve enfrentada sin embargo por ella, y de algún modo debe tomarla en consideración a fin de que participe de la vida del individuo, por gravoso que ello resulte. Si no se permite que lo inconsciente se exprese de alguna manera, sea por medio de palabras, actos, preocupaciones, padecimientos, cuidados, oposición, etc., aparece de nuevo la decisión anterior con todas las consecuencias frecuentemente imprevisibles que puede acarrear la falta de atención al inconsciente. Si, por el contrario, se le concede demasiado, se origina una inflación de la personalidad en sentido positivo o negativo. De cualquier modo que se encare y se dé vueltas a la situación, constituye siempre un conflicto interno y externo. Uno de los pájaros ya está volando y el otro todavía no. Se está en la duda. Hay un pro al que se debe poner reparos y un contra al que se ha de asentir. De ese estado, que no obstante su incomodidad es necesario consentir, todos tratamos de escapar, para luego descubrir que a quien hemos dejado atrás es a nosotros mismos. Es cosa amarga vivir como un prófugo de sí mismo, pero, por otra parte, vivir consigo mismo requiere una serie de virtudes cristianas, que en este caso uno debe aplicar a la propia persona, o sea, paciencia, amor, fe, esperanza y humildad. Es indudablemente una gran cosa beneficiar al prójimo con todas ellas, pero con suma facilidad le palmea a uno en la espalda el demonio del narcisismo, diciendo, bien hecho. Y siendo esta una gran verdad psicológica, es menester volverla al revés para muchas otras gentes, a fin de que el diablo tenga también algo que censurar. ¿Pero se siente uno feliz cuando debe aplicar a sí mismo estas virtudes? ¿Cuando el beneficiado por los propios favores es uno mismo? Es decir, el más desdeñable de entre mis hermanos. ¿A quién debo acoger? ¿Cuánto debo reconocer que yo mismo estoy necesitado de mi paciencia, de mi amor, de mi fe y hasta de mi humildad? Sí, incluso que soy yo mismo mi propio demonio, mi propio contrincante, que siempre y frente a todo quiere lo contrario. ¿Es posible realmente soportarse a sí mismo? Pero no se debe hacer al prójimo lo que no se hace uno a sí mismo, y esto vale tanto para lo malo como para lo bueno. En la Confessio Amantis de John Gower se encuentra la sentencia que he puesto de epígrafe a la introducción. Bellica pax vulnus dulce suave malum. Una paz bélica, una herida dulce, un suave mal. Con estas palabras formula el viejo alquimista la quinta esencia de su experiencia. Yo no sabría agregar nada a su incomparable sencillez y concentración. Contienen todo lo que puede pretender para sí el yo del opus, y le brindan una claridad que ilumina la paradojal lobreguez de la vida humana. La supeditación y abandono al antagonismo fundamental de la naturaleza humana significa una aceptación de las tendencias psíquicas que se entrecruzan en uno mismo. Como enseña la alquimia, la contraposición es cuádruple, esto es, forma una cruz, la cual simboliza los 4 elementos enemigos. El aspecto cuádruple es el aspecto mínimo de un antagonismo total. La cruz, como forma crucial y como tormento, corresponde a la realidad psíquica. La vía crucis es por tanto un símbolo adecuado de la totalidad y al mismo tiempo de la pasión, con la cual compara el alquimista su opus. No sin acierto finaliza por ello el Rosarium con la imagen de la resurrección de Cristo y con el siguiente verso en alemán. Tras de mi mucho padecer y mi gran martirio, resucité clarificado y libre de toda mácula. Un análisis e interpretación racional de la alquimia, así como de los contenidos inconscientes en ella proyectados,
podría y hasta debería tocar a su fin con los precedentes paralelos y sus antinomias, pues el antagonismo total no conoce ningún tercero, tertium non datur. Pero, aunque la ciencia se detiene ciertamente en el linde de la lógica, no es lo que ocurre con la naturaleza, que sigue floreciendo allí donde ninguna teoría ha penetrado aún. La venerabilis natura no hace alto frente a la contradicción, sino que se vale de la misma para formar a partir de lo antagónico un nuevo ser. El nuevo nacimiento. Esta figura es la 10ª de la serie, lo cual de ninguna manera constituye una casualidad, puesto que el denario, representa la cantidad perfecta. Los números 4, 3, 2, 1 forman, como se ha indicado más arriba, el axioma de María. La suma de estos 4 números es 10, que representa la unidad en una etapa más alta. El unarius, el número singular, representa como unidad la res simplex, esto es, la divinidad, como auctor rerum. Pero el denario aparece como resultado final y en virtud de la conclusión de la obra. Por lo tanto, el denarius significa propiamente el Hijo de Dios. Aunque los alquimistas lo llamaron el filius philophorum, lo simbolizaban sin embargo por una parte directamente como Cristo y por otra parte aprovechaban las propiedades simbólicas de la figura eclesiástica de Cristo para designar con ella su rebis. Esta caracterización puede resultar más o menos acertada para la figura del rebis medieval, pero para la figura del hermafrodita de las fuentes árabes y griegas debemos admitir en parte tradiciones paganas. La simbólica eclesiástica de sponsus y sponsa lleva a la unidad mística de ambos, o sea, al ánima Christi, que habita el corpus mysticum de la Iglesia. Esta unidad es la base de la androgynie Christi, que la alquimia medieval utilizó para sus fines. La figura de hermafrodita, muy posterior, que deriva su forma exterior de una Venus barbata de Chipre, chocó con las representaciones ya elaboradas por la Iglesia oriental de un Cristo andrógino, que por su parte no podía dejar de tener una relación íntima con la idea platónica del hombre primigenio bisexual. Cristo es finalmente el antropos por excelencia. El denarius forma totius operis summa, el punto culminante que no puede ser ultrapasado, salvo por la llamada multiplicatio. Aunque el denarius representa una unidad en una etapa más alta, es sin embargo un múltiplo del 1 y es por tanto susceptible de una multiplicación ilimitada en forma de 10, 100, 10.000, etc. De igual modo que el corpus mysticum de la Iglesia se compone de un número tan grande como se quiera de creyentes y es susceptible de una multiplicación ilimitada de este número. De ahí viene la designación del rebis como cibus sempiternus, lumen, indeficiens, etc., y la suposición de que la tintura se completará a sí misma y que la obra, sólo una vez, debe ser concluida, con lo que bastará para siempre. Pero la multiplicatio no es más que una propiedad del denarius, por lo que 100 no significa ninguna otra cosa ni nada mejor que 10. El lápiz, en cuanto a hombre primigenio cosmogónico, es, según dice nuestro texto, radix ipsius. A partir de este uno y por medio de él llegó a ser todo. Es el ouroboros, que se fecunda a sí mismo y nace de sí mismo, un increatum por definición. Si bien aparece una cita en el Rosarium según la cual Mercurius Noster Nobilissimus habría sido creado por Dios como una res nobilis, este creatum, increatum, solo puede ser registrado como una paradoja más. De nada sirve devanarse los sesos sobre esta concepción singular del espíritu. Solo se persistiría en tal actitud creyendo que los alquimistas no tenían el propósito consciente de ser paradójicos. A mi parecer eran simplemente de opinión que la mejor manera de describir
lo incognoscible es por medio de contrastes. En una extensa poesía alemana que evidentemente solo vio la luz en la época de la imprenta, la naturaleza del hermafrodita se explica de la manera siguiente. Aquí nació suntuosamente la delicada emperatriz. Los maestros la designan igual que a su hija, la que se multiplica, hijos sin número alumbra, que es pura y sin mancha alguna. La reina detesta la muerte y la pobreza. Supera al oro, a la plata, a las piedras preciosas y a todos los remedios grandes y pequeños. Nada puede comparársele sobre la tierra. Agradecemos de ello a Dios del cielo. Oh, la fuerza me obliga, mujer desnuda, pues desventurado era mi cuerpo primero. Y no había llegado aún a ser madre, hasta que por segunda vez nací. Entonces adquirí las virtudes de todas las raíces y hierbas. Vencedora fui de todas las enfermedades. Vi entonces a mi hijo, y con él nací al mismo tiempo, pues de él quedé embarazada. Y di a luz en un prado estéril. Fui madre y sin embargo permanecía doncella, y tomé cuidado de mi propio ser, para que mi hijo fuera también mi padre. Como lo quiso Dios de esencial manera, la madre que me dio a luz, por mí fue alumbrada sobre esta tierra. Considerar lo uno a la naturaleza unido, que la montaña magistralmente ha tragado, luego vienen 4 en uno, en nuestra piedra magistral, y 6 en triple concebido y de un modo esencial traído. A aquel que es capaz de reflexión, por Dios la virtud es concedida, para expulsar las enfermedades todas de los metales y humanos cuerpos. Sin ayuda de Dios que nadie ose, pues a sí mismo perderse puede. De mi tierra brota una fuente, 2 ríos de ella salen. El uno corre hacia el oriente, el otro hacia el occidente. 2 águilas alzan desde allí el vuelo y queman su plumaje, y desnudas sobre la tierra caen, y recobran de nuevo allí sus plumas. El sol y la luna quedan sometidos. Oh Señor Jesucristo, tú que eres el dispensador de los dones. Por tu Santo Espíritu tan bondadoso que todo lo tiene bajo su custodia, aquel que lo recibe escucha la palabra de los maestros, que reflexione que en la vida futura, como cuerpo y alma será unido, que flotan en el reino de su Padre y el arte en la tierra se mantiene. El poema posee un singular interés psicológico. He destacado ya la naturaleza de ánima del andróginus. La desventura del primer cuerpo corresponde a la forma de ánima desfavorable, demoníaca, inconsciente, de la que se trató precedentemente. En su segundo nacimiento, esto es, debido al opus, fue fecundada y nació simultáneamente con su hijo, es decir, como hermafrodita, que proviene del incesto entre madre e hijo. Ni la concepción ni el alumbramiento afectan su virginidad. Esta paradoja, esencialmente cristiana, se relaciona entre otras cosas con la notable intemporalidad de lo inconsciente. Todo ha ocurrido ya y todavía no ha ocurrido, ya está muerto y todavía no ha nacido. Estas manifestaciones, igualmente paradojales, pintan la potencialidad de los contenidos inconscientes. De un lado, en cuanto se trata de algo comparable, es objeto de nuestro recuerdo y nuestro conocimiento, y por tanto hace tiempo que ha pasado. Hablamos entonces de residuos de concepciones míticas primitivas. Del otro, por manifestarse como una irrupción inesperada e incomprensible, es lo nunca ocurrido aún, algo totalmente singular, nuevo y venidero. Por ello, la madre inconsciente es también la hija, y la madre da a luz a su propia madre, increatum, y su hijo fue su padre. El antiguo alquimista vislumbra que este monstruo paradojal se halla vinculado con él mismo, pues nadie puede ejercer tal arte si no es con ayuda de Dios, y merced a una visión profunda de sí mismo. De esto algo sabían los maestros antiguos, como por ejemplo, para citar una autoridad, se comprueba en la conversación de Morienus con el rey Cálid,
Morienus cuenta que Hércules, el rey bizantino Heracleios, había dicho a sus alumnos: «Oh hijos de la sabiduría, sabed que Dios, el más excelso y glorioso creador, creó el mundo de 4 elementos desiguales y colocó al hombre como ornamento entre ellos». Al solicitarle el rey mayor aclaración, Morienus responde: «¿Qué más puedo decirte? Esa cosa, el arcanum, es sacada de ti, a te extrabitur, en el sentido de ex te. Tú eres su mineral, en ti encuentran ellos los filósofos lo mismo, es decir, la res, arcanum, y para decirlo más claramente aún, de ti la toman. Cuando lo hayas comprobado aumentarán por ello tu amor y tu estimación. Y sabe que esto fue, indudablemente, así. En esta piedra, pues, quedará, se hayan reunido los 4 elementos, y se la compara con el mundo y su estructura. De esa enseñanza se deduce que gracias a su posición entre los 4 principios del mundo, el hombre contiene en sí un equivalente del mismo, en el cual los elementos desiguales se hallan entrelazados. Es el microcosmos en el hombre, que corresponde al firmamento u Olimpo de Paracelso, aquel algo en el hombre que es tan general y tan vasto como el mundo, y que se alberga en él de un modo natural y no adquirido. Psicológicamente corresponde a lo inconsciente colectivo, cuya proyección encontramos por doquier en las representaciones alquimistas. No seguiré acumulando aquí más pruebas de las concepciones psicológicas de los alquimistas, puesto que ya lo he hecho en otro sitio. El final alude a la inmortalidad que constituye la gran esperanza de los alquimistas, elixir vitae. La inmortalidad como idea trascendental no puede ser objeto de la experiencia, por lo que tampoco caben argumentos en pro o en contra de ella. Algo distinto ocurre con la inmortalidad como experiencia sentimental. La existencia de un sentimiento es tan indiscutible como la de un pensamiento, y del mismo modo que éste puede igualmente ser experimentado. Por mi parte he observado muchas veces que las manifestaciones espontáneas de sí mismo, esto es, la aparición de ciertos símbolos de sí mismo, traen consigo algo de la intemporalidad de lo inconsciente, lo cual se expresa en un sentimiento de eternidad o inmortalidad. Tales vivencias pueden resultar singularmente impresionantes. La idea del aqua permanens, de la incorruptibilitas lapidis, del elixir vitae, del cibus immortalis, alimento inmortal, etc. No es por tanto nada peregrino, sino que pertenece a la fenomenología de lo inconsciente colectivo. Parecería ser presunción absurda de la del alquimista, que se imagina capaz de obtener, así sea con la ayuda divina, una sustancia de duración eterna. Esta pretensión es la que confiere a tantos tratados un carácter tan grandilocuente como charlatanesco. Y esta es también la razón por la cual se han traído el desprecio y han caído en el olvido. Pero no se debe ir demasiado lejos. Hay visiones profundas de la esencia del opus que nos demuestran otro aspecto de la alquimia. Así dice el autor anónimo del Rosarium. Es por lo tanto claro que la maestra de los filósofos es la piedra, como cuando el filósofo decía que hace naturalmente por sí mismo, esto es, deliberadamente, lo que está obligado a hacer, y así el filósofo no es el maestro de la piedra, sino más bien su servidor. Aquel, pues, que por un arte y un método ajeno a la naturaleza intenta insertar en el arcanum lo que por naturaleza no se encuentra en él, yerra y se arrepentirá de su error. Se deduce claramente aquí que el artista no procede por mero capricho de crear, sino que es llevado por la piedra a efectuar la obra. Ese maestro que está por encima de él no es otro que el sí mismo. El sí mismo quiere aparecer en la obra y por ello importa el opus, un proceso de individuación y autorrealización.
El sí mismo, como el hombre más vasto e intemporal, corresponde a la idea del hombre primigenio, que es completamente redondo y bisexual, debido al hecho de que representa una integración mutua de lo consciente y lo inconsciente. De lo dicho se infiere claramente que la perfectio operis conduce a la idea de un ente altamente paradójico que hace mofa de todo tratamiento racional. No obstante ello, este final de la obra es inevitable, desde que la complexio oppositorum tampoco pudo conducir a ninguna otra cosa que a una inconcebible paradoja. Desde el punto de vista psicológico, esto únicamente quiere decir que la totalidad del hombre solo puede ser descrita por medio de antinomias, lo cual ocurre cada vez que se trata de una idea trascendental. Se puede comparar este resultado con la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz, que asimismo parece paradojal a la simple intuición. Sin duda, en este último caso tenemos la posibilidad de una síntesis matemática, que desde luego falta en la idea psicológica. Pero ésta ofrece la posibilidad de la vivencia intuitiva y afectiva, es decir, que el sí mismo irradia su unidad incognoscible e incomprensible también en la esfera discriminadora y por lo mismo no unitaria de la conciencia. Como sabemos, pueden hacerlo de modo eficaz los contenidos inconscientes. En nuestros místicos y sobre todo en la filosofía de la religión hindú, así como en la filosofía taoísta china y en la zen japonesa, se encuentran vigorosas manifestaciones de la unidad interna o de la vivencia unitaria. El hombre que se dé al sí mismo carece de importancia desde el punto de vista psicológico, lo mismo que el llamado problema de su verdad. Basta la efectividad psíquica. Ella es suficiente también en la práctica. El intelecto es de todas maneras incapaz de ir más allá, y por eso es también superfluo y sin contenido su problema de Pilatos. Volvamos pues a nuestra imagen. Se trata de una apoteosis del rebis, que a la derecha es masculino, a la izquierda femenino. Se mantiene de pie sobre la luna, que corresponde aquí al recipiente femenino lunar, al vas hermeticum. Sus alas indican volatilidad, es decir, espiritualidad. En una mano sostiene un cáliz de comunión con 3 serpientes o una serpiente tricéfala, en la otra una serpiente que es una clara referencia por una parte al axioma de María y al frecuente dilema de 3 y 4, y por otra al misterio de la Trinidad. Las 3 serpientes del cáliz representan la analogía tónica de la Trinidad, y la serpiente única, por un lado la unidad de las 3 en María, pero por otro como izquierda frente a derecha, la serpens mercurialis con todos sus significados secundarios. La vinculación de esta imagen con el Baphomet de los templarios constituye todavía un problema sin resolver, pero la simbólica serpentina muestra ya por sí sola la referencia al problema del mal, que se encuentra fuera de la Trinidad y sin embargo se halla relacionado de alguna manera con la obra de la redención. Del lado izquierdo del rebis se ve también el cuervo, que es sinónimo del diablo. Falta el pájaro que aún no vuela, pero en su lugar encontramos el rebis alado. A su derecha se halla el árbol del sol y de la luna, el árbol filosófica, como representación del estado consciente que corresponde al proceso de devenir inconsciente indicado en el otro lado. En la segunda versión, la imagen correspondiente del rebis muestra en lugar del cuervo un pelícano que se araña el pecho para sus pichones, lo cual es una conocida alegoría de Cristo. Detrás del rebis acecha el león y al pie del promontorio en que se encuentra aparece una serpiente de 3 cabezas. El hermafrodita alquimista es un problema independiente que requiere una representación especial y propia. Por ahora quisiera decir tan solo algunas palabras sobre el hecho singular de que el objetivo tan ansiado de los esfuerzos alquimistas fuera concebido bajo un símbolo tan monstruoso y horrible. Hemos visto ya que en primer lugar es la naturaleza opuesta al objetivo la que determina la monstruosidad de su símbolo. Mas esta fundamentación racional
no modifica el hecho de que ese monstruo sea un engendro repelente y una perversidad de la naturaleza. Tal resultado no constituye de ninguna manera una casualidad sin importancia, inmerecedora de especial atención, sino una consecuencia notable de los hechos psicológicos que fundamentan la alquimia. Por cierto que se debe tener en cuenta que el símbolo del Hermaphroditus representa uno de los numerosos sinónimos que definen el objetivo del arte. A fin de no repetir lo ya dicho, me remito a mi obra Psicología y Alquimia, y sobre todo al paralelo Lapis Christus establecido por los alquimistas, al que se debe agregar la comparación indudablemente más rara y a todas luces algo temida de la prima materia con Dios. No obstante, la proximidad de la analogía, el lápiz, no es sin embargo meramente el Cristo resucitado, ni la materia prima Dios, sino que tal como aparece en la tábula Samardigna, el misterio alquimista ofrece una analogía inferior, de los misterios superiores, un sacramentum, no del espíritu paterno, sino de la materia materna. La relegación de los símbolos stereomórficos en el cristianismo es compensada aquí por una riqueza de figuras animales concebidas alegóricamente, muy en armonía con la mater natura. Mientras que las figuras cristianas proceden del espíritu, de la luz y el bien, las alquimistas provienen de la noche, la negrura, el veneno y el mal. Este origen tenebroso explica en gran parte la deformidad del hermafrodita, pero no del todo. Lo inmaduro y embrionario de este símbolo expresa la inmadurez del espíritu alquimista, cuyo desarrollo, por más de un motivo, no correspondía a lo arduo de su misión. En primer lugar, se ignoraba la naturaleza de la combinación química, y por otra parte, no se veía en absoluto el problema psicológico de la proyección y de lo inconsciente. Todo eso se encontraba oculto aún en el seno del porvenir. El desarrollo de las ciencias naturales llenó el primer vacío, y la psicología de lo inconsciente se esforzó en llenar el segundo. Si el aspecto psicológico hubiera sido comprendido por los alquimistas, estarían en condiciones de liberar su símbolo unificador de su aprisionamiento en el sexualismo natural, donde la mera naturaleza, no secundada por el entendimiento crítico, mal que bien, hubo de dejarlo abandonado. La naturaleza no podía decir nada más ni nada mejor que la unión de los opuestos supremos es un producto híbrido. Con ello, el enunciado quedaba inseparablemente unido a lo sexual. Como ocurre siempre que las posibilidades de la conciencia no vienen en ayuda de la naturaleza, y no podía suceder de otro modo en la Edad Media, dada la completa falta de una psicología. Así permanecieron las cosas hasta el fin del siglo XIX, época en que Freud volvió a remover esa esfera de problemas. Aquí sucedió aquello que suele ocurrir por lo general cuando la conciencia choca con lo inconsciente. La primera, aunque no llegue a ser enteramente dominada, es sin embargo influida y prejuiciada en alto grado por la segunda. El problema de la unión de los opuestos llevaba la impronta sexual desde siglos, pero había de esperar el día en que la ilustración y la objetividad científico-natural hubiesen progresado lo suficiente para que la sexualidad pudiera ser mencionada en una conversación científica. Inmediatamente la sexualidad del inconsciente fue considerada seriamente e incluso elevada a una especie de dogma religioso, defendido con fanatismo hasta en nuestros días. Tal fascinación emanó de los contenidos que habían patrocinado los alquimistas. Los arquetipos naturales que constituyen el fundamento del mitologema del incesto, de la hierogamia, del niño divino, etc. Han dado origen, pues, en la era de la ciencia, a una doctrina de la sexualidad infantil, de las perversiones y del incesto. La conjunctio fue redescubierta en la neurosis de la transferencia. El carácter sexual del símbolo hermafrodítico había subyugado previamente a la conciencia y originado una interpretación,
tan insípida como la simbólica del producto híbrido. El problema que los alquimistas no pudieron resolver se formula de nuevo, y es el siguiente: ¿cómo se ha de explicar y eventualmente superar el dualismo profundo entre hombre y mundo? Así es como se plantea la cuestión cuando se la despoja de su carácter simbólico natural y sexual, en el que quedó estancada debido únicamente a que el problema no pudo trasponer el umbral del inconsciente. El carácter sexual de esos contenidos implica siempre una identidad inconsciente del yo con una estructura inconsciente, ánima o animus, en virtud de la cual el yo medio quiere y medio es obligado a seguir el juego de la hierogamia, o al menos debe creer que no se trata sino de una realización erótica. Por cierto que se tratará de tal cuanto más uno lo crea, cuanto más exclusivamente se concentre en ella la atención y cuanto menos se tomen en cuenta los antecedentes arquetípicos. Según hemos visto, la cosa invita casi al fanatismo, pues por otra parte es tan clara que uno se descubre culpable. Cuando, por el contrario, no se profesa la opinión que de toda fascinación demuestra indefectiblemente la verdad, se tiene la oportunidad de reconocer en el aspecto deslumbrador de la sexualidad a uno de tantos otros, y más aún a aquel que oscurece especialmente el juicio. Quisiera entregarnos un tú que parece componerse de todas las cualidades que no hemos realizado como nuestras. Por lo tanto, quien no prefiera ser engañado por sus propias ilusiones, sacará de un cuidadoso análisis de cada fascinación, como quinta esencia, un trozo de su propia personalidad, y echará de ver gradualmente que en el camino de la vida nos volvemos a encontrar a nosotros mismos bajo 1000 disfraces, verdad que desde luego solo es provechosa para quien por su temperamento está convencido de la realidad individual e irreductible del prójimo. Como se sabe, en el curso de la explicitación dialéctica, lo inconsciente produce ciertas imágenes de objetivo. En mi libro Psicología y Alquimia, he reproducido una larga serie de sueños en los que aparecen tales imágenes de objetivo, incluso en forma de blanco de tiro. Se trata principalmente de representaciones de carácter mandálico, esto es, de círculo y cuaternidad. Estas últimas son las características más claras y más frecuentes de la representación del objetivo. Tales imágenes unen los opuestos en la forma de cuaternio, es decir, como enlace en cruz, o expresan la totalidad por medio de la forma circular o esférica. Menos frecuente se presenta como imagen de objetivo la figura de la personalidad superior. A veces se destaca especialmente el carácter luminoso del centro. Nunca observé al Hermafroditus como figura del objetivo, pero sí como símbolo del estado originario, es decir, como expresión de una identidad con el ánima o animus. Estas imágenes son, como es natural, anticipaciones de una totalidad, que en principio solo es alcanzable aproximadamente. En modo alguno deben ser entendidas siempre como una disposición subliminal a una realización ulterior consciente, sino que más bien significan con frecuencia una simple compensación transitoria de una confusión caótica y de una falta de orientación. En el fondo implican siempre, desde luego, una referencia al sí mismo, que contiene y ordena dentro de sí todos los contrastes, pero constituyen en primer lugar una mera indicación de un orden posible dentro de la totalidad. Lo que intenta expresar el alquimista mediante el rebis y la cuadratura del círculo, y el hombre moderno mediante las figuras del círculo y la cuaternidad, significa una integridad que une en sí los contrastes, con lo cual, si no resuelve el conflicto, al menos le quita su agudeza. El símbolo es una coincidentia oppositorum, que como es sabido, Nicolás de Cusa identificó con la divinidad. No es de ningún modo mi propósito discutir con ese gran hombre, solo me ocupo de la ciencia natural del alma, por lo que me importa sobre todo la comprobación de los hechos. El nombre con que se los designe o la amplitud que se dé a su interpretación
no carecen ciertamente de importancia, pero su significado es secundario. La ciencia natural no es una ciencia de palabras y de conceptos, sino de hechos. No hago hincapié en ninguna terminología si los símbolos precedentes se designan con el nombre de totalidad, sí mismo, conciencia, yo superior o algo semejante. Poco hace al caso. Solo aspiro a que no se les dé un nombre falso o que lleve a confusiones. Pero todos estos términos no son y no seguirán siendo, sino nombres para los hechos, que son lo único que pesa. Mis denominaciones no implican ninguna filosofía, aunque no puedo impedir a nadie que ataque estos esquemas terminológicos como si fueran dogmas. Los hechos bastan por sí mismos y es bueno conocerlos. Su interpretación queda abandonada a la apreciación subjetiva del individuo. Pero Dios está también al mismo tiempo por encima de los contrastes. De ahí se deduce la complexio oppositorum como posibilidad, al igual que como obligación ética. Los alquimistas son, por así decirlo, los empiristas y experimentadores del gran problema de la unión de los opuestos, mientras que el cusano es su filósofo. Palabras finales. La exposición de los fenómenos de la transferencia constituye una tarea tan difícil como delicada, que no he podido efectuar de otro modo que apoyándome en la simbólica del opus alquimista. Como creo haber demostrado en lo fundamental que la teoría de la alquimia no es otra cosa que una proyección de contenidos inconscientes, esto es, de las formas arquetípicas que son propias a todas las elaboraciones de la fantasía, tal como se nos presentan por un lado en los mitos y fábulas, y por otro en los sueños, visiones y sistemas delirantes individuales. El papel importante que desempeñan en el terreno histórico tanto la hierogamia y las bodas místicas como la conjunctio de los alquimistas corresponde por una parte a la significación central de la transferencia en el proceso psicoterapéutico y por otra a las relaciones humanas normales. Me pareció, por lo tanto, una empresa no demasiado atrevida tomar por fundamento e hilo conductor de mi exposición un documento histórico cuyo contenido tiene su origen en un anterior esfuerzo espiritual secular. Las peripecias del drama simbólico brindaron, como lo destacan claramente mis consideraciones anteriores, una oportunidad favorable para la ordenación de los innumerables experiencias aisladas que he podido realizar durante decenios en el curso de mi dedicación a este tema, y que no he sabido estructurar de otro modo, cosa que reconozco de buen grado. Así pues, lo que he emprendido aquí no debe ser considerado más que como mero ensayo al que de ninguna manera pretendo atribuir significación definitiva. La problemática de la transferencia es hasta tal punto compleja y múltiple que me han faltado las categorías necesarias para llevar a cabo una exposición sistemática. Porque en los casos como este es peligrosa la persistente tendencia hacia la simplificación, que con excesiva facilidad violenta los hechos al procurar reducir a un común denominador lo inconcebible. He resistido todo lo posible a esta inclinación, y confío por lo tanto en que el lector no se haya dejado extraviar por la idea de que el proceso aquí descrito representa algún esquema de lo que comúnmente suele suceder. La experiencia demuestra no sólo que los alquimistas estaban sumamente inseguros con respecto al orden de sucesión de las situaciones singulares, sino que también en la observación individual ocurre una multiplicidad casi inabarcable de variaciones, así como una extrema arbitrariedad en la sucesión de las situaciones, dentro de una coincidencia general en los hechos fundamentales. Una ordenación lógica o siquiera una posibilidad de ordenación conforme a nuestro modo de pensar parece hallarse por lo pronto fuera de nuestro alcance. Lo cierto es que nos movemos aquí en la esfera de las singularidades incomparables e individuales. Un proceso semejante bien podrá ser ordenado de algún modo con el auxilio de ciertas categorías muy estrictas,
y descrito, o al menos indicado con las correspondientes analogías. Pero su esencia más íntima es la singularidad individual de la vida vivida, que nadie capta desde fuera, sino que es intuida desde dentro por aquel a quien le importa. La serie de imágenes que nos sirve de hilo de Ariadna es una de tantas. Esto es, que aún cabe presentar numerosos esquemas capaces de representar el proceso transferencial de maneras diferentes. Pero ningún esquema estaría en condiciones de expresar íntegramente la totalidad infinita de las variantes individuales, todas las cuales poseen su razón de ser. Considero patente que, siendo así las cosas, la tentativa de una representación compendiada es ya una atrevida empresa. Pero la importancia práctica del fenómeno es tan grande que la tentativa se halla justificada, aun cuando su imperfección pueda dar pie a malos entendidos. Nuestra época es tiempo de confusión y desorden. Todo se ha tornado problemático. Lo mismo que solía ocurrir siempre en circunstancias semejantes, los contenidos de lo inconsciente presionan en los límites de la conciencia a fin de compensar su difícil situación. Vale la pena, en consecuencia, observar cuidadosamente todos los fenómenos limítrofes, por oscuros que parezcan, para descubrir en ellos los gérmenes de nuevas ordenaciones posibles. El fenómeno de la transferencia es sin duda alguna uno de los síndromes más importantes y significativos del proceso de individuación, e implica algo más que mera inclinación o aversión personal. Debido a sus contenidos y símbolos colectivos, excede con mucho a la persona y toca lo social, recordando las vinculaciones humanas más altas, que del modo más lamentable echa de menos nuestra actual orden, o mejor dicho, desorden social. Los símbolos del círculo y de la cuaternidad, tan peculiares del proceso de individuación, por una parte señalan en el pasado un originario orden primitivo de la sociedad humana, y por otra indican en el futuro un orden interior del alma, como si ésta fuera el instrumento ineludible de la organización de la comunidad cultural, en contraste con la de hoy tan ponderables organizaciones colectivistas que acumulan semihombres inmaduros. Organizaciones semejantes solo poseen un sentido cuando el material que quieren ordenar sirve para algo. Pero el hombre masificado no sirve para nada, puesto que solo es una simple partícula que ha perdido el sentido del ser del hombre y con ello también el alma. Lo que falta a nuestro mundo es el enlace anímico, y eso no lo puede reemplazar ningún gremio, ninguna comunidad de intereses, ningún partido político, ningún Estado. No es de extrañar, pues, que no sean los sociólogos, sino más bien los médicos, los que primero y con más claridad llegan a sentir las verdaderas necesidades del hombre, pues son ellos, como psicoterapeutas, quienes más directamente se ocupan de las penurias del alma humana. Sí, por tanto, mis conclusiones generales coinciden casi punto por punto con las ideas de Pestalozzi. Ello radica fundamentalmente no en un conocimiento especial de los escritos de este gran educador, sino en la naturaleza de la cuestión, es decir, en la comprensión de la esencia del hombre.